Pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Pati Llimona. Soy Patricia Martínez, consellera del distrito de Ciutat Vella, consellera de Memoria Democrática, de Educación y de Feminismos. Y en primer lugar, pues quería dar la enhorabuena por esta iniciativa. Comentaré ahora muy brevemente lo trascendente que me resulta y daros la bienvenida a este equipamiento municipal que ahora comentábamos, ¿no? Pues que forma parte de la memoria de la ciudad. Estamos dentro, literalmente, de la muralla de la Barcelona romana. Así que espero que disfruten mucho del equipamiento y de su ubicación también. En el ámbito de la Regiduría de Memoria Democrática, a nivel municipal, a nivel de ciudad, una de las estrategias que se convierte en objetivos de este mandato, en el que prácticamente acabamos de inaugurar, es el de realmente fortalecer y favorecer todo aquello que sume a la creación de redes entre entidades memorialistas. Y creo que esta jornada de hoy pues suma a este objetivo y nos ayuda también a desplegar esta estrategia de reconocimiento de la memoria democrática de la ciudad, del país y también del ámbito estatal. A mí me gusta mucho reflexionar. Yo soy historiadora de formación y soy profesora universitaria en la Facultad de Historia en la Universidad de Barcelona. Y me gusta mucho reflexionar en torno a la relación entre la historia y la memoria. Ustedes han titulado esta jornada Pasado y Futuro, y a mí se me hacía raro que no estuviera también el presente, porque es desde el presente que realmente vamos construyendo la memoria, ¿no? Y en ese sentido, termino ya muy brevemente estas palabras, en ese sentido me parece que, por un lado, una jornada como la de hoy pues suma a la memoria comunitaria, a la memoria de todas las comunidades que constituyen la memoria colectiva de nuestra ciudad y de nuestro país. Y termino con una pequeña observación, porque si hay algo que distingue la historia de la memoria es básicamente el poco contenido femenino que tiene la memoria, ¿de acuerdo? La historia, y hoy lo vemos aquí y es parte del presente, ¿no? Somos mujeres y hombres, pero la memoria lamentablemente está mucho más constituida de experiencia masculina que femenina. Así que les emplazo y les invito a que muy pronto volvamos a celebrar una jornada así con más mujeres que puedan también recoger la historia de su comunidad. Sí, buenos días. En primer lugar, queremos agradecer desde el Consorcio Memorial del Exili de la Junquera la diferencia que han tenido con ustedes, el Ayuntamiento de Barcelona y el Centro Asturiano de Barcelona, al invitarnos en esta jornada sobre la memoria democràtica. En aquest 2019 es commemoren 80 anys de l'inici de l'exili republicà. Recordar que la caiguda de Barcelona va ser el 26 de gener del 39 i a partir d'aquesta data es va precipitar la retirada. Així, entre finals de gener i mitjans de febrer, aproximadament mig milió de persones, de republicans vençuts, de totes les classes socials, travessaren la frontera francesa. El Museu Memorial de l'Exili de la Junquera està ubicat en un carrer en el qual hi van passar en aquells finals de gener i principis de febrer de la vora de 250.000 persones, republicans de tot l'estat espanyol. El govern de Catalunya està compromès amb la memòria democràtica i una mostra d'això són les polítiques públiques que despleguen a través de la Direcció General de la Memòria Democràtica, del Memorial Democràtic, del Consorci Museu Memorial de l'Exili de la Junquera i del Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre. El Museu Memorial de l'Exili de la Junquera, des de la seva inauguració ara fa 12 anys,
ha rebut més de 175.000 visitants, tant a l'exposició permanent, que fa incidència sobre la guerra civil, l'exili republicà i la diàspora posterior, i també en aquestes activitats estan englobades també en un espai d'exposicions temporals on s'han dut a terme diferents activitats i exposicions relacionades amb la defensa de la memòria democràtica. En concret, doncs, s'han dut de la vora de 80 exposicions i més de 300 activitats culturals i commemoratives. El Museu Memorial de l'Exili té un vincle molt destacat amb la Universitat de Girona, on a través de la càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili, ha apostat per la difusió, la pedagogia i la reflexió del fenomen dels exilis i els desplaçaments forçosos de població, també actuals. La memòria democràtica, entenem, ha de ser una política imprescindible per a una ciutadania en pau amb el seu passat. Mirar enrere a la nostra història ens ajuda a entendre el present i a pensar en com volem que sigui el futur. Cal fer-ho sense cap tipus de victimisme. Les polítiques de memòria democràtica haurien de servir per recordar, pensem, l'esforç i el patiment dels que ens han precedit en la lluita per la llibertat i la justícia. I a la vegada mirar el futur per garantir que les generacions joves gaudeixin dels drets, de la justícia, la memòria, la veritat i la no repetició dels errors del passat i que puguin ser els protagonistes d'una nova etapa de la història. Acabo. Són aquestes noves generacions, sobretot, les que es donen sentit a les polítiques de memòria democràtica. En resum, cal vetllar per projectar socialment, i avui ho fem, la importància de la consciència històrica com a sistema per entendre la complexitat del present. Moltes gràcies. Buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, pues traerles el saludo del Gobierno de Asturias, decirles que estamos encantados de que un centro asturiano como es el de Barcelona haya decidido dedicar esta jornada. La verdad es que es algo no muy común que estas cosas se hagan desde los centros asturianos, y entonces quiero agradecer a Enrique y a todas las personas del centro asturiano que hagan este tipo de actos que me parecen absolutamente necesarios. Yo, aparte de ser la directora general de Migración, soy también la directora general de Memoria Democrática. Por lo tanto, esta jornada para mí era muy especial porque nosotros estamos empezando en estas políticas y, sin embargo, pues desde aquí, desde Cataluña, ya se lleva años trabajando. A mí me da mucha envidia oír lo que dice Alfonso, el número de visitantes, todo lo que hacen, porque nosotros estamos pendientes de crear también un museo de la memoria en una zona como Asturias, que fue pues muy castigada por la represión después, al final de la guerra civil. También estoy de acuerdo con lo que decía Patricia. Yo también estoy insistiendo mucho y pienso trabajar en que la memoria, quizá porque también soy historiadora, la historia y la memoria se hizo durante mucho tiempo solo de los hombres, y también en el tema de la represión hay una represión muy diferenciada entre la represión hacia los hombres que hacia las mujeres. Por tanto, en un correo que envié esta semana a los centros asturianos y que Enrique habrá recibido, bromeaba porque nosotros, dentro de lo que es emigración, pues digamos que cuando se hacen actos con visión de género, pues digamos que tienen un plus, ¿no? Y les explicaba que, pues lo que era hacer actos con visión de género. Y yo creo que lo que estabas apuntando
sería muy importante, y les decía que sí que es visión de género hacer la historia de las mujeres en los colectivos asturianos, porque durante muchísimos años estuvieron ahí, trabajaron, pero nunca ocupaban puestos de toma de decisiones. Dicho esto, pues agradecer evidentemente al Centro Asturiano que me haya invitado, al Ayuntamiento de Barcelona por todo el apoyo que da siempre a los asturianos y en general a Cataluña por haber sido y por ser una zona que acoge a nuestros asturianos que tienen que salir o deciden salir de Asturias por los motivos que sean. Simplemente pasaremos la jornada juntos. Sí que quisiera acabar con una cuestión personal. Se lo comentaba Rivi, que fue concejal en Oviedo. Para mí también tiene una cosa especial porque hace 80 años mi padre salía de Cataluña después de haber pasado entre el 37 y el 39 en una colonia de niños aquí en Cataluña, cuando los hijos de los republicanos, los hijos de las personas que estaban comprometidas con la libertad y con la democracia, pues los metieron en un barco y los mandaron a Francia, cruzaron Francia, pasaron la frontera y vivieron aquí en Cataluña. Por tanto, para mí, también desde el punto de vista personal y humano, siempre, aparte de la familia que tengo por aquí, siempre estaremos en deuda porque, de alguna manera, muchos de nuestros niños, que ahora son nuestros padres o son abuelos, salvaron la vida y tuvieron una situación mejor dentro de España, dentro de lo que era entonces la pequeña zona republicana española que prácticamente coincidía con esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Patricia, Begoña y también Alfons por esta apertura de la jornada. Yo deseo agradecer al Ayuntamiento de Barcelona su colaboración por la cesión del espacio para esta jornada, que va a ser grabada dentro del mismo espíritu de difusión que hoy promocionamos. Una vez editado el vídeo, se cederá a las instituciones y museos que han participado o que lo soliciten. Agradecer a la Generalitat de Cataluña, al Gobierno del Principado de Asturias, al Archivo Nacional de Cataluña, al Museo Memorial del Exili, al Archivo Municipal de Barcelona, a la Fundación Archivo de Indianos, a la Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona, su participación y colaboración en esta jornada para hacerla posible. A los moderadores que han aceptado nuestra invitación, Manel Riscas, profesor de Historia Contemporánea, a Roberto Sánchez Ramos, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, a Salvador de Dios, exsindicalista, y a Tomás Soler Pereira, expresidente del Cercle Català de Madrid, y a nuestro asesor histórico, Julio Clavijo, por animarnos a difundir historia. Una mención especial al Archivo Nacional de Cataluña, que a pesar de las limitaciones presupuestarias ha editado un facsímil del libro de actas del Centro Asturiano de Barcelona con sus propios recursos y la colaboración de los técnicos para esta jornada, y así dar fe de la recuperación y su divulgación. La documentación del Centro Asturiano de Barcelona y otras documentaciones depositadas en el Archivo Nacional de Cataluña pueden ser consultadas a través de su reproducción digitalizada. Agradecer a Patricia Martínez, consejera de Memoria Democrática, a Alfons Quera y Carré, representante de la Generalitat, a Begoña Serrano, directora general de Migración y Memoria Democrática, a Pere Martínez, director general de Relaciones amb entitats i col·lectius de diferents territoris i cultures, y a Jordi Rabassa, regidor de Memoria Democrática, que vendrá por la tarde a cerrar el acto.
Y a los ponentes les agradecemos su colaboración y serán objeto de una breve reseña en la presentación de cada bloque. Un total de 4 bloques: ocupación de Cataluña y fin de la guerra civil, fuentes de la memoria, difusión de la memoria, asociaciones en el mundo, con 12 ponentes. Agradecer a los que nos acompañáis durante la jornada, autoridades, consejeros, técnicos, socias, socios y simpatizantes, vuestra asistencia. A todos, muchas gracias. Esperamos y deseamos que esta jornada sea de su agrado y hayamos podido contribuir a conocer mejor acontecimientos históricos, museos y archivos, sobre todo a colaborar en su difusión. Ahora tenemos una larga jornada y sin más dilación pasaremos al bloque primero. Gracias. Buen día y buenos días a todos y a todas. Soy Manuel Rizquez, que he tenido el placer de que me encargasen estructurar esta mesa redonda alrededor de la problemática de la ocupación de Cataluña. Quiero agradecer al Centro Asturiano este encargo. Realmente es un encargo... ¿Ahora? Es un encargo muy emocionante. Me parece que esta iniciativa, como ya se ha rozado antes, es una iniciativa importante. ¿Ahora? Vale. Bueno, digo que es una iniciativa realmente importante, como ya se ha glosado antes, y refleja el auge, el impulso que en estos momentos está teniendo la política memorial y la recuperación memorial. Quiero agradecer a Juli Clavijo que haya sido la persona que me ha invitado a hacer esta mesa redonda, y evidentemente quiero agradecer a los 3 ponentes. Por orden de intervención serán Francesc Vilanova, Montserrat Llong y Xavier Terós, que hayan aceptado mi propuesta. Cuando te plantean hacer una mesa redonda, evidentemente piensas en qué quieres comunicar, en qué quieres hacer, qué quieres explicar. Y para mí el sentido de esta mesa era intentar explicar qué supuso esta ocupación de Cataluña, o quizá más, y quizá de una forma más específica, la ocupación de Barcelona. Pensando en los 3 temas que podían estructurar la mesa, he creído que eran obligados los 3 que presentamos aquí. Uno primero, sobre el fenómeno de la represión. La ocupación de Barcelona fue represión, una represión tremenda de la que nos hablará el profesor Francesc Vilanova, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha trabajado sobre esta problemática ampliamente y sobre otras problemáticas vinculadas con la Barcelona de posguerra. Uno de sus últimos libros ha sido Nazis en Cataluña, que salió en 2017 y que recogió también la exposición que se hizo en este sentido en el Castillo de Montjuïc. Un segundo tema que me parecía indispensable era el tema de la corrupción y de la autarquía. La Barcelona del 39 significa entrar en una Barcelona de absoluta crisis económica, de pobreza, de miseria para unos y de riqueza para otros, una riqueza hecha a menudo de una política autárquica y de la corrupción. Esta es una problemática que Montserrat Llong, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado ampliamente, tanto lo que han sido el desarrollo industrial de Cataluña en el primer tercio a lo largo del siglo XX, como muy específicamente lo que ha sido la política autárquica y la corrupción. Así tenemos su colaboración en el libro La corrupción política en la España contemporánea, en la que tiene un capítulo sobre la configuración del grupo empresarial Unitesa bajo la sombra de la corrupción, 1939-1958.
publicado en 2018, o su colaboración en el libro sobre Muñoz Ramonet, Retrat d'un home sense imatge, en la que también hizo una aportación sobre este grupo, Unitesa del textil a la construcción. Finalmente, me parecía que para completar esta visión de la Barcelona de posguerra era necesario explicar la ciudad, saber un poco cómo era esta ciudad. Y para ello nadie mejor pensé que el periodista Xavier Terós, que es un conocedor muy a fondo de la ciudad de Barcelona, que ha trabajado ampliamente en el desarrollo de esta ciudad, en su composición. Tiene publicaciones al respecto, una última de ellas también en el libro de Muñoz Ramonet, en el que habla de la Barcelona de posguerra, y que creo que nos puede hacer un retrato realmente interesante de lo que fue esta ciudad. Sin más dilación, dado que no tenemos mucho tiempo tampoco para las ponencias, paso la palabra a los tres ponentes, primero Francesc Vilanova, después Montserrat Llong y después Xavier Terós, y finalizaremos pues con un breve coloquio en función del tiempo que tengamos. Muchas gracias a todos. Kiku. Buenos días, gracias por la invitación del Centro Asturiano a esta jornada. Gracias a Manel por pensar que podía explicar alguna cosa mínimamente interesante sobre el tema en el poco tiempo disponible. Explicar la ocupación de Cataluña, que es el título de mi intervención, y de su derivada inmediata, que es la represión que acompaña a la ocupación, es un poco complicado en este poco tiempo, pero como mínimo intentaré ofrecerles algunos datos a partir de los cuales pueden, digamos, estirar los hilos pertinentes. A ver, en primer lugar, la guerra terrestre, no la aérea ya hacía mucho tiempo que se conocía en Cataluña. La guerra terrestre llega a Cataluña a finales de marzo del 38, cuando las tropas franquistas rompen el frente de Aragón y a primeros de abril ocupan la mitad de la ciudad de Lleida. La ocupación de la ciudad de Lleida, entre el 4 y el 5 de abril del 38, abre unas expectativas enormes de poder terminar la guerra con una rapidez que no se había calculado, en la medida que los principales dirigentes militares que llevan a cabo la campaña y han contribuido a la caída de Lleida, calculan que prácticamente no hay defensas republicanas entre Lleida y Barcelona. Es decir, que con un avance rápido, decisivo y contundente, era cuestión no de días, pero sí de semanas, de poder terminar la guerra con la caída de Barcelona, porque todo el mundo estaba de acuerdo que la caída de Barcelona a manos franquistas implicaba no solamente la derrota de Cataluña, sino el prólogo inmediato al fin de la guerra, que vendría con la caída de Valencia y Madrid. Era evidente que la República no podría sobrevivir sin el territorio catalán después de haber perdido Andalucía, el Frente del Norte, etc. De hecho, la literatura inmediatamente posterior a la caída de Lleida así lo indica, y las expectativas son estas. Por ejemplo, en el Correo Español de Bilbao, cuando se comenta el día 8 de abril la caída de Lleida, Lérida perdida, Barcelona perdida, y con Barcelona la partida jugada por la banda de Moscú desde pronto hará 2 años contra España y contra el mundo civilizado. Y con Lérida y Barcelona la gran batalla de España ganada para Dios, para España y para la civilización. Por lo tanto, digamos, a principios de abril, digamos, la caída de Lleida no solo significa la entrada en Cataluña, sino, digamos, el convencimiento de que estamos ya en la recta final de la guerra. Para acelerar esta caída, además, y sirva como nota a pie de página, aparte, digamos, de los contingentes militares enfocados hacia Barcelona, hay que recordar la derivación de las columnas del general Sagardía,
que suben hacia las comarcas del Pallars, Vall d'Aran, al Urgell, etcétera, con el objetivo básico de tomar las centrales hidroeléctricas y las presas que hay en la zona pirinenca y así poder cortar el suministro de electricidad a, digamos, prácticamente todo el territorio catalán y sobre todo a la ciudad de Barcelona. De hecho, en una nota del Correo Español, en un titular, se escribirá: han sido cortadas las líneas de alta tensión que surtían a Barcelona. A partir de este momento y hasta el final de la guerra, las restricciones eléctricas y, por tanto, el problema de la energía para alimentar la poca industria de guerra que todavía funciona, digamos, será un problema absolutamente estratégico para los republicanos, juntamente con otro gran problema estratégico que es, digamos, el disponer de armamento, el disponer de armamento que estaba al otro lado de la frontera en la parte de Francia y que llegará en cuentagotas. Bueno, la gran sorpresa, como he sabido, es que no habrá orden desde el cuartel general del Generalísimo para avanzar hacia Barcelona. He sabido y conocido, digamos, y perdona la expresión, el cabreo del general Yagüe cuando no se le permitió avanzar hacia Barcelona con sus contingentes. Su agiógrafo Ramón Garriga lo ha contado con bastante detalle, pero no solamente el general Yagüe, el general Aranda o el general Vigón, por ejemplo, eran claros partidarios de continuar la ofensiva, porque además tenían noticia, y noticias relativamente ciertas, digamos, de la descomposición, por decirlo de alguna manera, de la resistencia republicana. De hecho, el general Vigón, en sus cuadernos de guerra, tiene una nota del sábado 16 de abril, es decir, 10 días más tarde de la ocupación de Lérida, que dice simplemente: se hacen cábalas y conjeturas respecto al término de la guerra. Es decir, que durante unos días, a la espera de la decisión del caudillo, digamos, durante unos días se daba casi por hecho que, digamos, que el paso siguiente ya sería el ataque frontal sobre Barcelona. Bien, la sorpresa es que General Franco no ordena la ofensiva, sino que deriva una parte de los contingentes hacia el sur para ir a la conquista de Vinaroz y poder cortar las comunicaciones terrestres de Cataluña con el resto de la zona republicana. Por lo tanto, para la ofensiva, digamos, lógica, y se abre un tiempo de un cierto impasse con batallas locales importantes hasta la batalla del Ebre, que empieza en julio y terminará en noviembre con el resultado, digamos, de la victoria franquista en la zona del Ebro, pero tan importante como esto, digamos, la pérdida de las últimas defensas y las últimas reservas del ejército republicano, digamos, que podían, en cierta manera, hacer frente a la gran ofensiva franquista. De la ruptura del frente de Aragón y la conquista de Lérida, hay dos elementos, digamos, que dan una pista inmediata de por dónde irán los tiros con la ocupación definitiva del territorio y el primer gobierno, primera administración franquista. Las dos pistas son, por una parte, la derogación del estatuto por decreto del caudillo. Desde este momento el territorio catalán bajo dominio franquista, digamos, se deroga el estatuto y todo lo que deriva, digamos, del régimen autonómico. Es la primera pista evidente, digamos, de lo que vendrá después. Y la segunda pista es lo que harán las columnas del general Sagardía en las zonas del Pallars y la Vall d'Aran, que es una oleada represiva indiscriminada, en algunos puntos incluso, digamos, limitando con lo que después se podría tipificar como crímenes de guerra, como por ejemplo las ejecuciones en Valencia d'Àneu y en otros núcleos de los Pallars, en que fueron ejecutadas varias mujeres por el simple hecho de que sus maridos o sus hijos o sus padres habían pasado la frontera, habían tenido tiempo de huir y habían pasado la frontera hacia Francia.
las mujeres se convertirán no solamente en rehenes y en víctimas inmediatas, sino que además, digamos, serán las víctimas de las primeras ejecuciones en el Pallars. Son las dos pistas, digamos, que permiten a todo el mundo saber exactamente cómo será la inmediata ocupación y administración del territorio cuando se produzca la caída del país. Pasada la batalla del Ebro, termina a mediados de noviembre con la desfeta no solamente del ejército republicano, sino sobre todo de sus reservas, de las reservas de que disponía, digamos, para ir intentando frenar la ofensiva franquista. Hay unas semanas de reorganización y en vísperas de Navidad, el 23 de diciembre, el general Franco da la orden para iniciar la campaña de Cataluña. La campaña de Cataluña es la orden para, digamos, ya la ocupación definitiva del territorio, una campaña que empezará el 23 de diciembre, a pesar de las peticiones del pontífice romano de Pío XI, que pidió, digamos, una tregua navideña, no se produjo, y el 23 empieza, y a partir de aquí y hasta el 10 de febrero, mes y medio más aproximadamente, digamos, lo que se vivirá es una campaña, una ofensiva, digamos, in misericordia y sin paradas intermedias, digamos, hacia el norte. La idea del general Franco, de aquí, que no diera la orden en abril del 38 de llegar hasta Barcelona, la idea del general Franco es la idea de una guerra, digamos, pausada, de aniquilación militar y de todo tipo de resistencia. Digamos, es una guerra pensada no para tomar prisioneros, que los tomarán, sino una guerra pensada para, digamos, terminarla con la mínima o inexistente posibilidad de cualquier tipo de resistencia después de acabar los combates militares. Por lo tanto, la campaña de Cataluña estará destinada, yo creo que en dos líneas. Una, empujar hacia Francia el máximo posible de contingentes civiles y militares, incluyendo naturalmente el aparato del Estado republicano, los cuadros dirigentes de la Generalitat de Cataluña, del gobierno vasco, etc. Aunque esto signifique no poder, que no caigan en manos franquistas, al menos en un primer momento, y en segundo lugar, digamos, conseguir el control del territorio con con la idea de que no exista ninguna posibilidad de resistencia una vez controlado. Para hacer esto, lo que se necesita es una guerra, digamos, constante y de desgaste hacia el norte, y es lo que se ve, digamos, a partir de primeros de enero, cuando, digamos, a la retirada del ejército republicano y del aparato del Estado y del aparato, digamos, de la Generalitat o del gobierno vasco, le acompañan, digamos, miles y miles de civiles, una parte importantísima de estos civiles que son refugiados de otros sitios de España que ya estaban en Cataluña desde prácticamente el año 36 y que, digamos, continúan el movimiento de migración forzosa que habían iniciado cuando habían salido de sus lugares de origen por culpa, digamos, de la guerra y de los avances franquistas. De los 250.000 civiles que aproximadamente pasaron la frontera a primeros de febrero del 39, probablemente, si no la mitad, casi la mitad, digamos, son gente que proviene, refugiados de otros sitios de España, digamos, que continuarán el periplo hasta hacia Francia, y luego buena parte de ellos volverán a España a mediados y finales del 39. Barcelona cae el 26 de enero del 39, inmediatamente se impone el régimen especial de ocupación, que significa la administración de la ciudad y del territorio que a partir de este momento se vaya ocupando, la administración, digamos,
bajo mando militar del general Eliseo Álvarez de Arenas, y con ello empieza naturalmente no solamente la ocupación y la construcción de la nueva administración franquista, sino que también empieza, digamos, todo el proceso, o empieza todo el largo proceso de represión de la ciudadanía de Barcelona, una represión que tiene varias caras, tiene varios ámbitos. Tiene el primer ámbito, que es el de la represión inmediata vía ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sobre el terreno. Dos, las ejecuciones por vía judicial a través de los consejos de guerra, que empiezan ya el 1 de febrero del 39 y que, digamos, a lo largo del 39 al 40 y prácticamente hasta el 45 se van repitiendo, o bien consejos de guerra individuales o colectivos, lo que permitirá al final del primer periodo represivo del franquismo hacer un balance de aproximadamente 3.000 y pico fusilados por la vía de estos consejos de guerra. Pero después hay otro tipo de represión menos visible, pero que vale la pena tener en cuenta, que es todo el mundo, digamos, todo el ámbito de las depuraciones profesionales de funcionarios de funcionarios públicos, de funcionarios de ayuntamientos, maestros, profesores universitarios, trabajadores de compañías públicas, por ejemplo, tranvías, por ejemplo, Telefónica, etcétera, etcétera. Y luego hay otro ámbito importante a tener en cuenta, porque es poco visible, pero tiene una alta efectividad represiva, que es todo el ámbito de las responsabilidades políticas. Los expedientes de responsabilidades políticas, una ley que estará en vigor hasta el año 45, que, digamos, para el conjunto de Cataluña implica implica una represión que afectará a un mínimo de 10.000 personas, digamos, en el año 39-40. Por lo tanto, digamos, la represión para Barcelona tendrá unos efectos durísimos sobre la población, pero a la vez será un mecanismo de control extraordinario para construir la nueva administración franquista en una ciudad que, era vista como un nido de enemigos, de potenciales resistentes, y a la que había que, que no solamente castigar, sino controlar con mano de hierro. Termino solamente citándoles el inicio de un documento preparatorio de la ocupación de Barcelona. Son las instrucciones para el Servicio de Información Militar y Militar y Policía, el Servicio de Información franquista. Son instrucciones que salen el 4 de enero del 39 de Burgos para el Servicio de Información en referencia a la ocupación de Barcelona. Y les leo solamente el fragmento inicial. No es posible prever cómo se podrá efectuar la ocupación de Barcelona, ni si será factible entrar en ella por efecto de su rendición o por su abandono por los dirigentes marxistas, o si será necesario tomar barrio por barrio y calle por calle. Lo que sí debe preverse es que, en todo caso, la ocupación constituirá una operación muy difícil y delicada, en relación con la cual todas las medidas de seguridad y de precaución que se adopten han de ser pocas. Justifica esta previsión la cifra de la población de la ciudad antes de la guerra y la proporción considerable de masa obrera envenenada, ya entonces por las doctrinas marxistas y anarquistas, y encuadrada en su mayor parte en las organizaciones revolucionarias. Pero lo justifican todavía más el enorme incremento de población sufrido por la ciudad como consecuencia de la guerra, la circunstancia de haber recluido allí los refugiados y los indeseables de una gran parte de España, y el terrible estado de anarquía y de desmoralización que suponen 2 años y medio largos de dominio marxista. No puede corresponder, pues, al SIM el cálculo de las formas en que habrá de realizarse la ocupación, pero sí debe señalar las principales medidas de seguridad que habrán de adoptarse. Riguroso aislamiento de la ciudad, custodia militar de edificios públicos, centros ferroviarios, lugares estratégicos, etc.,
prohibición absoluta de salida de la ciudad, restricción rigurosísima de los permisos de entrada, establecimiento de controles tupidos para la eficacia de las disposiciones. Una vez ocupada la ciudad, la labor de policía a realizar excederá sin duda a todo cálculo, etc. Barcelona es no solamente un centro estratégico militar para impulsar la definitiva caída de Cataluña y el fin de la guerra en Cataluña y inmediatamente después el fin de la guerra a partir de la caída de Valencia y Madrid, sino que Barcelona además es un objetivo estratégico en la construcción del franquismo en la medida que la ocupación y primera administración de la ciudad implica a la vez la destrucción de cualquier forma de resistencia que pueda intentarse organizar en la ciudad y contra la dictadura, y a la vez es el momento de destruir todo aquello por lo que se justificó la sublevación del 18 de julio del 36, lo que le da, un carácter extremadamente singular, a la preparación y la caída de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, Francesc Vilanova, por tu completa y sintética exposición, en la que además te has ceñido rigurosamente al tiempo. Muchas gracias. Es el torn de Montserrat Llong. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer a Manel Riscas esta invitación y sobre todo felicitar al Centro Asturiano que ha tenido esta iniciativa tan interesante que revierte en la memoria histórica y conocer de algunas maneras las raíces del presente, ¿no? Bien, en la tarea de explicar un poco la economía de posguerra, en 20 o 25 minutos, voy a hacer algunas pinceladas que tal vez en el momento de las intervenciones se puedan matizar algunos aspectos, ¿no? Yo quería centrarme básicamente en varios aspectos, ¿no? Un primer aspecto que quería poner énfasis es que cuando termina la guerra, de alguna manera el impacto de la guerra no ha sido igual en todo el territorio. Hay una imagen muy interesante que se ve un poco a partir de este mapa de julio del 36, y es que debemos tener en cuenta que durante la guerra funcionaron dos estados al mismo tiempo y en movimiento. Es decir, había el gobierno republicano y había el gobierno de Burgos. Cada uno en un área determinada que tenía sus características distintas. ¿De acuerdo? De tal manera que eran dos economías distintas, móviles, porque avanzó el gobierno de Burgos y, por tanto, los franquistas hasta conseguir el éxito militar, dado, lógicamente, que el golpe de Estado del 36 fue un fracaso y no consiguió el dominio de todo el territorio. Estas dos economías distintas se plasman, por ejemplo, en la estructura de la propiedad de la tierra. A medida, como saben, a partir del triunfo del Frente Popular de 1936, empezaron las primeras colectivizaciones de tierras y también cambios sustanciales en la gestión de las empresas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, Asturias tuvieron importante incidencia y en referencia a las colectivizaciones de tierras, por ejemplo, en Aragón también tuvo un impacto muy importante. Pero a medida que iban avanzando los nacionales, que como es conocido tuvieron el apoyo de buena parte de los grandes propietarios y de los empresarios, ¿no? Pues se iba de alguna manera restableciendo la propiedad a los antiguos propietarios, ¿no? No solo esto, sino que también a partir del momento de la vuelta a la propiedad de la tierra, estos propietarios utilizaron esta situación para cambiar los términos de los arrendamientos, endureciendo de forma muy importante sus condiciones. Estas dos economías distintas durante la guerra también se plasmaba en el hecho de que la zona del gobierno de Burgos, sobre todo, acogía la zona más agraria,
la zona más agraria, por tanto, el tema del abastecimiento alimentario fue mejor resuelto que en la zona republicana, que además era industrial, pero no tenía el aprovisionamiento de buena parte de las materias primeras y problemas muy importantes en infraestructura y cambios en la organización empresarial, como hemos dicho antes. Por tanto, los problemas de abastecimiento, que son comunes en todas las guerras, no fue igual en todos los territorios, ¿no? Y por tanto, esto se debe a las características de cada zona, pero también al tema de la organización en los dos gobiernos, en las dos Españas, ¿no? En la zona del gobierno de Burgos la organización fue muy jerárquica, ¿no? Y por tanto muy militar, mientras que en la zona republicana la organización fue mucho más errática, porque se estaba planteando un cambio en el modelo económico y no había una única visión de cuál tenía que ser este modelo económico, ¿no? Había el enfoque de los progresistas liberales que decían no, hemos de ganar la guerra, de momento el modelo económico no lo dejamos de lado. Había los anarquistas que decían fuera al poder, vamos a las colectivizaciones, pero también había los marxistas que decían que no, tenemos que ir a una planificación centralizada de los medios de producción. Por tanto, fruto de esta situación, le hemos de sumar el distinto auxilio exterior de una zona y la otra, ¿no? La zona del gobierno de Burgos tuvo auxilio exterior, mientras que en la zona republicana la no intervención de los gobiernos democráticos no tuvo este auxilio exterior en forma de créditos y otras cuestiones. Fruto de un ejemplo de estas distintas Españas es que había dos monedas en circulación. No había una peseta, habían dos pesetas. En la zona nacional había una peseta y en la zona republicana había otra peseta, y que evolucionaban de forma muy distinta. En la zona nacional la inflación se pudo controlar, porque de forma más importante, mientras que en la zona republicana la inflación fue muy, muy elevada. De tal manera que no solo el gobierno imprimía papel moneda, hasta los gobiernos, la Generalitat o los ayuntamientos podían imprimir papel moneda. Por tanto, aumentó mucho la oferta monetaria y los precios prácticamente triplicaron. Por tanto, la situación de la guerra no había sido la misma, y en el caso concretamente de Cataluña y Barcelona, hemos de añadir acá a que las dificultades de aprovisionamiento de alimentos tiene que tenerse en cuenta de que Barcelona y Cataluña acogió una parte muy importante de refugiados. Por tanto, la escasez fue mayor. Esta es la situación en enero del 31, cuando termina la guerra en Cataluña. Pero cuando termina una guerra, que en mayor o menor medida afecta durante el periodo de guerra, en el caso español y catalán hemos de añadir que el problema es que la guerra no se salda estableciendo una tabla rasa y diciendo, bueno, a partir de ahora vamos a dejar la situación y vamos a emprender la recuperación. Lo de la guerra se quedó en la guerra y vamos a partir de cero. De modo alguno. Cuando terminó la guerra, se llevó a cabo una política claramente en que el coste económico tenía que revertir en los vencidos. Hay unos culpables de la guerra. Por tanto, los republicanos más emblemáticos o más reconocibles tienen la obligación de asumir el coste de la guerra. Este papel que no sé si puede leer, era un pagaré en el cual, cuando termina la guerra, se obliga a todas aquellas personas que tienen
peseta republicana a entregarla en las entidades bancarias, en las entidades políticas, en los ayuntamientos, y a cambio de esta entrega del efectivo se les daba un pagaré. Este pagaré quedó a manos de los titulares de moneda republicana, pero nunca fue saldada. Esto significa que después de que los republicanos que tenían dinero hubieran perdido prácticamente el valor de sus ahorros a una tercera parte de su valor inicial, no recuperaron este dinero. ¿Vale? Por tanto, esto de alguna manera se llevó una parte muy considerable del ahorro de los republicanos. Esto de por sí ya es muy emblemático de hasta qué punto la política represiva a partir de 1939 se llevó a cabo. Otra información interesante en este sentido, que ya hacía mención el profesor Vilanova, es que en febrero de 1939, poco antes de que se termine la guerra, se dicta la Ley de Responsabilidades Políticas, que es la ley bajo la cual no solo se podía pedir responsabilidades políticas, sino una imagen del pagaré, ¿no?, que se les daba a las personas que entregaban el papel, la peseta republicana, ¿de acuerdo? Y en este sentido, por tanto, es un ejemplo de este revanchismo que sigue al final de la guerra, y a esto se le añade, como les comentaba, la Ley de Responsabilidades Políticas, que fue un instrumento claramente de represión política, pero también económica, ¿de acuerdo? Fruto de esta disposición, vigente hasta el 45, como nos decía Vilanova, era posible pedir penas de inhabilitación, pero también sanciones económicas que iban desde la pérdida total de bienes hasta la incautación de bienes, hasta las multas. Y esto es muy importante, porque esto significa que a partir del 39 hay un cambio importante respecto a la propiedad y a la titularidad de muchos bienes. Es decir, bienes que eran, por ejemplo, se cita con frecuencia bienes que eran de propiedad de los sindicatos, que fueron incautados y pasaron a otras manos. O bienes, por ejemplo, que formaban parte de partidos políticos claramente republicanos, como es el caso, por ejemplo, de Esquerra Republicana, que fueron incautados y fueron pasados a otra titularidad. Pero lo que es más grave es que estos bienes no han sido devueltos. En el caso de los sindicatos sí, pero en el caso de determinados partidos políticos no. Por tanto, hay un cambio de titularidad, pero esto ha quedado de alguna manera inalterable hasta la actualidad. Bueno, por tanto, hay la guerra, lo que ha supuesto la guerra, hay el espíritu revanchista a partir del 39, que ya supone cambio en la titularidad de la propiedad de la tierra, como decíamos, pero también de la propiedad de bienes raíces y también de valores inmobiliarios y también de monetarios, por tanto, a diferentes niveles. Y le sigue la posguerra. La posguerra es un elemento añadido porque a partir de 1939 asistimos a un periodo donde la recuperación es muy lenta. Por tanto, esto ha generado mucha literatura historiográfica porque de alguna manera se ha intentado poner sobre la mesa cuáles son las razones de la lenta recuperación de la posguerra. Hemos de esperar hasta la década de los años 50 para ver claramente que se recuperan los niveles productivos de la preguerra. Por tanto, en el caso español,
se subraya claramente que el periodo de recuperación fue extremadamente largo. Y esto ha tenido distintas lecturas. Desde el régimen esto se imputaba a las graves destrucciones de la guerra, cosa que un examen comparativo con otros países después de la Segunda Guerra Mundial no se sustenta. Los costes de la guerra no fueron apreciablemente mucho más intensos en el caso español. Lógicamente, toda guerra conlleva pérdidas en infraestructuras, pérdidas, por ejemplo, sobre todo en ramadería, pérdidas de viviendas, pérdidas, en el caso español, de diferente tipo. Pero lo que se subraya en el caso español son las pérdidas de capital humano. En el caso español, por efecto de las muertes, de la represión, del exilio, de las inhabilitaciones, hubo una pérdida muy sustancial de personal cualificado, que realmente esto fue un elemento que se verá en la posguerra. Por tanto, no fueron las pérdidas de la guerra, tampoco fue el aislamiento internacional, porque de alguna manera hemos de tener en cuenta que cuando acaba la guerra en el 39, el Reino Unido y Estados Unidos ofrecen créditos al gobierno franquista, que deniega, ¿vale? Y durante la Segunda Guerra Mundial, la vinculación del Estado franquista respecto a los aliados no era una obligación. Pasar de la neutralidad a la no beligerancia no estaba condicionado, fue una opción del propio gobierno franquista. Por tanto, no fueron las destrucciones de guerra, no fue el aislamiento internacional, porque de alguna manera el aislamiento internacional procedía de decisiones previas del gobierno franquista, y menos aún la pertinaz sequía, lo que nos explica la situación de la posguerra. Esto se debe sobre todo a la política económica del primer franquismo. Esta política económica se basaba en la autarquía, esta voluntad de autosuficiencia de la economía española, que no tenía ninguna base. España era un país que necesitaba importar energía, materias primeras y maquinaria para conseguir una recuperación. La opción autárquica impedía de forma evidente que esta provisión de productos, y además esta autarquía también se saldaba en limitar de forma extraordinaria la entrada de capital extranjero. Por tanto, era una política nefasta de cara a conseguir una recuperación. El elevado intervencionismo fue otro elemento importante, y este intervencionismo se fijó variamente en varios elementos. Por un lado, se fijaron los precios. El establecimiento de precios es el elemento básico de toda economía de mercado. En función de la oferta y la demanda, se fija el precio en el mercado. En este momento es el gobierno quien fija los precios, ¿vale?, como una medida para controlar de alguna manera la propia economía. No solo esto, sino que también se asignaron los recursos a partir de una distribución centralizada, tanto de materias primeras, a partir de los cupos, como de los alimentos. Por tanto, esto era cómo funcionaba. Esto decía que el Estado era quien distribuía a las empresas las materias primeras, y esto lo hacía de forma administrativa a partir de establecer qué cupo de materia primera tenía que tener cada empresa en función de unos valores de maquinaria. Para la población, esta distribución centralizada de alimentos significaba que las familias tenían unas cartillas de racionamiento por las cuales se podían proveer de determinados productos básicos. Y habían unos estudios muy extensos en los cuales se mencionaba en función del género
de la edad, en función también de la clase de población, se recibía un tipo de productos, teóricamente, o bien otros. El problema fue que, como veremos, esto generó muchas disfunciones. La principal disfunción es que, por ejemplo, en el caso de la harina, ¿no?, que es el producto básico alimentario de los países mediterráneos, ¿no?, pues a partir de un organismo que era el Servicio Nacional de Trigo, se establecía que se tenía que entregar las cosechas de trigo a este organismo a un precio determinado. El problema es que el precio de equilibrio era muy bajo y esto generaba muchas disfunciones. ¿Por qué en una situación de gran escasez entregar la producción a un precio más bajo si esta producción se puede vender en el mercado negro? Por tanto, la política de fijación de precios, sobre todo a nivel bajo, al nivel de equilibrio, por la situación de escasez, estaba en la base, junto con la distribución centralizada, de un gran mercado negro, el extraperlo. Por tanto, sobre todo los grandes propietarios y los grandes comerciantes, distribuidores, fueron los que entraron más y consiguieron más negocios en la picaresca de desviar parte de la producción oficial al mercado negro. Y esto era tan elevado que era imposible que no fuera apreciado por las autoridades. Estamos hablando de aproximadamente el 40% de la harina, no un 5%, el 40%. Bueno, después veremos algunos ejemplos de esto. Otro elemento de este fuerte intervencionismo fue la reglamentación de la inversión privada, que era sujeta a permiso. Si una empresa quería ampliar la maquinaria, tenía que pedir permiso, junto con muchas otras autorizaciones. Y finalmente se emprendió la creación del Instituto Nacional de Industria, el INI, en 1941, con la voluntad de que, ya que la iniciativa privada no había tenido éxito en completar la industrialización en España, desde la entidad pública tenía que hacerse esfuerzos en este sentido. ¿Vale? Estos son las cartillas de racionamiento, por tanto, estos son los documentos y los cupos que utilizaban los españoles para conseguir productos a un precio determinado. El problema es que no había buena parte de estos productos. Es decir, en el caso de la harina, en el caso de los huevos, en el caso de la leche, la escasez era muy importante. No digamos en el caso de la carne. El extraperlo, por tanto, fue la otra cara de esta moneda. En estos trabajos más o menos recientes sobre el extraperlo, yo quería llamarles la atención de que en fotografías siempre se ve gente del pueblo, el pequeño extraperlista. No hay fotografías del gran extraperlo. Estos siempre son ocultados y no hay ningún tipo de evidencia. Y ahí era la fuente de riqueza más importante. Tanto es así que esta situación se saldó no solo en una lenta recuperación uniforme, sino en una extrema desigualdad. Aquí hay dos imágenes de esta desigualdad. Por un lado, la gente pudiente yendo a la ópera, en el liceo, y por la otra, todas las colas de auxilio social de la gente que pasó hambre durante este periodo. Hay una cita, ¿cómo voy de tiempo? Un poco más, ¿no? Voy terminando. Hay una cita que a mí me gusta especialmente, y es una cita de Barciela, que cuando
que es una cita que es de Juan Antonio Vallejo Nájera, que era un médico psiquiatra afín al régimen, claramente, y por tanto creemos que es una voz autorizada, que es cuando describe cuál es la situación, en este caso de Madrid, en 1943. Dice, los pacientes llegan famélicos. Eran habituales los llamados edemas del hambre. Existía una enfermedad llamada latirismo, que pudo describir la escuela de Jiménez Díaz por la gran cantidad de casos, con síntomas terribles, como parálisis, y que estaba provocada por comer, en su desesperación, alimentos inadecuados, como las almortas, destinados al ganado. La carencia de medicamentos era una pesadilla, contrabando de antibióticos. Resultaba un sarcasmo la rutinaria recomendación para su convalecencia, en los casos de curación, de que comiesen, por favor, pescado y carnes blancas, que no habían probado en años. Por tanto, el sarcasmo de una situación claramente muy lamentable. Esta imagen es un gráfico que solamente quería poner sobre la mesa, que cuando la línea se rompe claramente en relación al PIB per cápita, es lo que denota claramente esta dificultad de recuperación de los niveles después de la guerra, y por tanto es una alteración clarísima de la serie y el desarrollo económico español de la época contemporánea. De hecho, es el único periodo de la España contemporánea donde los salarios reales de los trabajadores cayeron de forma importante y la jornada de trabajo aumentó. Bueno, no quiero extenderme más, lo dejaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat Llong, por tu exposición en una problemática que es compleja y que yo creo que has hecho un gran ejercicio de clarificación de lo que supuso esta posguerra en términos de la situación económica del país. Es el turno de Xavier Teros, que nos explicará, como ya he comentado antes, esta Barcelona de la posguerra, cómo era. Tienes la palabra, Xavier. Hola, buenos días. La Barcelona de la posguerra comienza a la madrugada del 26 de enero de 1939, cuando las primeras vanguardias franquistas llegan al Tibidabo. Esa tarde tuvo lugar la famosa misa de campaña de la Plaza de Cataluña. Aquel acto solo fue el inicio de una serie de ceremonias de reparación, como el exorcismo del campo de las Corts donde jugaba el Barça, o la misa delante del Palacio Nacional de Montjuïc. Aquella liturgia ponía de manifiesto la estrecha relación entre el ejército y la Iglesia, que tenía entonces una gran cuota de poder. En paralelo a estas misas patrióticas, se procedió a la catequización de la población con grandes eventos, como la recuperación por parte de los buzos del puerto de las campanas de la parroquia de San Miguel de la Barceloneta, que en el verano de 1936 habían sido lanzadas al mar. O la confirmación masiva de niños de julio de 1939 en la plaza de San Jaime, acompañada por la comunión multitudinaria en agosto de ese año en la catedral, en la que participaron 1.500 criaturas recogidas por el auxilio social. Pronto comenzó la reconstrucción de iglesias, capillas y fornículas con imágenes religiosas, propiciada por la Junta Diocesana de Reconstrucción y Reparación de Templos. Entre todos estos actos de restitución, cabe destacar especialmente la vuelta al culto del Santo Cristo de Lepanto a la catedral el 6 de marzo de 1939. Para la ocasión se celebró una procesión multitudinaria con la participación de la banda municipal que apareció en toda la prensa de la ciudad. En 1939 vivían en Barcelona 1.150.000 personas. La ciudad presentaba un aspecto tétrico. De los 60.000 edificios que tenía entonces la capital catalana, unos 2.000 se habían visto afectados parcial o totalmente por las bombas. Había zonas completamente devastadas y en muchos solares vacíos quedaban explosivos medio enterrados entre los que jugaban los niños. El puerto,
estaba colapsado por las naves que se habían hundido. Los muelles estaban destrozados y muchos almacenes portuarios en ruinas. El estado de la Barceloneta no era mucho mejor. Este barrio había sufrido los principales bombardeos hasta el punto que la población tuvo que ser evacuada a finales de 1937. Por toda la ciudad se veían ventanas sin cristales, impactos de proyectiles en las fachadas, casas sin tejado y solares colgados con todo tipo de restos. Las primeras actuaciones de urgencia se efectuaron en el espacio entre el Pla de Palau y el Paseo de Colón, que tuvo que ser reurbanizado completamente entre 1940 y 1944. En aquella primera oleada de restauraciones figuran las obras en edificios como la Catedral o la Iglesia de Santa María del Mar, el Mercado de la Boquería de Santa Catarina o el Grupo Escolar Milà y Fontanals. De aquellos años son la Plaza Villa de Madrid, donde estaba el convento de las Carmelitas, o la Plaza de Carles Pi i Sunyer en el Portal del Ángel, donde había estado el convento de San Cayetano, destruido por las bombas, que a partir de 1955 acogería la sede del Instituto Municipal de Estadística. Entre las muchas intervenciones que se llevaron a término en la ciudad figura la destrucción del antiguo hospital militar situado donde ahora hay la Plaza Castilla, y el hospital fue trasladado a Vallcarca. Por las mismas fechas, los hoteles de la Exposición Internacional de 1929 en la Plaza España, que la República había transformado en escuelas, fueron convertidas en comisarías de policía. En estas tareas de restauración de edificios destacó especialmente el arquitecto municipal Adolf Florensa, conocido como el padre del barrio gótico por sus polémicas intervenciones en la ciudad medieval. Él fue el autor de las principales actuaciones urbanísticas de aquel periodo. En paralelo a las obras, el nomenclator también sufrió numerosos cambios. La misma tarde del 26 de enero de 1939, los soldados rebautizaron la Plaza Cataluña como Plaza del Ejército Español. Afortunadamente el cambio duró poco. De aquel periodo inicial datan denominaciones que tampoco cuajaron, como la transformación de la Gran Vía en Gran Vía del General Godet, del Paseo de Gracia en Paseo del General Mola, de la Vía Laietana como Vía José Antonio o de la actual Plaza Francesc Macià en Plaza del Ejército Marroquí. Para poner un poco de orden, el 7 de marzo de 1939, el Ayuntamiento decidió retornar a los nombres anteriores a 1931, eliminando así todas las denominaciones aprobadas en la etapa republicana y durante la Guerra Civil. La única excepción fue aquellas calles que se reservaron para honrar a los nuevos héroes franquistas. Así, la Diagonal se reconvirtió en Avenida del Generalísimo Franco, la Gran Vía en Avenida José Antonio Primo de Rivera, la actual Plaza de Francesc Macià tomó el nombre de Calvo Sotelo, la calle del Bisbe se dedicó al Bisbe Irurita y un tramo del Paseo de San Juan se reconvirtió en Avenida del General Mola. Asimismo, las antiguas calles de San Juan y de Santa Eulalia de la Barceloneta, en un estado deplorable por las bombas, fueron rebautizadas en 1942 como Almirante Cervera y Almirante Churruca, respectivamente. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el nomenclator recogió las alianzas del momento. En 1940 se abrió la Avenida Roma en honor a la visita que el conde Chiano, el yerno de Mussolini, hizo en Barcelona. 2 años más tarde se bautizó una calle de las Corts como la Avenida Berlín, un guiño hacia la Alemania nazi. En 1943 se dedicaba una nueva calle de las Corts a la ciudad de Tokio. Curiosamente, en 1945, cuando los japoneses perdieron la guerra y se supo las atrocidades cometidas en las Islas Filipinas, la calle Tokio fue rebautizada discretamente como calle Manila. Aún en el año 1947 se produjo una nueva reforma del nomenclator, mucho más aséptica que la anterior. Recogía los cambios introducidos en los últimos 4 años, como la conversión de la calle Barceló de la Barceloneta en carrer Almirante Barceló. Ese mismo año ennoblecieron 2 viejas calles, las calles de Amalia y de Cristina, que pasaron a llamarse de Reina Amalia y de Reina Cristina. Y en 1948 se creaba todo un barrio dedicado a la Falange, el polígono de la Merced en Pedralbes,
con nombres de calles como Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, Cinco Rosas o la calle Luceros. La misma suerte corrió la estatuaria pública. El 26 de enero ya fue destruida la estatua al soldado desconocido que las autoridades republicanas habían levantado provisionalmente en yeso en la Plaza Cataluña. En su lugar se instaló un efímero obelisco dedicado a los caídos del ejército franquista que cambiaron el año siguiente por otro obelisco muy parecido, pero que también recordaba a los muertos del 2 de mayo. Los conjuntos escultóricos dedicados a personalidades republicanas no tardaron mucho en ser abatidos. El primero fue la estatua a Rafael de Casanova de la Ronda Sant Pere. La siguieron el monumento a Francesc Layret de la Plaza Goya, la de Pau Clarís a la actual Passeig de Lluís Companys y la del Doctor Robert de la Plaza Universidad, actualmente situada en la Plaza Tetuán. Otros monumentos no fueron borrados sino transformados. Quizás el caso más sorprendente sea el bloque de piedra dedicado al pedagogo Juan Pablo Bonet en el Paseo de San Juan, al que las nuevas autoridades le añadieron una estatua de Fray Pedro Ponce de León. Esto también sería el caso del obelisco situado en el Cinc d'Oros, donde se decidió eliminar la efigie de Pi Maragall y la alegoría de la República, obra de Josep Piladomat, y sustituirla por un nuevo monumento del escultor Frederic Marès, que sustituyó los elementos retirados por una estatua de una mujer que simbolizaba la victoria franquista. Este monumento fue coronado por una águila, que no gustó nada a los barceloneses, pues muchos comenzaron a denominar la nueva Plaza de la Victoria como la Plaza del Loro, hasta que retiraron la imagen de este pájaro en 1941. A pesar de eso, Marès se convirtió en el principal restaurador de monumentos destruidos en el periodo republicano, como las estatuas de Santa Eulàlia de la Plaza del Padró, la dedicada a Antonio López y López al final de la Vía Laietana, la estatua a Joan Güell y Ferrer en la Gran Vía o la del General Prim en la Ciutadella. El franquismo no tuvo una gran política estatuaria pública en Barcelona. En abril de 1939 se levantaba un primer monumento a los caídos en el castillo de Montjuïc, seguida por la estela de la Diagonal dedicada a los aviadores de la Legión Cóndor, la estatua de bronce del obispo Irurita y un tercer monumento dedicado a los caídos en la Diagonal con una escultura de un hombre en pie de Josep Clarà. Con el franquismo la ciudad cambia su eje. El nuevo centro urbano dibuja una línea que unía la Plaza Cataluña con el Cinc d'Oros por el Paseo de Gracia y de allí hasta el final de la Diagonal, una avenida que se fue urbanizando más allá de la Plaza Francesc Macià a partir de 1942 y que sería uno de los principales exponentes de la nueva ciudad. En ese eje y sus alrededores se concentraban las sedes de los organismos oficiales y de los principales bancos, las grandes empresas y las compañías de seguros, los hoteles, restaurantes y salas de fiesta que hacían más placentera la vida de las élites. Un lugar que comenzó a cambiar de fisonomía a partir de 1942 con la desaparición del Hotel Colón de la Plaza Cataluña, donde se construyó la nueva sede del Banco Español de Crédito, el Banesto. Años después, al otro lado de la plaza, en un solar situado en la esquina con el Portal del Ángel, se inició la construcción del Banco de España. La intervención urbanística más comentada de 1949 fue la remodelación de un antiguo túnel ferroviario para meter en ese lugar la llamada Avenida de la Luz, una galería comercial promovida por el conocido hombre de negocios Jaume Sabater Quixal. En aquella época se pusieron de moda estas galerías. En 1942, en el patio del Palacio de los Barones de Maldá, se construyeron las Galerías Maldá. En 1945 se le añadieron las Galerías Conde de la calle Nou de la Rambla, un año después las Galerías Santa Caterina al lado mismo del Mercado de Santa Caterina y las Galerías Colón en la calle del Arc del Teatre. Finalmente, en 1951 abrían las Galerías Condal en la planta baja del Banco Vitalicio en la esquina de la Gran Vía con el Paseo de Gracia. Muy lejos de esta ciudad en expansión estaba la Barcelona periférica, la de los barrios obreros y los núcleos de barracas. En aquella época, concretamente en el año 1943,
se produce la última anexión de territorio al municipio de Barcelona. 109 hectáreas de la vecina Santa Coloma de Gramenet, que costaron $500.000 de pesetas y donde surgieron las nuevas barriadas de Baró de Viver y Bon Pastor. En los años 50, la masiva inmigración del campo hacia las ciudades colapsó el mercado inmobiliario y se produjeron nuevos fenómenos de barraquismo. La vivienda se convirtió en un bien escaso y en el caso concreto de la vivienda popular se añadieron las dificultades inherentes a una población que acababa de sufrir una guerra con domicilios sobresaturados, llenos de realquilados y de familias acogidas. En estas condiciones, muchos hogares no disponían de baño y aún había muchas fincas con comuna compartida. Las familias más modestas se lavaban en una palangana en la cocina y una vez a la semana iban a los baños públicos, una institución higiénica que se convirtió en una pieza muy importante durante la posguerra, hasta el punto que las autoridades de la ciudad abrieron 3 establecimientos conocidos como baños populares, el primero de los cuales lo inauguró el mismo alcalde Mateu i Pla en la Ronda de Sant Pau. Aún no siendo un fenómeno nuevo en Barcelona, los barrios de barracas conocieron su máxima extensión durante el franquismo. La primera inmigración hacia la capital catalana estaba compuesta de personas que huían de las venganzas políticas en los pueblos. Posteriormente, el empobrecimiento del campo y la falta de expectativas movilizó nuevos flujos migratorios provocados por motivos económicos. Estos forasteros se vieron obligados a construirse su propia casa con materiales de desecho en alguno de los diversos solares vacíos que había en la fachada marítima, en la montaña de Montjuïc, en las faldas de Collserola y una mica por todas partes. Lugares como la Diagonal o la calle Joan Güell conocieron este tipo de edificaciones donde la miseria y la necesidad de sobrevivir hicieron famosos lugares como el Pekín, las Banderes, la Satalia, Jesús i Maria, els Canons del Carmel, Camp de la Bota, Tres Pins, la Perona, Santa Engràcia, Cantunis, Somorrostro, Transamantiri o Can Valero. A la falta de vivienda se añadían las deficiencias del transporte. El medio que había sufrido más había estado el ferrocarril. A las pésimas condiciones de las vías se sumaba la falta de recambios y el desgaste de todo el material ferroviario durante la guerra. Las líneas no estaban electrificadas y los recorridos se efectuaban gracias a antiguas locomotoras de vapor. El servicio se restableció paulatinamente a partir de febrero de 1939, aunque los trayectos eran muy lentos y con frecuentes interrupciones. Esto afectó especialmente al ferrocarril de Sarriá, que el 11 de febrero de 1939 sufrió el peor accidente de su historia, cuando una locomotora perdió los frenos y atravesó a toda velocidad varias estaciones hasta estrellarse en la de San Gervasio, bajo la Plaza Molina, con el resultado de 32 muertos y 130 heridos. El tranvía fue el primer transporte urbano que volvió a funcionar, solo 2 días después de la entrada del ejército franquista. A pesar de los cortes eléctricos que detenían el servicio y de las condiciones del material y de la línea, este fue el principal medio de locomoción para los barceloneses. Era tan popular que el aumento de las tarifas en 1951 provocó la primera manifestación de protesta masiva contra el franquismo desde el final de la guerra. Los taxis tardaron bastante más en normalizarse. La primavera de 1939 volvieron a circular por la ciudad, aunque arrastraban una larga historia de competencias entre las 3 empresas que controlaban el sector. En la posguerra ganó la más grande, la compañía David, que aquel diciembre recibió más de 700 licencias de taxi. El otro gran medio de transporte urbano de la posguerra fue el metro, las estaciones del cual se habían utilizado durante los bombardeos como improvisados refugios antiaéreos. A pesar de los cortes de electricidad y las averías, era el más barato y práctico. De las 2 compañías que ofrecían el servicio, la primera en volver a funcionar fue la del Gran Metropolitano S.A., el 2 de febrero de 1939. Se correspondía con la actual línea verde entre Lesseps y Aragón,
de donde surgían dos ramales que iban hasta la desaparecida estación de Correos al final de la Vía Layetana y hasta la estación de Liceo en la Rambla. La otra línea, la del Metropolitano de Barcelona, conocido también como el Transversal, volvió a funcionar el 4 de marzo de 1939. Hacía un recorrido similar al de la actual línea roja, con inicio en la estación de Marina y final en Santa Eulalia. Las dos empresas no se unificaron hasta el año 1961. La normalización del ocio también fue problemática. La ventana informativa para los barceloneses de aquella época, fue la radio, que vivió una de sus etapas doradas. Además de los aparatos particulares, se instalaron megáfonos que permitían escuchar la radio en espacios públicos, como los megáfonos que había en Radio España 2 de la Rambla. En aquellos años se hicieron muy populares programas como el que conducía Agustí Durán y Sampera, Radio Barcelona, que a partir de 1944 explicaba anécdotas y proponía itinerarios históricos por la ciudad, o el consultorio femenino de Elena Francis, que comenzó a emitir en el año 1947. Programas de humor, conciertos musicales o de variedades, pero también emisiones de concienciación religiosa o política, que fue una de las columnas vertebrales de la propaganda franquista. La noche barcelonesa no recuperó la vitalidad y el bullicio que había conocido en los años 20 y 30. Ahora, el nuevo centro urbano ofería un ocio más reservado y selecto, muy alejado del que había estado el ocio interclasista del Paralel y del barrio chino, donde se habían encontrado trabajadores con los burgueses que bajaban a encanallarse. El nuevo eje social de la ciudad, Paseo de Gracia Diagonal, ofrecía locales tan emblemáticos como el Café Euskadi, rebautizado como Café Navarra, en honor de las brigadas navarras que fueron las primeras en ocupar Barcelona. El local más paradigmático de aquellos años fue la sala de fiestas Rigat, abierta en 1942 en la Plaza Cataluña, que se presentaba como un salón de té donde se podía comer y que disponía de una lucida pista de baile, o la parrilla del Ritz, habilitada en el Hotel Ritz para el músico judío francés Bernard Hilda y su orquesta, que se refugió en Barcelona huyendo de los nazis. Un local que fue punto de encuentro de la diplomacia y del espionaje en la ciudad, por donde pasaron personajes como Heinrich Himmler, el conde Chiano, el mariscal Petén o Evita Perón. Otros locales de moda eran La Puñalada en el Paseo de Gracia, casi esquina con la Diagonal, el Parador de Hidalgo, también en el Paseo de Gracia, el restaurante El Abrevadero en la calle Vila o el restaurante Amaya de la Rambla, abierto en 1941. En la Diagonal se encontraba el Cortijo, en funcionamiento entre 1940 y 1962, donde ofrecían cenas y baile con orquesta al aire libre. Justo al lado estaba la Rosaleda, donde se organizaban desfiles de moda y fiestas privadas para las clases privilegiadas. A imitación de estos gigantes aparecieron locales como la Masía, el Windsor Palace o la Pérgola, a más de salas de fiestas como el Club Trébol, La Mota, Saratoga, Bolero, Miramar, Emporium, Monterrey, Cactus o Copacabana. En contraste con este ambiente de alta sociedad, las clases populares seguían fieles a la Rambla y al Paralel, donde aún funcionaban el Café Chicago o el Café Español, bares como el Canaletas, el Nuria o el American Soda, restaurantes como Caltipa, tablaos flamencos como el Cádiz y bailes como el Río. Son los años de locales como la Buena Sombra, la Cabaña del Tío Tom, la Sala Bahía de Sanz o la Sala Verdi de Gracia. Un fenómeno muy particular del ocio de la posguerra fueron los llamados bailes de raspas, nombre despectivo que se daba a las trabajadoras dedicadas al servicio doméstico. De manera que éstas tenían fiesta el jueves por la tarde y aprovechando esta circunstancia, un grupo de salas se especializó en este público que acudía a buscar pareja. Estaban la Bohemia, en la Ronda de San Antonio, el Rialto, el Oasis, el Salón Venus o el Salón Cibeles de la calle Córcega, que durante sus primeros años de vida fue uno de los bailes de criadas de más categoría. De entre todos estos locales destacaba la Gavina Azul, situada en la Avinguda Mistral, que originó incluso una frase satírica que decía «Raspa tu que vas a la gavina,
fent pudor de sardina y de bacallà fregit. Durante la posguerra, el fútbol todavía no tenía la hegemonía que conoció posteriormente. El retorno del Barça a la vida pública no se produjo hasta el 29 de junio, la verbena de San Pedro, cuando jugó un partido contra el Atlético de Bilbao en su campo de las Corts. Otros deportes eran tan o más populares que el fútbol, como el ciclismo, sobre todo el boxeo, que tenía su sede en el Gran Prix de la calle Florida Blanca. En la ciudad, de hecho, había unos cuantos locales donde se podían ver combates semanales, como el Salón Iris de la calle Valencia, el Salón Apolo o el Estadio de Montjuïc. Otro de los deportes de masas en aquellos años era la pelota vasca, que se practicaba en el frontón Novedades de la calle Caspe, en el Chiqui Alai de la calle Bon Succés o en el Nuevo Mundo del Paral·lel. La sala reina para los amantes de los deportes seguía siendo el Piscines y Esports, rebautizada por las nuevas autoridades como Piscinas y Deportes en la Diagonal. Un establecimiento que incluía pistas de patinaje, campos de golf, estadio de béisbol y gimnasio, y que se anunciaba como la piscina más grande del mundo y donde también se organizaban cenas y bailes. Por lo que hace a los teatros, en marzo de 1939 solo había abiertos en Barcelona el Español, el Romea y el Poliorama. En enero de 1940 ya funcionaban 14 con regularidad, incluyendo el Liceo, el Apolo o el Tívoli. En 1941 abría el Teatro Comedia en el Palacete Marcet, entre el Passeig de Gràcia y la Gran Vía, y en 1945 inauguraba el Calderón en la Rambla Cataluña. Los grandes éxitos de aquellos años fueron las zarzuelas, los melodramas y las revistas como las de la Compañía de los Vieneses, dirigida por Franz Johann. A partir de 1946, en el Teatro Apolo y después en el Thalía, se comenzaron a programar las primeras obras en catalán de la posguerra. En el paralelo, también funcionaron dos populares parques de atracciones, como eran las atracciones Apolo y las Caspolino. El gran espectáculo de masas en la Barcelona de la posguerra fue el cine. Las salas Capitol, Condal, Triunfo, Doré y Astoria volvieron a abrir el 31 de enero de 1939, solo 4 días después de haber entrado las tropas franquistas. En el Astoria inauguró oficialmente la temporada cinematográfica el jefe del Servicio Nacional de Propaganda, el poeta Dionisio Ridruejo. En mayo, el Cine Savoy estrenaba la película El Fletxa Quex, la película propagandística de las juventudes hitlerianas. Entonces, además de las comedias y los musicales norteamericanos, se veían los noticiarios de la UFA alemana y de la Luce italiana, que a partir de 1943 comenzaron a competir con el nodo español. La lista de cines de aquellos años sería extensísima, ya que su popularidad había hecho que aparecieran en todos los barrios. Además, muchos teatros, por culpa de las carestías de la profesión, se reconvirtieron en cines. Entre las salas de nueva obertura destacaron el Cine Oriente de la calle Aragón y el carismático Cine Roxy de la Plaza Lesseps. 2 años después, abrían el Florida de la calle Florida Blanca y el Avenida de la Avenida de la Luz, mientras en el Coliseum estrenaban uno de los grandes éxitos de la época, Rebeca de Alfred Hitchcock. A pesar de tantos esfuerzos para conseguir la normalidad de la ciudad, Barcelona no recuperó su ritmo anterior a la guerra hasta los años 50, cuando una nueva coyuntura política permitió a la dictadura aliarse a los Estados Unidos y salir del aislamiento internacional. En 1950 inauguraban la factoría de la SEAT, con la que comenzaba un nuevo periodo en el franquismo, superada la autarquía y la hegemonía nazi-fascista. Por primera vez, 13 países extranjeros participaron en la feria de muestras, que comenzaba a ser internacional. En 1951 llegaba por primera vez la Sexta Flota. Con la flota norteamericana desembarcaba la cultura de aquel país, la cultura de los electrodomésticos, los refrescos de soda, los pantalones tejanos y la música moderna. Aquel mismo año, la ciudad vivió la primera huelga importante desde el fin de la guerra,
se inauguró el Hotel Colón delante de la catedral y se urbanizó la avenida de la Infanta Carlota, avui de Josep Tarradellas, on había estado hasta entonces el barrio de Barracas de Can Baldiri. El fin de la posguerra en Barcelona se escenifica en 1952 con la celebración del Congreso Eucarístico, que se tradujo en el fin de la cartilla de racionamiento y de las ejecuciones en el campo de la Bota. Aquella Olimpiada de la Sotana, como se le llamó en su momento, fue un revulsivo que activó una nueva etapa de la ciudad en un país cada vez más integrado en la sociedad de consumo occidental y bajo una dictadura que probaba demostrarse al mundo como un gobierno presentable. Lentamente, durante los años 50, Barcelona vivirá grandes transformaciones, incluso de estado de ánimo, una vez superada el hambre y las penalidades sufridas en aquellos primeros 14 años de franquismo. Muchas gracias, Xavier, por este recorrido que nos has hecho de un paisaje urbanístico después de la batalla sobre el que se va a edificar otro paisaje urbanístico nacional católico y de miseria casi. Bueno, vamos mal de tiempo, me parece. Un poquito. Pues bueno, pues dejamos aquí cerrada esta mesa. Muchas gracias por su atención y hasta la vista. Mi nombre es Roberto Sánchez Ramos, fui concejal del Ayuntamiento de Oviedo durante veintitantos años y en los últimos 4 años que me acabo de dejar la política activa, fui concejal de cultura y de festejos y bueno, he participado activamente en muchas cosas de la memoria. Y por tanto, yo antes de presentar esta mesa, las fuentes de la memoria y a sus ponentes, 4 interesantísimas ponencias, yo quería, desde la sinceridad y la felicidad de estar aquí compartiendo con vosotros, agradecer y felicitar de corazón al Centro Asturiano de Barcelona, que creo que es un centro con el cual yo aprendí y conviví como concejal delegado de gobierno, de sus inquietudes, de esa búsqueda permanente a resituar la nueva situación de los centros asturianos en España y en Europa, y creo que estas jornadas dignifican al Centro Asturiano de Barcelona, dignifican a su junta directiva y, por supuesto, a su presidente, Enrique Delgado, por la oportunidad, por el contenido y por la trascendencia cultural, política y, si me permitís, ética de estas jornadas. Mirad, nosotros acabamos de aprobar en Asturias, lo decía Begoña anteriormente, una ley de la memoria. Voy a leeros una de las introducciones de esa ley de la memoria, y dice así, con la cual me identifico plenamente por ser coparte de redactor de la misma. Dice: la recuperación de la memoria democrática es una obligación ética, política, cultural y también legal de la sociedad y de los poderes públicos. Recuperar el olvido de quienes defendieron la democracia y sus valores frente a la rebelión fascista es un imperativo ético y moral que los demócratas no podemos obviar. Los demócratas, la misma democracia española, está en deuda con ellos, tal y como nos exige, curiosamente, las recomendaciones de la ONU en su informe del año 2014. El Centro Asturiano, por tanto, en esta jornada, en este trabajo, hace gala en la ciudad donde está, la ciudad de Barcelona, de la medalla de honor de la ciudad de Barcelona. Y como sigan así, yo les propondré medalla de oro. Así que, si me permitís mis breves palabras antes de la presentación,
os pediría un aplauso a nuestro Centro Asturiano de Barcelona. Bien, tenemos una mesa importante, larga, las fuentes de la memoria, con 3 ponentes, 3 investigadores, divulgadores y, por tanto, ante 4 ponentes, divulgadores, investigadores y, por tanto, personas de un gran conocimiento. Un conocimiento producto de su trabajo, de su dedicación y que, con toda seguridad, van a poner con sus intervenciones algo de lo que echamos falta en muchísimos sitios, y es la transmisión, la socialización de ese conocimiento adquirido por ellos para ponerlo en nuestras manos y que podamos abrir nuevos caminos para esa reparación de la que antes se hablaba, económica, pero también moral, ética, etcétera. Comentaba con mi compañero y amigo de Dios una cosa, y es que hay que pasar página. Lo oigo desde pequeño, sí, claro, tenemos que pasar páginas, pero antes de pasar las páginas tenemos que saber lo que decían las páginas. Antes de pasar las páginas tenemos que estar en un gran consenso nacional e internacional de lo que significó para algunos el olvido. Bien, las fuentes de la memoria, tenemos a Julio Clavijo, que es tú. Julio Clavijo, bueno, pues nada, es una persona muy conocida, es doctor en Historia Contemporánea y nos va a hablar de la incautación de la documentación republicana. Miguel Pérez Lastre, Miquel, eres tú, ¿verdad?, que os acabo de conocer, perdonad, va a hablarnos de la recuperación de la documentación del archivo de Salamanca, un tema importante para Cataluña, para la memoria, pero también para los asturianos, que vamos a iniciar este camino ahora importante. Miquel es un joven doctor en Historia, ¿no? Miquel, estupendo. La memoria oral, importantísima, la memoria oral. Miquel Serrano también, que eres tú, que Miquel es otro joven historiador que seguramente nos va a ayudar muchísimo. Y luego, otro elemento también imprescindible en todo este mundo de la memoria, que es el fotoperiodismo y los archivos fotográficos de Rafael Torrella. Rafael, que es una persona que ha publicado, bueno, todos ellos han publicado muchísimas cosas, y nada, daros las gracias y estaremos atentos a vuestras reflexiones, insisto, y a la socialización que nos hacéis de vuestro trabajo, de muchos años, algunos de vosotros, y de vuestro conocimiento. Le doy la palabra entonces, en primer lugar, a Julio Clavijo. Julio. Muchas gracias. La primera cuestión que se me ocurre cuando hablamos de la guerra civil es justamente el concepto de cruzada. Los que ya tenemos cana, ya hemos oído hablar oímos hablar durante nuestra juventud de esta idea. No había sido una guerra civil, había sido una cruzada. Y justamente yo creo que teniendo el concepto de cruzada desde el punto de vista de que lo que se pretende es aniquilar al enemigo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista ideológico, yo creo que el término no deja de ser ajustado, a pesar del uso que fue utilizado por el régimen dictatorial. Como ya sabéis, en España no fue la dictadura franquista la primera que hubo en la época contemporánea, sino que anteriormente existió entre los años 1929 y 1930 la dictadura del general Primo de Rivera. Pero hay una diferencia significativa entre la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco. La primera impuso un régimen represivo, lógicamente, sobre buena parte de las organizaciones políticas y sindicales, pero no fue más allá de lo que fue la represión
de estas instituciones. En cambio, en la dictadura del general Primo de Rivera, perdón, la dictadura del general Franco, lo que pretendió fue establecer un régimen que se perpetuara en el tiempo. Algo que incluso en la reciente película de Amenábar, Mientras dure la guerra, se deja ver. Es decir, la idea no era tanto la de destruir unas organizaciones políticas, sindicales, sino la de crear un régimen nuevo que impusiera una nueva sociedad basada en el nacionalcatolicismo y en la que, evidentemente, el régimen fuera mantenido de una manera férrea por los vencedores de la guerra. El mismo general Franco, cuando se le planteó una situación de crisis allá al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando una serie de generales le plantearon la necesidad de cambiar en algo porque habían triunfado los aliados en la guerra, él dijo en una frase muy gráfica lo siguiente: yo no haré la tontería que hizo Primo de Rivera, yo no dimito de aquí al cementerio. Y lógicamente fue de aquí al cementerio, y no entraré en ese tema de reciente actualidad. La cuestión por tanto, esa es la primera idea que yo creo que tendríamos que tener en cuenta. La segunda cuestión: el régimen se plantea la destrucción de todo lo que era la institución y el control de las instituciones de la sociedad civil. Y en la misma declaración en la que se establece el parte de lo que es el estado de guerra, ya se incluye una referencia a lo que es el control de la documentación de las organizaciones políticas y sociales. Concretamente, hay un decreto de fecha 13 de septiembre de 1936 en la que se establece en el artículo 2 la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos que pertenecieren a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos ellos a propiedad del Estado. Cuando se inicia la guerra, aparentemente es una guerra que va a durar muy poco tiempo y por tanto no hay esta preocupación por recuperar la documentación de los sitios que se van ocupando, sino de avanzar hacia Madrid. Pero la estabilización de los frentes hace necesaria la creación de una estructura, digamos, administrativa en Salamanca, que era la capital del régimen entonces, que se concreta en la creación en la primavera de 1937 en la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista, la Oficina de Servicios Especiales y la Oficina de Recuperación de Documentos. Estos organismos estarán integrados posteriormente, a comienzos de 1938, en un solo organismo que se llamará Recuperación de Documentos, dirigida por Marcelino de Ulibarri y Eguilaz, un fervoroso católico que tenía como obsesión la persecución de las sociedades masónicas y naturalistas. Por tanto, ya queda claro de que no solamente se va a perseguir las organizaciones políticas y sindicales, sino también todas las estructuras o organizaciones sociales existentes en el país. En el año 1943, cuando ya el signo de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, comienza a decantarse hacia los aliados, evidentemente el régimen tiene que adoptar una serie de medidas de carácter, digamos, de cambiar de fachada, y entonces esa denominación se cambia por un decreto realizado en el año 1944 por otro que se titula la
Delegación Nacional de Servicios Documentales, una denominación aséptica en la que lo único que cambia es el nombre, pero lo que es el contenido de su misión será la misma. A partir de aquí, desde el momento en que Marcelino de Ulibarri se encarga de llevar a cabo su gestión, su tarea de ordenar la expoliación de las organizaciones políticas, sindicales y sociales, él se basa en un mandato expreso del general Franco en el que le ordena, y cito textualmente, recuperar cuanta documentación relacionada con la sexta y sus actividades en España estuviese en poder de particulares, autoridades y organismos oficiales, guardándola cuidadosamente en lugar alejado de todo peligro y en el que pudiera ordenarse y clasificarse para llegar a constituir un archivo que nos permitiera conocer, desenmascarar y sancionar a los enemigos de la patria. Aquel archivo sería posteriormente el archivo de Salamanca, del cual ya se hablará en otro momento. Hay que aclarar o hay que tener en cuenta un aspecto importante, y es de que el mismo responsable de organizar el saqueo de las entidades para buscar documentos, el mismo Ulibarri, criticaba en 1938 en los siguientes términos uno de los problemas con que se estaban encontrando, y que yo creo que es una cita muy explícita, muy significativa de lo que pasaba. Decía el señor Ulibarri: estas operaciones de registro se efectúan en plazas recién conquistadas, en las que el pillaje, que ahora han dado en llamar requisa, está a la orden del día, también por el falso concepto de que no es robar apropiarse de cuanto existe en el domicilio de un rojo. Fijaros que estaba comentando de que cuando se llega a una ciudad hay de alguna manera carta blanca para hacer lo que sea. Este problema es lo que hace que se queje al general Franco y que éste ordene el que en el momento de ocupar una ciudad, un municipio, los equipos de registro tengan prioridad. Estos equipos de registro posteriormente llevaban su documentación a una oficina de clasificación, la cual realizaba la primera distribución. Y como no vamos mal de tiempo, paso directamente al tema de Barcelona. Como ya se ha dicho por el profesor Francesc Vilanova, Barcelona es ocupada el 26 de enero, y la primera cuestión que se ordena por parte del régimen del general Franco es establecer una autoridad militar única. Es el nombramiento del general Eliseo Álvarez Arenas, un militar africanista, es decir, había hecho sus méritos en la guerra en el Marruecos, y que había tenido ya ocasión de dirigir la represión en la ciudad de Zaragoza cuando se produjo el levantamiento del 18 de julio del 36. Por tanto, tenía experiencia en lo que era reprimir una ciudad. Ahora bien, con la captura de Barcelona, obviamente, y esto también ya se ha explicado anteriormente desde la mesa, el régimen se encuentra con un problema de dimensiones colosales debido a la magnitud de la ciudad, y por tanto ello hace que en Barcelona se establezca una delegación de recuperación de documentos en coordinación con la oficina de Salamanca. En la
la cuestión de la requisa, simplemente os daré un dato, y es de que en el mes de agosto de 1939, Marcelino de Ulibarri, que se había establecido en Barcelona, envía un escrito en el que muestra de alguna manera su impotencia ante la magnitud de la obra a recoger, a efectuar. Concretamente, dice que se encontraba incapacitado para cumplir su misión, ya que tenía sin clasificar, en agosto de 1939, más de 400 toneladas de documentos, de papeles. O sea, por tanto, fíjense de lo que estamos hablando. Eso de alguna manera me lleva, mientras voy a pasar ya a lo que es la primera diapositiva, a comentar que en el libro de actas que tenemos aquí una copia y que agradecemos al Archivo Nacional de Cataluña su generosidad en mantener el original y en haber hecho esta copia bastante fidedigna. Es un libro que es el libro fundacional del Centro Asturiano de Cataluña, como se llamaba en aquella época, porque acaba, creo recordar, en febrero del 37. Por tanto, había un segundo libro. Este segundo libro ha desaparecido y, por tanto, no sabemos dónde está. Desapareció seguro en el año 39. Bien, aquí muy brevemente tenéis cuál es la declaración del estado de guerra cuando se ocupa Barcelona, y aquí pueden ver que aparecen lo que es ya en el artículo 6 el objetivo de obligar a las entidades a conservar los documentos, a entidades y particulares, a toda la documentación, todos los bienes, todo el material impreso, por tanto estamos hablando de imprentas y demás. Una cuestión importante y es de que cuando se había de ocupar o conquistar una ciudad de tamaño medio o grande, la estructura militar se componía de lo que se llamaban las columnas de orden y policía. Estas columnas de orden y policía tenían una composición en la que había una parte militar, hoy hablaríamos también de otra parte paramilitar, como era la falange, que acompañaban a las tropas de ocupación. Aquí, en la misión de estas columnas de orden y policía, después os enseñaré la que he podido encontrar referida a Valencia. Ahí se establecía un poco de manera sistemática la represión. La represión, en primer lugar, la detención de los enemigos del régimen, la requisa de todo el material, porque ese es un aspecto importante a tener en cuenta y que yo creo que después hablará, es de que este material no sirve para organizar desde un punto de vista archivístico, es un material desde un punto de vista conservado desde un punto de vista represivo. Y bien, la cuestión es de que estas columnas de orden y policía establecían una división a la ciudad, después ya la concretaré en el caso de Barcelona, en donde se establecían para cada zona un responsable y lo que era muy importante era, tal como ahora podréis ver en la siguiente diapositiva, en la columna de orden y policía de ocupación de Valencia, en la que se establece los domicilios de cada zona, porque la idea era que a través sobre todo de las porterías de los inmuebles, las personas que estaban allá, que después de haber hecho evidentemente
una criba de los que eran desafectos al régimen franquista, al franquismo, pues tenían la obligación de comunicar qué vecinos, qué familias no eran partidarias de Franco. En el caso de Barcelona, Barcelona es dividida en 10 zonas y en cada zona se establece una oficina central y evidentemente estas oficinas son las que se encargan de identificar a las personas enemigas, según ellos, del régimen. Pasamos ya a lo que son, cuáles son los locales que prioritariamente se tenían que registrar según las órdenes emanadas desde el cuartel general del caudillo. Los locales oficiales del gobierno rojo, ministerios, consejería, ayuntamiento, los de las organizaciones políticas, los ocupados por el ejército rojo, los lugares ocupados por los rusos y por el consulado de ese país, los cines, las casas de fotografía, un aspecto importante por toda la cuestión fotográfica que había tenido lugar durante la época de la Segunda República, librerías, editoriales, domicilios particulares y en general, el punto octavo, todos los otros domicilios que en general se consideren que pueden ser útiles para recoger informes. En el boletín oficial de la provincia se establece la orden de conservación de documentos. Se establece como una prioridad principal efectuada el 7 de febrero de 1989, la obligación de que todos estos documentos sean conservados bajo una pena importante, estamos hablando de una pena de prisión y de fusilamiento en su caso. Los equipos de registro en Barcelona fueron 6. Fueron 6 equipos en los que el primer equipo era Prudencio Arza, en la calle del Pi número 3, tenía su oficina, Juan Fuentes Bertrán, entre Sol Primera y Segunda, Julio La Santa, edificio del Parlamento, Juan Queral Oliva, Teodoro Manuel Camín y Francisco Aiscove Iriarte. Por lo que resulta, o por lo que se refiere a los que son los protagonistas, por llamarlo de alguna manera, que se ocupan del centro asturiano y que los podemos ver después en la documentación, son principalmente Joan Queral Oliva, que era un catalá de Barcelona, hijo de un industrial de la pintura. Posteriormente él será un pintor famoso durante toda su vida. Pertenecía a los tercios de Montserrat, al requeté en definitiva. Joan Fuentes Bertrán, otra persona de Barcelona y miembro de Falange. Julio La Santa, que era un agricultor de Navarro. Teodoro Manuel Camín, por el apellido ya los asturianos sabéis que es justamente de la región asturiana, era natural de Gijón, estudiante en aquella época. Y el último, Francisco Aiscove Iriarte, navarro de una familia importante de Pamplona. Estas personas son las que organizan todo lo que es el registro de la ciudad. La evolución del registro la podéis ver en esta gráfica. En enero
5, febrero 244, etcétera, etcétera, ¿no? Podéis ver incluso los diversos grupos, los que son más, digamos, más meticulosos al respecto, o más activos. Lógicamente, la mayor parte de los registros se efectúa entre marzo y abril del 39. La pregunta que también algunos nos podemos hacer es ¿por qué el centro asturiano? ¿Por qué no, por ejemplo, el centro gallego o cualquiera de los otros centros de otras regiones y de otras provincias que habían en Barcelona en aquella época? Yo creo que hay fundamentalmente tres razones. La primera es porque el centro asturiano se caracterizó por atender a la población refugiada de Asturias que vino exiliada de su región a raíz de la ocupación del Principado por las tropas franquistas, y de la que ya se han referido el amigo Vilanova desde esta mesa. Una segunda cuestión es porque tuvo un papel de representación política del gobierno asturiano, del Consejo Soberano de Asturias y Gijón, ante el gobierno de la República y ante el gobierno de la Generalitat y el gobierno vasco, que estaban refugiados en Barcelona en aquella época. Y en último lugar, por el apoyo prestado por el centro asturiano a luchar contra el fascismo, en la medida que aglutinó a los navarros que estaban en edad militar y ayudó a estructurarlos y ayudó desde el punto de vista de suministros tanto de equipamiento militar como de equipamiento de alimentos, etc. Y aquí pueden observar dos páginas donde quedan registrados en el libro de actas de registro lo que son el del 17 de marzo del 39 por el equipo de Queral, en el que pueden ver que había unas columnas en las que se especifica qué resultado ha tenido el registro. Se dice que es un registro positivo porque se ha encontrado propaganda. Y después tenemos el efectuado en el 14 de abril del 39 por el equipo de la Santa, en el que es positivo pero no se dice nada más. He querido traer esta diapositiva porque en el equipo en el momento que se registra al centro asturiano en esas fechas, también hay una coincidencia con el que se efectúa, por ejemplo, en el domicilio particular del presidente Lluís Companys, que también aparece en esta relación de registro. Y acabo, espero que no me haya haber sido riguroso en el tiempo. Simplemente expongo, si le queréis, para las personas que quieran saber más sobre este tema, hay una bibliografía que he concretado tanto a nivel de libro como a nivel de consulta libre en Internet. El artículo de Antonio González Quintana, Fuentes para el estudio de la represión franquista, que en el archivo es una publicación que se llama Espacio, Tiempo y Forma. Es una publicación ya tiene unos cuantos años, pero que yo creo que es importante. Y después de una tesis doctoral que se ha hecho en la Universidad Autónoma de aquí de Barcelona, y otro artículo también que pueden encontrar por Internet, y sobre todo el libro de Josep Cruanyes, Los papeles de Salamanca, la exploración del patrimonio documental de Cataluña
un libro que es fundamental para entender, para saber lo que fue la obra de confiscación, de expoliación de la documentación de las entidades, de las personas, a raíz de la ocupación de Cataluña por las tropas franquistas. Gracias. Gracias, Julio. Bien. Miguel Pérez Latre. Latre, ¿está bien dicho? Aquí. Miguel Pérez Latre, ¿está bien? Latre. Venga, pues recuperación de la documentación del Archivo de Salamanca. Adelante, Miguel. Bon dia. Les primeres paraules per agrair al Centre Asturiano doncs, la invitació. Tenim amb l'Arxiu Nacional una relació doncs, arran de la restitució dels papers de Salamanca molt intensa i per tant és un plaer estar avui aquí. A petició justament dels organitzadors doncs faré la meva intervenció a falta de coneixements d'asturià, els faré la intervenció en castellà y las primeras palabras necesariamente para trasladar la satisfacción que como profesional entonces, ha supuesto participar en el proceso, en el final, los últimos años, en mi caso, del proceso de restitución a los particulares de la documentación incautada en Cataluña después de la Guerra Civil y recuperada últimamente. Los archiveros somos como intermediarios, aunque sea un poco peyorativo verlo así, pero yo creo que es una manera correcta, en el sentido de que tenemos que ser, como se dice ahora, facilitadores del contacto entre los usuarios, los ciudadanos y los documentos, la información que contienen, los datos, también en una terminología más actual. Esto es nuestro trabajo habitual. Pocas veces hemos podido gozar de la sensación de resultar tan útiles al servicio de la gente, de la memoria de las familias y de las entidades, como en el proceso de restitución de los llamados papeles de Salamanca. Porque aquí no solo hemos podido poner en contacto a los usuarios con la información que deseaban obtener, sino que hemos conseguido restituir físicamente a los herederos de las víctimas de incautaciones sus propios archivos y documentos. En este sentido, las personas que como decía antes, que hemos estado implicadas en esta larga cadena de esfuerzos de la sociedad y la administración catalana, nos sentimos unos privilegiados. Hemos podido ayudar a restablecer un hilo de continuidad roto con violencia entre generaciones dentro de las familias y de las entidades. Y en muchos casos, además, con el salto del exilio y el retorno de por medio. Ya me he saltado alguna diapositiva. Mi disertación, mi exposición tendrá 6 puntos, que acompaño aquí un PowerPoint simplemente, básicamente con imágenes, y será lineal y lo que cabe esperar de una explicación de lo que ha sido el proceso de restitución. Una primera imagen de uno de los actos de restitución. Aquí tenemos, antes se hablaba de las mujeres, pues aquí tenemos 3 mujeres felices y contentas, descendientes de Francesc Cambó, Antoni Rovira i Virgili y Pau Romeva, 3 políticos de diferente ideología que consiguieron, a partir del año 2012, ver restituida la documentación que había sido confiscada a través de este proceso que antes nos explicaba el doctor Clavijo. Aunque son bien conocidos por ustedes seguramente muchos detalles, haré pues este repaso cronológico en torno al proceso de restitución. No sin antes constatar, veo que esto está a punto de cambiar, pero en fin, lo digo, que el hecho, o lo sorprendente o lo paradójico del hecho que la sociedad y las instituciones catalanas hayan llevado a cabo la demanda de restitución a las víctimas de confiscaciones de archivos y documentos prácticamente en solitario hasta ahora,
como si en ningún otro territorio de la República Española ocupada por las tropas franquistas se hubieran llevado a cabo incautaciones. Bien, después del proceso de incautación y después del uso intensivo de esta documentación con finalidades represivas, con la construcción de aquel fichero de persecución de la disidencia, el alejamiento cronológico de la guerra, progresivo, conjugado con la evolución cosmética del franquismo y el redireccionamiento represivo hacia los crecientes movimientos de oposición clandestina encabezados por nuevas generaciones, hicieron que los archivos y documentos que habían sido resultado de las confiscaciones de 1939 perdieran la función represiva que las había llevado a tierras castellanas, y desde 1958 el depósito del antiguo Colegio de San Ambrosio de Salamanca pasa a depender de una Delegación Nacional de Servicios Documentales adscrita a la Presidencia del Gobierno. En los años finales del franquismo, además, empieza un goteo de consultas por parte de historiadores bien informados que saben de la existencia de la documentación y solicitan consultarla. Las instituciones catalanas predemocráticas, de hecho, empiezan a interesarse por la documentación confiscada. Ya el archivero de la Diputación de Barcelona, Frederic Udina, ya visita el depósito de Salamanca y recomienda su devolución. Poco después de esta visita, en marzo de 1977, el Gobierno español suprimió la Delegación Nacional de Servicios Documentales y ya transfirió la documentación al Ministerio de Cultura, que en mayo de 1979 convirtió el depósito de Salamanca en sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional. Desde ese momento y durante los 25 años siguientes se desarrolló un doble proceso: el de demanda de restitución por parte de las instituciones y principales fuerzas políticas catalanas por un lado, y por otro el de las maniobras dilatorias y las estrategias de blindaje de los responsables del archivo y el Gobierno español, con el objeto de evitar la salida de los documentos. La primera iniciativa parlamentaria que instaba al Gobierno español a la restitución de la documentación confiscada a la Generalitat correspondió a Antoni de Senillosa. Al Arxiu Nacional conservamos su archivo personal. Y curiosamente, la primera defensa de una proposición no de ley que se defendió en 1980 fue a manos de Manuel Fraga. Siguieron a estas peticiones iniciales numerosas propuestas en las cámaras parlamentarias y negociaciones entre los ejecutivos catalán y español. Ante la reclamación, el primer argumento defensivo fue la imposibilidad de identificar la documentación susceptible de retorno como consecuencia del caos en el depósito de San Ambrosio. La documentación que se había dejado de utilizar con finalidad represiva había quedado abandonada y, por lo tanto, sometida durante muchas décadas al paso del tiempo y estaba considerablemente desordenada. Con la finalidad de desactivar este argumento del caos, digamos, a finales de 1982, un equipo de archiveros del Departamento de Cultura se instaló en Salamanca para identificar la documentación confiscada a la Generalitat, clasificarla y publicar un inventario. Superado en parte el argumento de la imposibilidad de identificación, en 1992 el ministro Soletura verbalizó como nuevo leitmotiv del rechazo la preservación de una supuesta unidad de archivo. Desgraciadamente, el proceso de restitución quedaría marcado por los equilibrios de poder entre los grandes partidos españoles y el juego político de cada momento. En 1995, la necesidad de apoyo del Gobierno en minoría de Felipe González propició un primer anuncio de restitución. Faltaban 2 meses para la celebración de unas elecciones municipales y la cuestión impactó de lleno en la política local hasta hacer embarrancar del todo la propuesta. En 1999, el Gobierno español dio un paso en dirección al blindaje con la creación por Real Decreto del Archivo General de la Guerra Civil Española, un archivo que, a pesar de su nombre, no preveía ninguna concentración temática de la documentación del Estado en Salamanca. A cambio, aceptó el año siguiente la creación de una comisión de expertos, 4 historiadores, que proyectó posiciones discrepantes y dio lugar a un nuevo cierre formal de expectativas por parte del Gobierno del Partido Popular en el verano de 2002. A la parte catalana solo le quedaba perseverar en la reclamación social
en buena parte encabezada por la Comissió de la Dignitat, una plataforma cívica que agrupó algunas de las familias reclamantes y recabó el apoyo de 500 firmas de profesores y especialistas en apoyo a la restitución. Solo la política podía resolver la cuestión y el cambio de mayorías hizo posible que un nuevo gobierno socialista, en abril de 2004, se comprometiera de entrada con una solución estable y definitiva. Los gobiernos español y catalán crearon un comité de 18 expertos juristas, historiadores, archiveros y miembros de entidades, presidida por el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. El comité dictaminó a finales de aquel año a favor de la devolución de la documentación confiscada en 1939 y, amparado en esta opinión, el Gobierno español aprobó en abril de 2005 el proyecto de ley que se llamó de restitución y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, consagrado al estudio de la Guerra Civil, el franquismo y la transición. A pesar de la contestación local, la ley fue aprobada en otoño de 2005 y en enero del año siguiente comenzó a llegar a Cataluña la documentación confiscada 67 años antes. Perdonen mi caos en cuanto a las diapositivas. Sí, antes me he olvidado mencionar que la cuestión de la recuperación de los papeles de Salamanca para la Generalitat se inscribe en una ambición todavía mayor, que es la de recuperar, en la medida de lo posible, toda la documentación desaparecida, dispersada, de los archivos originales, tanto de la institución como de los presidentes y personas vinculadas que formaban parte del patrimonio documental catalán. Y en ese terreno, pues la Generalitat ha hecho un esfuerzo considerable para la recuperación de toda esta documentación. Aquí tienen unos ejemplos de objetos y documentación del presidente Companys. Aquí estas dos imágenes corresponden también a un acto a uno de los actos de restitución de la documentación al vicepresidente Junqueras cuando vino al Archivo Nacional a recoger la documentación confiscada a Esquerra Republicana, y la señora Capo, que era hija, creo recordar, de un naturista, que fue un sector ideológico también perseguido por el franquismo, y también pudo recuperar su documentación. Paso más diapositivas. La documentación estrictamente relativa a la Generalitat y documentación, un acta de entrada y registro. Antes hemos visto una que hacía referencia a Valencia, un ejemplo de documentación confiscada als Amics dels Pioners, la sección, digamos, juvenil del Partit Socialista Unificat de Cataluña, del PSUC. Bien, hecho este inciso, recupero el hilo de la narración. Estábamos en la aprobación de la ley que hacía posible la restitución. La Ley 21/2005, que daba inicio a la restitución de la documentación confiscada, pero que diferenciaba tres bloques con ritmos y soluciones diferentes por lo que hacía la restitución. En primer lugar, los 507 legajos de la documentación identificada procedente de confiscaciones realizadas en locales de la Generalitat de Cataluña. Un segundo bloque pertenecía a la documentación que todavía estaba por identificar entonces y que ahora está prácticamente del todo identificada, relativa a incautaciones realizadas en domicilios particulares y locales de asociaciones, sindicatos y partidos políticos. Y un tercer bloque que corresponde a la documentación confiscada en los registros realizados en ayuntamientos, que quedó expresamente excluida de la ley y que, por tanto, no se ha producido ninguna restitución. Bajo el amparo de esta Ley 21/2005 se creó una comisión mixta, Estado-Generalitat, que se encargaba de validar, a través de un grupo de trabajo formado por 2 técnicos del Archivo de Salamanca y 2 técnicos del Archivo Nacional de Cataluña, la documentación concreta susceptible de retorno. El grupo de trabajo llevó a cabo inmediatamente una serie de acciones, consensuar los métodos y criterios que deberían permitir la identificación de los productores de fondos y documentos,
consensuar y validar la descripción de los documentos que había que devolver, acordar pautas sobre la preparación, la indexación y la digitalización de los documentos susceptibles de retorno y validar los trabajos de digitalización y, finalmente, consensuar y validar la relación concreta de documentos a retornar. Como resultado de la acción minuciosa de este grupo de trabajo y con la aprobación de la Comisión Mixta Estado-Generalitat, entre enero de 2006 y diciembre de 2014 tuvieron lugar 6 transferencias de documentación. Les ahorro el repaso exhaustivo de las 6 transferencias y el contenido de cada una de ellas. Sí que inicialmente llegó la documentación confiscada a la Generalitat, propiamente, a la institución de la Generalitat, y después fue llegando la de los particulares. Primero libros y después cajas de documentos. En concreto, la del Centro Asturiano de Cataluña llegó básicamente en julio del 2011, en una transferencia que en su conjunto ocupaba 365 cajas. En total, en estas 6 transferencias llegaron a Cataluña 1.674 cajas de documentación textual, 938 libros, 10 carteles, 3 mapas y 4 banderas. Hoy necesariamente tenemos que hablar del caso de la documentación del Centro Asturiano de Cataluña. En Salamanca, la documentación que había sido confiscada al Centro Asturiano quedó dispersa en 27 legajos diferentes de la agrupación denominada Político-Social Barcelona. Se trataba de documentos textuales datados entre mayo de 1930 y enero de 1939. Principalmente el primer libro de actas de la entidad, del 10 de mayo de 1930 al 6 de octubre de 1937, correspondencia con instituciones y particulares. Aquí predominan las cartas de 1937 y 1938 relativas al socorro a los refugiados, y en menor medida carnets de afiliados, prácticamente todos de 1938, y algunas órdenes de pago de marzo y abril, concretamente de 1938. La restitución de toda esta documentación no ha sido un caso único, ha sido objeto de discusión en artículos publicados en diversos medios de comunicación, principalmente a instancias de la denominada Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, e incluso objeto de demanda judicial contra la Generalitat, que ha sido resuelta a favor de la institución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Archivo Nacional de Cataluña ha defendido siempre que dicha restitución se adecúa a lo establecido en la Ley 21/2005 y a las convenciones comúnmente admitidas por la comunidad archivística internacional. Veamos por qué. Los estatutos del Centro Asturiano, aquí hay una imagen, una fotografía de una de las actas, establecían como finalidades de la entidad la unión de la colonia asturiana residente en Cataluña, la ayuda a los asturianos necesitados que residían en Cataluña y el apoyo y la colaboración de los socios del centro a través de la creación de una cooperativa, mutualidad, bolsa de trabajo, consultorio médico, etcétera, así como su desarrollo intelectual por medio de conferencias y actividades de formación. Lógicamente, si antes de la guerra predominaban las actividades culturales y lúdicas, al estallido del conflicto siguió una actividad muy centrada en organizar la acogida a los refugiados, la cuestión de la residencia, el habituallamiento, la búsqueda de trabajo para los adultos, la formación y las colonias para los niños. Siempre, además, manteniendo su condición inicial de asociación inscrita y situada en Barcelona. Es necesario insistir en el hecho de que ni durante la Segunda República ni durante la guerra el centro fue disuelto, ni absorbido por otra entidad, ni cambió de nombre, ni de naturaleza jurídica. De manera que la afiliación política de algunos de los miembros de su junta directiva no puede ser interpretada como dependencia del conjunto de la entidad a ningún partido concreto. A través de los documentos conservados, de las disposiciones oficiales y de la prensa de la época, es posible comprobar que el Centro Asturiano gozaba de todos los atributos de una entidad activa, denominación estable,
estatutos y reglamentos, órganos de gobierno o de dirección, sedes, presupuestos y contabilidad, marcas de identidad, membretes, sellos, logotipos, archivo o sistema de gestión documental con un registro de entrada y de salida, actividad y función propia, principalmente el socorro a los refugiados, y por lo tanto posee todas las condiciones reconocidas en la práctica archivística convencional para que su documentación constituya un fondo propio y específico. Por ello, a pesar de que al final de la guerra algunos responsables del Centro Asturiano lo fueran también de la agrupación socialista, debe tenerse en cuenta que eran entidades independientes y por ello se ha considerado que la documentación que generaron en su ámbito de actividad como perteneciente a fondos independientes. Aquí se niega la diapositiva a mantenerse. El señor Delgado recogiendo la documentación del Centro Asturiano en uno de los actos de restitución en el Archivo Nacional de Cataluña. Como hemos visto en aplicación de la Ley 21/2005, el Ministerio de Cultura español transfirió a la Generalitat de Cataluña en 6 entregas, entre 2008 y 2016, la documentación antes expresada, que procedía de 476 fondos y grupos de documentos, los cuales alcanzaron, una vez digitalizados, un volumen de prácticamente 1 millón de imágenes. En diciembre de 2011, después de recibir las primeras transferencias del Centro Documental de la Memoria Histórica, el Departamento de Cultura de la Generalitat anunció a través de sus páginas corporativas en la red el inicio de la restitución de los documentos privados. A las pocas semanas, en enero de 2012, publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña un edicto en que constaba el acta de identificación de todos los documentos, fondos documentales y otros efectos incautados con motivo de la guerra civil procedentes de Salamanca. Tal y como había establecido el decreto 183/2008, que desplegaba en detalle la Ley 21/2005, el anuncio se publicó a través de los diarios de mayor difusión en Cataluña y se notificó a través de una carta a los centros que agrupan a los catalanes residentes en el exterior, reconocidos por el Gobierno de la Generalitat. Con el fin de atender lo antes posible sus peticiones de restitución, que en algunos casos ya eran de carácter histórico, la Generalitat inició inmediatamente el procedimiento para la entrega de la documentación recibida y, como resultado de ello, el 20 de febrero de 2012 y el 19 de febrero del 2015 se restituyeron los primeros 17 fondos documentales, entre los cuales los más voluminosos, pertenecientes a partidos y sindicatos, entre los cuales el CATSI, la CNT-FAI, la UGT, Esquerra Republicana de Cataluña o el Partido Socialista Unificat de Cataluña. También el del Centro Asturiano de Cataluña, que como hicieron la mayoría de los herederos, sucesores y titulares de fondos restituidos, dejó su documentación original en depósito en el Archivo Nacional. Una vez recibida la documentación de la sexta y última entrega, en marzo de 2015, el Archivo Nacional de Cataluña recibió el encargo de llevar a cabo una campaña de localización de los posibles titulares de los 459 fondos y grupos de documentos todavía pendientes de restitución a través de los medios de comunicación y las redes sociales. En julio de aquel año, el Departamento de Cultura publicó en prensa un anuncio con el nombre de 205 productores de documentos que habían sufrido incautaciones en 1939. Simultáneamente, el Archivo Nacional pidió la colaboración de fundaciones, ayuntamientos, archivos y centros de estudios locales para conseguir la localización del máximo número de sucesores con derecho a la restitución. Así, el 3 de diciembre de 2015 tuvo lugar el tercer acto de restitución de 43 fondos y grupos de documentos, correspondiente a 39 personas jurídicas y 4 personas físicas. Y finalmente, el 4 de julio de 2016 se celebró el cuarto y último acto público de restitución, que tuvo por objeto la entrega de 77 fondos y documentos a sus legítimos propietarios. En conjunto, pues, los documentos restituidos por la Generalitat entre febrero de 2012 y julio de 2016 sumaban ya 137 fondos y grupos de documentos equivalentes a prácticamente 910.000 imágenes digitales, lo que representa un 96% del volumen total de documentos que la Ley 21/2005 había encargado restituir.
A partir del verano de 2016 se inició un permanente goteo de solicitudes procedentes de instituciones, entidades y particulares en reclamación de más documentación confiscada, a la vez que desde el Archivo Nacional se mantenía un esfuerzo de localización de posibles herederos interesados en la restitución. El Departamento de Cultura ha ido y continuará atendiendo todas las solicitudes justificadas que le lleguen. Se mantiene la campaña de localización y la tramitación de los correspondientes expedientes de restitución. Pensamos que este procedimiento de restitución debe mantenerse abierto, porque la restitución de documentos a las personas y entidades que son titulares legítimos es un acto de justicia y de reparación de las víctimas, y como tal no prescribe, y por tanto no consideramos que sea razonable considerarlo afectado por limitaciones relativas a periodos legales de carácter administrativo. Voy acabando. Solo unas palabras para explicar cuál es la situación actual del contencioso. En febrero de este mismo año 2019, el Parlament de Cataluña ha aprobado por amplia mayoría una moción en apoyo al Gobierno de la Generalitat en su trabajo de recuperación íntegra de todos los fondos documentales. Es preciso señalar cómo a partir de 2014 la documentación privada incautada en Cataluña, a pesar de que su retorno ya había sido acordado por la Comisión Mixta Estado-Generalitat, dejó de ser transferida a Cataluña. Por ello, la Generalitat decidió presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Cultura por incumplimiento de los acuerdos. La Audiencia Nacional lo admitió a trámite y el 2 de junio de 2016 dictó una sentencia estimando la demanda de la Generalitat y estableciendo que en aplicación de la Ley 21/2005 la documentación ya identificada y acordada por la Comisión Mixta debía ser transferida a Cataluña. La Administración General del Estado presentó inmediatamente recurso de casación al Tribunal Supremo contra esta sentencia, pero el Tribunal Supremo, en junio de este mismo año, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba a transferir esta documentación, con el fin de que pueda ser restituida a sus titulares legítimos. Ha transcurrido prácticamente medio año sin noticia alguna, pero estamos convencidos que, como las instancias del Gobierno español son tan rigurosas a la hora de exigir el cumplimiento de las sentencias y tan punitivas respecto a la desobediencia institucional, estamos seguros que no tardarán en hacer efectiva la sentencia. Los documentos que sin fundamento legal fueron retenidos en el momento de la materialización de la cuarta entrega a finales de 2014 correspondían a productores privados identificados, pero el Ministerio de Cultura decidió que se podía presuponer que no tendrían herederos que solicitasen su restitución. A la vista en este momento, el Departamento de Cultura trabaja en tres elementos. De un lado, instar al Ministerio de Cultura para que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo, que citaba anteriormente. También presentar a la Comisión Mixta Estado-Generalitat una nueva propuesta de transferencia de todos aquellos otros fondos y documentos confiscados en Cataluña que han sido identificados, como sería la documentación en materia de orden público generada después dels fets de maig de 1937 y de otras competencias reconocidas a la Generalitat. Aquí se trata de documentos cuya reproducción ocupa unas 10.000 imágenes, conjuntamente con documentación de otras entidades como logias masónicas o de la causa general, que la Comisión Mixta todavía no ha avalado su transferencia a Cataluña. Y finalmente también instar a la aprobación de una legalidad específica que ampare el retorno a Cataluña de la documentación incautada a los ayuntamientos, que citaba antes, así como de toda aquella otra documentación procedente de confiscaciones que pueda ser identificada en el futuro y que se mantenga aún en manos del Estado. Un detalle final, ahora sí ya para acabar, pero que consideramos no menor y que también es susceptible de alargar este inacabable contencioso político archivístico. La sentencia del Tribunal Supremo de junio de este año recuerda en relación a los documentos que no haya sido posible restituir a sus titulares porque no se han localizado,
que la Generalitat no adquiere la titularidad de esos bienes que seguirán integrando el Archivo General de la Guerra Civil con su imperativa devolución o reintegro al mismo. Concreta, pues, la sentencia del Tribunal Constitucional del 31 de enero de 2013, que ratificó en su día la salida de la documentación hacia Cataluña. Era una sentencia que respondía al recurso de inconstitucionalidad que había presentado la Junta de Castilla y León contra la salida de los documentos, pero que como torna estableció que los que no pudieran ser retornados a sus legítimos titulares habían de seguir integrando un archivo de titularidad estatal. Como en todo el largo procedimiento bien farragoso que he intentado sintetizar en pocos minutos, el combate político puede impactar nuevamente en cualquier momento sobre la gestión de la memoria y la reparación de las víctimas. Y ahora mismo, por desgracia, no podemos descartar que ese 4% de la documentación confiscada en 1939, que todavía no hemos podido restituir, repita pronto el mismo camino de salida de Cataluña, pero 80 años después. Y muchas gracias. Gracias, Miquel. Muchas gracias. Gracias. Ahora otro Miquel, la memoria oral. Buenos días. Muchas gracias al Centro Asturiano de Barcelona por su invitación a esta jornada. Intentaré ser breve por el tiempo que nos queda. Estamos muy contentos de poder compartir el trabajo y las experiencias desde el MUME, desde el Museu Memorial del Exili, en la Jonquera, como antes al inicio os ha comentado el director Alfons Quera, que llevamos a término en el campo de la difusión del patrimonio memorial. Me gustaría también apuntar que ya es la segunda vez que somos presentes en unas jornadas organizadas por el Centro Asturiano, hace un par de años, en unas jornadas sobre los refugiados asturianos en Barcelona, también a través del director del museo que había entonces, Jordi Font, que es actual director del Memorial Democràtic, pues tuvo también la oportunidad de presentar las actividades y las funciones un poco que hacemos en el MUME, que quizás, como podéis saber, está situado en la Jonquera, en la frontera, cerca de una de las vías de salida precisamente más importantes de esta ola de refugiados, que es la más importante de la Guerra Civil, la del invierno del 1939, hacia Francia a través de los Pirineos Orientales. El museo es un centro de interpretación que tiene más de 10 años de historia y consta de un gran espacio de 2 plantas de exposición permanente y dos pequeños espacios en la planta baja de exposiciones temporales. El MUME tiene una programación de actividades culturales y conmemorativas bastante intensa, a pesar de su situación, digamos, marginal respecto a centros urbanos próximos más poblados como Figueres, Girona, Perpiñán o Barcelona. El objetivo de mi intervención, básicamente, es explicar sintéticamente el relevante papel de los testimonios orales y documentales en el MUME y mostrar algunos casos concretos. He traído algunas imágenes de estos primeros momentos del exilio republicano, entre febrero y marzo de 1939, para ponernos un poco en contexto del inicio de este éxodo masivo. Aquí hay un par de imágenes de la zona fronteriza durante y después de lo que se conoce como la retirada. Algunas de las imágenes del éxodo de este primer contingente de población civil, que fueron los primeros grupos que pasaron por la frontera, aquí en la estación del Bulú, muy próximo a la frontera, algunas de imágenes vinculadas ahora ya al paso ya de los contingentes militares, unos días más tarde. Todas estas imágenes corresponden entre finales de enero de 1939 hasta mitad de febrero de 1969. Las imágenes en la zona fronteriza de Portbou,
con la llegada de las tropas franquistas en este punto. En este caso también la llegada de las tropas franquistas en el punto fronterizo de Alpertús, muy cerca de la Jonquera, y en Puigcerdà, es la imagen de arriba. Es algunos de los campos de concentración provisionales que se establecen en la zona fronteriza, en este caso es en Amélie-les-Bains, Arles de Tec, en la comarca histórica del Vallespir, muy cerca del Bulú y Perpiñán. Los campos de concentración, en este caso de Argelès, en las instalaciones de Fortuna que se organizaron los primeros momentos del establecimiento, sobre todo del contingente militar en estas playas, en estos sitios marginales, ¿no?, de la zona del Rosellón, y con las primeras instalaciones de agua potable bajo el nivel freático de las playas, que muy pronto fueron salubres. Luego, para terminar, una de estas imágenes, esta es de Prats de Molló, en la zona ya más occidental, en el paso fronterizo de Ripollès, con esta imagen, ¿no?, de la entrada en Francia, siempre con una indicación, ¿no?, de la posibilidad de retorno, de repatriación a España, que inicialmente no tuvo mucho éxito, pero sí a partir de mediados y finales de 1969. El estudio y la recopilación de las fuentes orales es una fuente complementaria muy importante, como por ejemplo podríamos comprobar en grandes investigaciones como ahora que tiene el nombre del coste humano de la guerra civil, que fue coordinado por Jordi Oliva y que aún actualmente se está actualizando y mejorando. Todos los testimonios de este momento histórico cobran importancia, sobre todo cuando desaparecen la mayor parte de ellos, todas estas personas que vivieron en primera persona pues todos estos hechos, y aunque queden las segundas y terceras generaciones que de algún modo tienen la herencia, ¿no?, de esta memoria, pues claro, es una distancia, es un tipo de testimonio distinto. En el caso del MUME, la utilización de este tipo de fuentes en la exposición permanente del museo ocupa 2 de los 5 espacios de la exposición permanente. El primero de estos espacios es el espacio audiovisual, que tiene el nombre de La vivencia del exilio, donde 8 testimonios de sus personas explican en un documental en formato de entrevistas su experiencia del exilio. Estos testimonios fueron recogidos por el documentalista Felip Soler entre 2004 y 2007, y de los cuales, como es lógico, pues quedan en vida pues uno de ellos, y porque en el 39 era un niño. El segundo de los espacios donde esta memoria oral tiene una plasmación relevante es el espacio que llamamos Testimonios y herencias documentales del exilio, donde presentamos 10 casos. 10 casos de... ¿Lo pasa o no? Okay. 10 casos, esta es la sala del audiovisual, y esta es la sala de Testimonios y herencias documentales del exilio, donde en estas vitrinas mostramos 10 casos escogidos, ¿no?, de historias particulares del exilio. Otro espacio en donde se utiliza los testimonios orales y documentales es el Centro
de interpretación del exilio cultural catalán de 1939, que está situado en Agullana. Funciona como un espacio anexo a la exposición permanente del MUME y también hay algunos de los testimonios en este centro, digamos que Agullana está situada a unos 5 kilómetros de la Jonquera y forma parte un poco de un conjunto de espacios de memoria. Aquí en Agullana, precisamente antes que ha aparecido una imagen de la señora Rovira, hay también el testimonio de esta bibliotecaria, que era hija de Antoni Rovira i Virgili, que fue presidente del Parlamento, y fue un testimonio oral unos pocos años antes de que muriera, que murió ahora hace pocos años, hace 3 años o 4 años. Y también hay como testimonio oral una persona que aún está viva, que es el artista Joan Jordà, que vive en Toulouse y que fue, como niño también fue un testimonio del exilio. Por otro lado, el MUME también colaboró con el Memorial Democràtic en 2010 en un proyecto de entrevistas orales que enriqueció el Banc Audiovisual de Testimonios, que es un archivo de fuentes orales muy importante que os recomiendo consultar. Y bien, los testimonios orales también son protagonistas en el museo a través de la recogida de fichas de información de personas exiliadas que se ofrece a los visitantes y que también se puede rellenar a través del web del museo. Actualmente disponemos de unos 1000 registros que la previsión es implementarlos en la exposición a través de unas biografías sintéticas consultables a través de 2 portales de ordenadores interactivos. Entre estos testimonios orales os quería destacar, por ejemplo, algunos de ellos. Está el caso de este matrimonio de maestros, Josep Vilalta y María Florensa, que eran miembros del PSUC y del sindicato de la CTU-UGT, que se marcharon al exilio y bueno, lograron rehacer su vida en Narbona. En el MUME se conserva este fondo documental y sobre todo un epistolario que este 2019, aquí hay algunas fotos del maestro Vilalta, y este 2019 ha sido publicado por el profesor Salomón Marqués, un trabajo, ¿no?, que empezó con unas entrevistas en los años 90 y que ha acabado precisamente pues, con esta conservación del fondo en el museo y con una publicación de un testimonio bastante interesante sobre esta vivencia, ¿no?, del exilio republicano, en este caso una síntesis de cartas que mandó Josep Vilalta a su mujer, que estaban en sitios distintos, en distintos refugios en Francia. He dicho que rehicieron su vida en Narbona, y en Narbona también fue a parar el comandante del ejército Juan Sáez Tomás, que era miembro del PSOE, y que conservó una maleta con billetes de curso legal republicano que correspondían a las pagas de los soldados. Este testimonio y esta maleta llegó al MUME gracias al amigo Julio Clavijo, que es un buen conocedor como quizás conozcan, de la política de acogida de refugiados durante la Guerra Civil en Cataluña y también del tema de aeródromos republicanos o comarcas de Girona. Y fue gracias a él, ¿no?, que llegó este testimonio y estos objetos, ¿no?, que llegan con una carga también personal e histórica importante. También otros casos interesantes a tener en cuenta pues son los vinculados a prisiones e internamientos en campos de concentración nazis. Quería poner un par de ejemplos con el criterio de un caso en el que hubo una supervivencia al campo y un caso en el que no hubo esa supervivencia en el campo. En este caso, Joan Cabratosa murió en Gusen, y a través de su hija pues hemos podido testimoniar su periplo durante la guerra y su primer exilio en Francia cuando fue detenido por la Gestapo en París. Por otro lado, hay el caso de un superviviente, que es el señor Miquel Serra,
que pudo rehacer su vida en Francia, en Caen y Perpiñán, casándose con otra exiliada, la señora Lluïsa Miralles, y bueno, a través de su testimonio acabaron haciendo también una donación particular al museo de documentos y también de estas placas, ¿no?, de su internamiento tanto en el Stalag de Krems en Austria como en el campo de Mauthausen en Austria también. Y algún documento más vinculado a Miquel Serra, en este caso del campo de concentración de San Ciprián, donde estuvo previamente a ser detenido por los alemanes durante la ocupación de Francia. Aquí también una fotografía ya de la salida de la liberación del campo de Mauthausen en mayo de 1945, una fotografía interesante donde podemos ver otros de los miembros del Partido Comunista Español en el campo, entre ellos el famoso fotógrafo Francesc Boix. También otro ejemplo interesante y representativo es el de la familia Burgués Padrós de Sabadell, que se exilió en Francia y posteriormente a México, donde viajó con el barco Sinaya en mayo de 1939. En el MUME conservamos la documentación, tuvimos un contacto con la familia y precisamente me ha interesado de hacer presente este testimonio por el motivo que en Sabadell actualmente se puede visitar una exposición centrada en el exilio de esta familia, que os recomiendo, la que el historiador y técnico del museo, Genís Ribé, ha hecho un trabajo de análisis con profundidad sobre también los otros exiliados de la ciudad de Sabadell. Aquí tenemos las tarjetas de embarque de esta familia, que es una imagen de la exposición esta que os comento de Sabadell. La sola existencia de centros como el MUME ya tienen la importancia de que facilitan que las familias tengan un altavoz y puedan donar o puedan hacer extensivo al resto de la sociedad todas estas historias y memorias relativamente desconocidas o anónimas del exilio republicano, y muchas de ellas proceden pues de Francia o de otros países como México. Y también me interesa citar a México como uno de los grandes y excepcionales receptores y acogedores de republicanos españoles. Por ese motivo es importante de reconocer nuestra labor diplomática de México, que como gobierno no reconoció nunca la dictadura franquista. Para acabar, quería destacar tres casos de asturianos exiliados que por diferentes motivos hemos tenido la oportunidad de recibirlos en el museo o de tener alguna mínima relación. En el primero de los casos es el de Hipólito Arias, de Avilés, que fue diputado a Cortes en el 34. Bueno, es un caso también, fue detenido al final de la guerra y su familia sí que fue exiliada, primero en Francia y en Cataluña y después finalmente a Francia. Pasaron por distintos campos y aquí hay algunas de las cartas que escribía desde la prisión del Coto, en Gijón, a su familia en diferentes campos. Hay una postal de cuando estaban en San Ciprián y otra de cuando estaban en Ribesaltas. Otro de los casos es el de José del Riego, un militar republicano, capitán de milicias, que fue exiliado a Santo Domingo y recientemente a través de su hija nos hizo llegar al museo su ficha de información, un poco toda esta historia familiar, y por lo que parece tiene intención de publicar unas pequeñas memorias sobre este personaje, ¿no?, que parece ser que es descendiente del general del Riego, ¿no? Bueno, tiene su interés. Eso mismo. Y para acabar un poco, para poner una nota así de actualidad,
pues el tercero de los casos que quería presentar, porque creo que tiene una importancia, porque ha sido publicado recientemente, pues es este trabajo hecho desde el Ateneo Obrero de Gijón, porque precisamente hace unas pocas semanas se pusieron en contacto con nosotros también para hacer colaboración o para dar un poco de difusión a su trabajo. Y bueno, es un trabajo que recoge la historia de una veintena de exiliados asturianos, y con este tipo de trabajos quería terminar dando la idea de que este tipo de iniciativas sirven un poco, ¿no?, para ayudar, para apretar un poco, ¿no?, a las instituciones, y para que estas instituciones apoyen y aboquen los esfuerzos necesarios para avanzar en el campo de la investigación, la conmemoración, la difusión del patrimonio memorial del exilio republicano. Finalmente son iniciativas que complementan y facilitan que los trabajos más académicos sobre el tema también lleguen al resto de la sociedad. Gracias. Muy bien, Rafael, gracias. Muchas gracias. Rafael, quedamos en tus manos. Dime, sí. Buenos días. Gracias al Centro Asturiano por la oportunidad de explicar un poco los fondos fotográficos que guardamos en el archivo fotográfico del Ayuntamiento y su relación con el fotoperiodismo. ¿No funciona? Sí que funciona ahora. Perdón. Pues eso, gracias al Centro Asturiano por la oportunidad de explicar brevemente lo que es el fotoperiodismo para el archivo fotográfico del Ayuntamiento de Barcelona. Aquí vemos una primera imagen en la cual aparecen dos aguerridos y sonrientes fotoperiodistas efectuando su trabajo. Y otra de las posiciones habituales de los fotoperiodistas de esa época, estamos hablando de los años 30 aproximadamente. Es evidente que la fotografía forma parte importante de lo que es el proceso de la memoria. Quería pasarles aquí una página que está colgada en Internet sobre unas experiencias interesantísimas que se han elaborado en el archivo fotográfico respecto al problema del Alzheimer. Se han hecho unos talleres con personas, habitantes del barrio donde está ubicado el archivo fotográfico, en el cual trabajaban con fotografías del archivo para potenciar un poco todos los recuerdos. Esto se recogía en unos escritos, en unas ilustraciones que hacían ellas. Todo esto quedó colgado en Internet, pero estaba aquí básicamente para demostrar lo que es cómo ayuda la imagen en el proceso de la memoria humana. De hecho, como dijo Susan Sontag, nuestro entorno es un conjunto incesante de imágenes, pero a la hora de recordar la fotografía, que es una imagen única, nos sorprende más profundamente. La memoria congela los recuerdos. Su unidad fundamental es la imagen individual, más que no la imagen múltiple, más que no la imagen fílmica. De hecho, ya en los principios de la fotografía, cuando se hablaba de la fotografía, se hablaba del lápiz de la naturaleza, de aquello que copia exactamente lo que tiene delante, pero no solamente era la función de una copia, sino que era demostrar que eso había sido. Por tanto, otorgaba a la imagen fotográfica una cuestión de verdad que el otro tipo de imagen no tenía. De hecho, otros parámetros, otras palabras relacionadas con el ámbito fotográfico nos llevan siempre a esas mismas conclusiones. Cuando hablamos de cámaras, hablamos que tienen un objetivo, y el objetivo es una cuestión de neutralidad. Esto es un concepto que ha sido presente dentro de la fotografía en toda su trayectoria, aunque sabemos perfectamente que la imagen es manipulable. Otros conceptos relacionados con este ámbito es, por ejemplo, en el proceso de aparición de las imágenes fotográficas. Cuando tienes el papel sin imagen, mejor dicho, con la imagen latente, necesitamos un revelador, algo que nos haga aparecer la información. Y de la misma manera, para fijar la imagen, para poderla contemplar con la luz verdadera, necesitamos un fijador, algo que fije la imagen de manera permanente. Pero, como es sabido, la imagen es distorsionable. Se ha hablado siempre de que la fotografía es una imagen con memoria, pero ¿es una memoria real o es una memoria transfigurada? Ahí. Vemos aquí una fotografía de un acto sucedido en Barcelona después de la Guerra Civil,
Como dice John Tack, las fotografías tienen la virtud de unir dos atributos contradictorios. Su crédito de objetividad era inherente y a pesar de todo tienen siempre un punto de vista. La fotografía llegó a ser guardiana de un conocimiento y de una verdad que eran inseparables del poder y del control que engendraban. Dentro de los fondos fotográficos se pueden escoger fotografías para elaborar un discurso y sería distinto usar esta imagen que usar esta. Es absolutamente el mismo acto, quizás hay 5 minutos de distancia entre uno y otro, pero la lectura que se hace de este acto y adquiere una significación absolutamente distinta. Por tanto, toda elección de una imagen es tendenciosa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo empieza el fotoperiodismo? También con la elección de una imagen. Roger Fenton es el considerado el padre del fotoperiodismo, fue enviado a Crimea por la reina Isabel de Inglaterra para cubrir los esdevenimientos bélicos que tenían lugar allí en 1850 y algo, 53 creo, para hacer unas imágenes que pudieran decir a la población de que la guerra no era tanto. Y las imágenes que Roger Fenton hizo de la guerra parecían un campamento de Boy Scouts. Poco después, Matthew Brady, Timothy Sullivan, Alexander Garner hicieron las fotografías de la Guerra de Secesión Americana, en el cual ya había el componente sanguinario, ya había el componente de la muerte. Eran imágenes que, a pesar de eso, la función que tenían eran hacer unos álbumes para que la gente pudiese comprar estas imágenes de la guerra. Llegamos, a través de la evolución tecnológica, a lo que es el exponente máximo del fotoperiodismo de guerra, del fotoperiodismo bélico, la fotografía de Robert Capa, del miliciano abatido, en el cual es un compendio de lenguaje fotográfico y es un compendio de técnica fotográfica, porque aquí ya hemos llegado a un tipo de material fotográfico que permite hacer estas cosas. Es decir, en la fotografía siempre la permisividad del objeto es la que nos lleva a la legibilidad de la imagen. Otro elemento importante en el ámbito de lo que es el fotoperiodismo es el trabajo que hizo Jacob Riis en 1890, cuando fotografió los suburbios neoyorquinos en un trabajo que se llamó Cómo vive la otra mitad. Hasta ese momento era desconocido el nivel de pobreza y el nivel de hacinamiento en los barrios bajos. Jacob Riis hizo este trabajo y lo publicó en este libro, y esto no hubiera sido posible sin la ayuda del flash, por ejemplo, porque eran sitios absolutamente cerrados. Aquí vemos el destello del flash, que es otro de los elementos que permitió que el fotoperiodismo llegase a sitios donde antes no habían podido existir. Y el tercer elemento importante es la cuestión de la instantaneidad. La instantaneidad empezó cuando Edward Muybridge quiso demostrar que el caballo galopaba y que en algún momento ningún pie tocaba el suelo. Era una discusión que había con los pintores de su época, y a través de la invención de un fusil fotográfico pudo realizar estas imágenes y demostrar que el caballo hay algún momento que no toca el suelo. A través de estos tres elementos, la instantaneidad, el flash y el hecho de la fotografía bélica, llegamos a lo que sería lo que se conoce más comúnmente como fotoperiodismo. En el archivo fotográfico se pueden agrupar los fondos de muchas maneras, o se puede hablar de ellos de muchas maneras. Podemos hablar de fondos provenientes de fotógrafos, de fondos provenientes, por ejemplo, de publicaciones, o de fondos provenientes de campañas municipales. Todas estas forman parte del que sería el fotoperiodismo, y muchas de ellas llegan en paquetes con la información contenida de esta manera. Cajas llenas de rollos, a veces sin información, lo cual comporta muchas dificultades a la hora de identificar. Pero les voy a hablar solamente de unos fondos de fotoperiodistas, porque creo que muestran la evolución, la manera como ha ido evolucionando la técnica fotográfica acompañando la evolución fotoperiodística. Frédéric Vallée fue un fotógrafo que trabajó entre 1903 y 1917 de forma permanente en Barcelona, ilustrando las revistas de la editorial López como Il·lustració Catalana, Feminal, Esquella de la Torratxa o La Campana de Gràcia, y creaba imágenes como esta, que nos remiten a una memoria pintoresca de lo que fue la ciudad de Barcelona
o imágenes como esta del embarcamiento de 800 inmigrantes hacia América del Sur de 1910, donde nos habla de lo que es la memoria social. La técnica de la época no permitía en ese momento fotografiar absolutamente todo. Digamos que la instantaneidad ya existía, pero no era suficiente para captar el vuelo de unas palomas que se liberaban en la falda del Tibidabo en los concursos de colombofilia que se hacían cada año. Con lo cual aparece, por ejemplo, en la fotografía retocada para confirmar la verdad. Pero la verdad de esta imagen no se discute. Hasta este momento todavía la fotografía es una imagen objetiva, que lo que intenta es decir lo que pasa. Lo que pasa es que muchas veces estas imágenes necesitan la contextualización para ser leídas de manera clara. Esta fotografía podría ser la escenografía de un teatro, pero entonces este niño llorando no tendría sentido. Podría ser la escenografía de una guerra, podría tener sentido el niño llorando, pero realmente es una fotografía del proceso de derrumbe del barrio de Rivera para abrir la Vía Layetana en el año 1908. Es decir, necesitamos conocer el contexto de la fotografía para entender los significados que tiene. De hecho, en esta época primera la fotografía va muy ligada a las clases altas, porque son las que pueden comprar las revistas que publican las imágenes fotoperiodísticas, con lo cual gran cantidad de la información forma parte del mundo lúdico, del mundo evanescente, del mundo de la clase adinerada, mientras que muchas veces también las clases populares o las clases bajas son estigmatizadas como prisioneros, como malhechores, como gente de mala calaña. En este caso es un caso claro porque es el transporte del Josep Rull, el anarquista que arrojó una bomba en el Teatro del Liceo y sus compañeros hacia la prisión o hacia la audiencia desde la prisión, en una fotografía también de Frederic Vallell. De todas formas, la instantaneidad ya existía, como lo demuestra esta fotografía de los baños del Club de Natación Barcelona, pero no era tan instantánea como se quería muchas veces. Se daban muchos casos de reproducción de escenas para poderlas luego plasmar en las revistas. Esto es un accidente de una carrera de coches de pedales que se hizo en la Rabasada. El fotógrafo llegó tarde y quiso reconstruir el accidente. ¿Cómo sabemos que está reconstruida? Porque tenemos la imagen entera y vemos aquí al lado un chico y un señor que se están partiendo de risa, viendo cómo este señor se ha vuelto a colgar del coche accidentado. La imagen publicada estaba cortada por aquí, con lo cual podía tener unas dosis de verisimilitud bastante mayores. Hay que comparar las imágenes fotoperiodísticas con otro tipo de imágenes de concurso, mucho más corrientes en esa época. En este caso también tenemos las fotografías del concurso que se hizo para la obertura de la Vía Layetana. Se quería recoger imágenes que mostrasen lo que era el barrio y se hizo un concurso. Las imágenes tenían pues una finalidad estética en gran medida. Son imágenes que muestran lo que muestran, nada más, con una voluntad artística, muy diferente de la voluntad periodística de fotógrafo Vallell, que en esos mismos años, en esa misma época, fotografía también la obertura de la Vía Layetana a través de los hechos que pasan, ya sea la lectura en el día inaugural del acta de demolición o bien el seguimiento de ese mismo barrio que hemos visto antes a través de fotografías que van describiendo cómo se va rompiendo y cómo va creciendo la nueva urbanización de la ciudad. Si acaso hablaremos ahora de otro fotoperiodista cronológicamente posterior, Josep Domínguez. Es un fotógrafo del cual estamos trabajando en estos momentos el fondo y nos habla de una época posterior. Vallell era prácticamente un miembro de la primera generación de fotoperiodistas catalanes. Domínguez ya forma parte de una segunda generación y sus imágenes son bastante intercambiables con muchas otras de los miembros de esta segunda generación. Aquí vemos una estupenda fotografía de una inauguración de una piscina de un club femenino de natación por parte del presidente Macià y del alcalde Aiguader. Y es prácticamente la misma que esta otra fotografía hecha por Alexandra Marletti en el mismo momento, en el mismo lugar, y utilizando incluso, diría, la misma luz de flash.
Tenemos otra fotografía de Josep Domínguez de la inauguración de una exposición de fotografías en una exposición de radio que se hizo en Montjuïc en octubre de 1932. La misma fotografía hecha por Sagarra y Torrens, del mismo acto, el mismo punto de vista, estaban puestos uno al lado del otro. Una fotografía de Josep Domínguez de la entrega de una bandera en el centre Ateneu Pi Margall de la Barceloneta en juny del 34. El mismo acto cubierto por Carlos Pérez de Rozas, fotografías prácticamente intercambiables. Lo que sí que tiene el fondo de Josep Domínguez es que durante los años 30 a 39, de 30 a 33, hizo un seguimiento muy importante de toda la actividad de Francesc Macià. En el Fondo Macià del Archivo Nacional de Cataluña se editó el catálogo, muchas de las fotografías aparecen como autor desconocido y ahora podemos decir, porque hemos encontrado los negativos, que estas imágenes forman parte del fondo fotográfico de Josep Domínguez. Y si acaso, para terminar, porque no creo que vaya a dar tiempo para nada más, explicar una anécdota o una manera de trabajar distinta que se acerca a toda la incorporación del lenguaje fílmico dentro de la fotografía, que es la elaboración de secuencias fotográficas. Domínguez va a Santa Coloma de Queralt a cubrir la visita que hace el president Macià y fotografía la llegada del automóvil. El president Macià está aquí. Una vez hecha esta fotografía, se va corriendo y se encarama a un piso para ver llegar a los niños que preceden la procesión. Pasan los pequeños y pasan las banderas, pasa el president Macià. Josep Domínguez sale corriendo del piso y se va corriendo a otra ubicación para ver llegar los niños, para ver llegar a las mujeres que acompañaban en primer término a la llegada del presidente. Volvemos a ver las banderas, volvemos a ver el presidente Macià que se va acercando a la imagen. Y no solo se queda aquí la cosa, sino que se va a otro punto de vista de Santa Coloma de Queralt para volver a fotografiar la llegada de la comitiva. Hasta que vemos al presidente Macià en el balcón de la plaza de Santa Coloma de Queralt, dos tomas distintas del fotógrafo que ha hecho encaramándose en algún sitio y termina el reportaje con una fotografía en la cual se ha encaramado en el propio balcón mientras el presidente Macià está hablando. Si lo cogemos la imagen de Santa Coloma de Queralt en estos momentos, vemos que aquí llegó el presidente Macià, hizo Domínguez unas primeras fotografías después de recorrer este tramo, otras después de recorrer este tramo, otras después de recorrer este tramo, después de recorrer este tramo y finalmente se encarmó en el balcón y hizo la última fotografía. Es un concepto diferente de imagen fotográfica que puede quedar también plasmado en esta imagen de Josep Domínguez, en el cual vemos un contrapicado, una forma de expresión fotográfica muy propia del género cinematográfico, influenciado por todas las corrientes estéticas de la fotografía alemana, de la Bauhaus, etcétera, etcétera. Les podría explicar, de hecho lo tengo aquí preparado, el fondo de Pérez de Rozas, el fondo de Josep Pustius, el fondo d'Antoni Capella, però dissortadament no tinc temps de fer-ho. Solamente quería... ¿Cómo están? Solamente quería llegar a la última diapositiva para que recuerden ustedes la primera. Y vean que esta imagen de los sonrientes fotoperiodistas no es otra cosa que una manipulación de una fotografía. Es la imagen recortada y retocada de la presencia de Carlos Pérez de Rozas, Joan Andreu Puigferran, el día que fueron a visitar al presidente Azaña cuando se tenía que entrevistar con el presidente Lluís Companys. Es decir, que la manipulación de la imagen ha sido siempre una cuestión que ha estado ligada al periodismo y hoy en día es sencillamente mucho más fácil que nunca. Bien, gracias. En el año 1973 en Gijón, de la mano de veteranos luchadores contra el franquismo, que algunos de ellos habían estado en el exilio y otros en el penal de Celanova de Galicia, donde estuvo mi padre también 8 años. También había algunos curas progresistas y miembros de la Cruz Roja.
De su mano yo me afilié a un partido político, siendo muy joven, en el que, pasados los años, tuve algún cargo de poca relevancia y en el que hoy estoy afiliado como militante de base. He pertenecido antes y después de mi afiliación al partido a la Unión General de Trabajadores, con una salvedad que tengo que decir. Cuando había una persona, por lo menos en Asturias, que se afiliaba al Partido Socialista, el Partido Socialista le aconsejaba y casi le obligaba a afiliarse a la Unión General de Trabajadores. Pero en mi caso era al revés. Yo venía de la UGT porque la afiliación política que tenía no era válida en el año 76, porque había que convalidar el carné que tenía del partido, que venía de Toulouse, firmado por Rodolfo Llopis y que traía UGT-PSOE. Es decir, mi trasvase fue de la UGT al Partido Socialista. En aquella época necesitabas 2 avales, a mí me avalaron 2 personajes importantísimos de la lucha obrera en Asturias, que eran Prudencio Madalena y Pedro León. Entonces, yo quisiera resaltar aquí, aparte de que, bueno, mi trabajo en aquella época fue sindical, fui secretario general de Prensa y Propaganda de la Federación Estatal de Mineros de España y ese mismo cargo lo ocupé en el Sindicato Minero Asturiano bajo la presidencia de Tino Antuña, Florentino Antuña, un hombre que todavía vive y tiene buena memoria. Entonces, quería resaltar brevísimamente aquí una anécdota para no liarnos, porque el presidente del Centro Asturiano ya me ha dicho que tenemos poco tiempo, pero que me ha ocurrido a mí cuando tenía 12 años. La parroquia donde yo nací y me crié es una parroquia importante. Es limítrofe entre Mieres y el concejo de Lena, se llama Villellana. Esa parroquia era rica en minería del carbón, era rica en madera, que tenía 3 herrerías, era rica en cerámica, que tenía 2 fábricas de ladrillo y teja, tenía una estación de ferrocarril, tenía una iglesia prerrománica, las ruinas de un convento del Cister, y tenía una iglesia moderna y 3 santuarios. Ojo, esto es importantísimo. Entonces, la anécdota que quiero contar aquí, ya para no dilatar el tiempo, me ocurrió cuando yo tenía 12 años. El maestro, el director de la Escuela Nacional de aquel pueblo, que había escuela femenina y masculina, la femenina la regentaba la sección femenina y la masculina, la de los niños, un hombre que había venido allí de alférez, cuando la ocupación en el 37, y se casó con, bueno, la hija de un rico del pueblo. Regentaba la escuela y también un restaurante y bar que tenían allí. Entonces, había 3 secciones. Había primera sección, que eran los párvulos, segunda sección, que era ya los chicos hasta los 9 años, y la tercera sección ya era para terminar los estudios, que terminaba a los 12 años, pero podíamos estar hasta los 13. Y una vez al año, el maestro, antes de ir de vacaciones, de verano, teníamos un mes para hacer 2 páginas de lo que llamaban el cuaderno de rotación del colegio, que era importante, era un libro muy importante. Teníamos un mes. Entonces, elegí a un buen estudiante y aquel año me eligió a mí. El cuaderno de rotación, lo que había que hacer era plasmar lo que sabías del espíritu nacional, formación del espíritu nacional. En la primera página izquierda se ponía, después de haberlo hecho muchas veces como ensayo, dibujada la foto de José Antonio Primo de Rivera, su historia, nacimiento, fusilamiento y el himno de la Falange, que cantábamos allí todos los días. En la parte derecha, también dibujado, muy bien hecho, porque teníamos un mes entero para hacer las pruebas y luego lo definitivo, pues también la efigie del general Franco, con el título que quisiéramos poner. Entonces, claro, no estábamos muy aleccionados. Y antes de ir de vacaciones nos dejaban llegar a casa, llevar el cuaderno, para un poco estar orgullosos y que nuestros padres estuviesen orgullosos también del trabajo que quedaba en la escuela. Entonces me acuerdo que en lo del general Franco, entre otras cosas, y en letra muy buena, letra gótica, pues yo escribí
entre otras cosas, bueno, la historia del general Franco, donde nació, héroe nacional en Marruecos, y que hizo una santa cruzada para salvar a España de la barbarie. Bien, cuando después de comer y tener la mesa limpia para que no se manchase de grasa, los libros que a veces se manchaban, pues yo vi que mi padre, según leyó y vio aquello, las 2 páginas, quedó muy serio y le caían 2 grandes lagrimones. Y yo creí que me iban a felicitar y a dar un premio, pero solamente vi aquello. Y mi padre me dice: hijo, Salvadorín, ¿tú crees que tu padre es un bárbaro? Digo, no, papá, un bárbaro. Nosotros lo teníamos como un santo, porque en realidad era muy buen padre y muy buena persona. Dice, y esto de las hordas rojas, ¿tú crees que yo soy miembro de esas hordas rojas criminales? Digo, no, papá. Entonces, a partir de aquello, y no me quiero extender porque me dan ganas de llorar, y pasaron muchos años, mi padre ya me empezó a contar algo de la guerra, de la posguerra, de la represión. Es decir, uno de los crímenes del franquismo fue el cometido con nosotros, por haber tergiversado la historia, contándonosla al revés y haciéndonos creer que los malos siempre fueron los republicanos y los rojos, malditos rojos. Entonces ese es, bien, ya es para terminar, esta es mi presentación. Ahora voy a sentarme. Tengo el honor y el gusto de presentar a este caballero que acabo de conocer, don Joaquín Borràs Gómez, director del Archivo Municipal de Barcelona. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y máster en Archivística de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dedicado parte sustancial de su actividad profesional a la formación en archivística y gestión de documentación a diferentes universidades y administraciones públicas. Concretamente, ha formado parte del equipo docente del máster de Archivística de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Rovira Vigil de Tarragona, y ha colaborado con diferentes universidades del Estado como Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Sevilla o la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Igualmente, tiene varias publicaciones en revistas especializadas y algunos estudios sobre la evolución reciente de los archivos de las administraciones públicas y la gestión documental. Es decir, es, para resumir, el jefe de los archiveros. Con ustedes, don Joaquín Borràs Gómez. Bueno, muchas gracias. Bueno, el jefe no sé, la verdad tanto no creo, pero bueno, el que me toca a veces liderar algunos temas, sí. Muy brevemente, porque creo que el tiempo aquí es oro y tienen que ir a comer. Será una introducción muy rápida al Archivo Municipal de Barcelona, al archivo de esta ciudad. Simplemente yo creo que les va a dar una idea de lo que es el archivo, que tiene estos 8 siglos de trayectoria histórica. Es un archivo que nace precisamente con el primer gobierno de la ciudad, es decir, en 1249, cuando el rey Jaime I concede los privilegios a la ciudad de Barcelona. Ya desde ese momento la documentación se custodia y es de las ciudades de Europa que tiene el archivo conservado de más antigüedad y además que tiene un volumen considerable de documentación. Ha pasado muchos avatares, como estamos viendo esta mañana con los archivos, o sea, los archivos en las guerras se incautan, se han quemado, se han perdido, se han sustraído, se han robado,
Pero en el caso de Barcelona, digamos que hacemos un salto que es muy grande, pero para resumir a 1917, cuando se decide el ayuntamiento separar el archivo, porque, o sea, conceptualmente el archivo es único. En este momento lo que se hace es dividir los fondos entre administrativos e históricos. Esto es una idea decimonónica que todavía ha persistido y que nosotros todavía estamos un poco allí con este concepto, pero que representa, pues en esta época, coger toda la documentación histórica e instalarla en la casa del arcediano, que está cerca de aquí, el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, y mantener los fondos administrativos en otro edificio, que está también cerca de aquí, que es el Archivo Contemporáneo de Barcelona. Entonces, voy muy rápido, porque la verdad, como no hay tiempo, entonces decir que en 1988 se crea la red de archivos de distrito. Sabe que en Barcelona hay 10 distritos, en cada uno de ellos hay un archivo. Aquí ven una imagen de un archivero que también es un poco ya histórico, que es el archivero que está en el distrito de Sants. Y en el 2009 se crea también como centro también importante el Archivo Fotográfico de Barcelona. Bien, decir que actualmente, por suerte, ha habido un salto importante en todos los archivos en general en toda España y en particular en Cataluña, porque la legislación actual lo que hace es obligar a las administraciones públicas a conservar, a preservar sus documentos y, además de esto, también abrirlos a la ciudadanía. O sea, el reto que yo creo que es fundamental de estos últimos años es la apertura de los archivos a todos los ciudadanos. Cuando me proponían esta charla se decía el acceso a los archivos. Bueno, el acceso a los archivos fundamentalmente es que cualquier persona tiene derecho a la información, y esto es algo que con las leyes de transparencia, con las leyes actuales que ha habido, sobre todo las que se han publicado en el año 16 y 17 de acceso, pues los archivos forman parte de estos servicios de información a los ciudadanos, no solo de los investigadores, que era el concepto anterior que había, que los archivos solamente eran para los investigadores, sino que en este siglo, el XXI, los archivos ya son archivos que se pueden utilizar para cualquier finalidad, no solamente la finalidad de investigación. Bien, entonces, ¿qué forma parte de este archivo municipal que está dividido en distintos centros? Tenemos un archivo histórico, que me los decía, es la documentación más antigua de la ciudad, que se conserva desde el siglo XIII, desde los antiguos privilegios de los reyes, de los condes reyes de Cataluña y Aragón. En el archivo histórico, que está en la casa del arcediano, el archivo municipal contemporáneo, que tiene la documentación contemporánea desde el primer tercio del siglo XIX hasta la actualidad, y otros fondos institucionales. Por ejemplo, en el archivo contemporáneo tenemos todos los fondos olímpicos, de la organización de los Juegos Olímpicos, de la organización de los grandes eventos como las exposiciones internacionales, y también, por ejemplo, el último gran evento que ha habido, que es el Fórum de las Culturas del 2004. Pues todo esto se conserva en el archivo municipal contemporáneo. Por ejemplo, lo que es imágenes, o sea, fotografías de estos eventos, están naturalmente en el archivo fotográfico. No me voy a extender tampoco en el archivo, porque anteriormente Rafael un poco Torrellas ya ha introducido. Es aquel archivo que tenemos importantísimo en el país, porque es uno de los más importantes de fotografía histórica y hasta la época contemporánea. Los archivos municipales de distrito es otra realidad peculiar de la ciudad de Barcelona, porque tenemos distritos con documentación histórica cuando todavía los distritos eran municipios independientes. Saben que está Sant Martí, Sants, Las Corts, Sarrià, es decir, todos estos antiguos municipios tenían sus propios fondos, y en 1988 se organiza esta red de archivos de distrito. En lo que se hace es un poco casi como se ha hecho con Salamanca, restituir a los antiguos territorios de sus archivos, y además incorporar fondos privados y los propios que se genera de la administración de cada distrito. Los archivos centrales pues son más archivos administrativos. Bien, entonces, ¿qué hay en el archivo? ¿Qué se puede encontrar? Fundamentalmente están los fondos municipales, como les contaba,
desde el origen del municipio de Barcelona hasta nuestros días. Estos son los fondos municipales, el fondo municipal, que es de los más extensos y además mejor conservados en Europa, porque por desgracia en Europa pues las guerras, los incendios, etcétera, pues han hecho que muchas ciudades hayan perdido prácticamente su documentación. Barcelona tenemos la suerte de conservar mucha y bastante bien la documentación desde sus orígenes. Tenemos también fondos institucionales y privados, es decir, aquellos que las familias, aquellos que las empresas, las entidades han querido legar, han querido donar al archivo de la ciudad. Los fondos audiovisuales, como fundamental están los fondos del archivo fotográfico, pero también existen fondos audiovisuales y en los próximos años vamos a ir incrementando la incorporación de todo el mundo audiovisual, que hoy en día es algo importantísimo. Tenemos la biblioteca que está en el archivo histórico, es una biblioteca sobre historia de Barcelona, que es la más importante y la que contiene los libros más antiguos. Igualmente una hemeroteca, la hemeroteca también del archivo histórico contiene todos los fondos desde las primeras publicaciones periódicas que hubo en la ciudad en el siglo XVII, que se han conservado, juntamente con la Biblioteca de Cataluña, es la hemeroteca más importante que existe en Cataluña. Y también, no es menos importante, los fondos gráficos y cartográficos que conservamos, por ejemplo, de toda la cartografía de la ciudad de Barcelona, desde, por ejemplo, la época de Sardá, todos los proyectos del ensanche de Barcelona y fondos muy ricos de cartografía, de dibujos, de planos, etcétera. Bien, para ir concluyendo, porque creo que me han dicho que tengo muy poco tiempo, decir que el archivo se ocupa fundamentalmente de la gestión de los documentos que produce la Administración, se ocupa de también tratar de catalogar, de describir los documentos archivísticos que ingresan en el archivo municipal, y también es muy importante la función de proteger el patrimonio, la custodia del patrimonio documental y, evidentemente, también dar acceso público, dar consulta a los documentos para todos los ciudadanos. El archivo en estos momentos tiene unos 53, decimos, kilómetros de documentos. Esto es decir, decimos que es prácticamente desde Barcelona a Manresa, si los pusiéramos en fila todos. Bueno, en cajas, vaya, no en fila sería todavía más. Es, por tanto, un archivo importante en su cantidad. Y en cuanto también a usuarios al año, tenemos 58.000 usuarios que acuden a cualquier centro de los que he mencionado anteriormente. Se consultan 127.000, bueno, etcétera. Pero una de las apuestas que cualquier archivo tiene hoy es sin duda la digitalización. Tenemos más de 2,5 millones de imágenes digitalizadas y esta es realmente nuestra misión, de ir cada vez más poniendo a disposición de los usuarios, de los ciudadanos, más documentos en línea, más documentos digitalizados. Ya he terminado con esto. Como se me pedía un poco que hablara del acceso, decir que nosotros tenemos un reglamento de acceso, o sea, el archivo es de consulta libre y gratuita, o sea, cualquier ciudadano puede ir al archivo, tienen que ser mayores de 16 años, esto sí, y en los centros, cuando un usuario, que no tiene por qué ser un investigador, puede ser cualquier persona, acude a un archivo, tiene la información, se le recibe para darle la información que precisa, puede consultar los documentos en las condiciones de seguridad, de comodidad en los centros y, por supuesto, utilizar todos los recursos. Por ejemplo, la reprografía, la reproducción de documentos también está incluida. Estos últimos años ya hemos optado por dar libertad para que cada uno con su dispositivo móvil pueda hacer sus copias, pero también se pueden encargar incluso, pues a veces para publicaciones, para otras finalidades, se hacen también por encargos. Yo con esto tenía más cosas, pero creo que no podré ya contar nada más. Simplemente decir que el archivo es un archivo vivo, que no solo tenemos los pergaminos del siglo XIII,
El archivo, fundamentalmente, y en el siglo XXI, recogemos también proyectos de actualidad, como por ejemplo, se ha hecho un proyecto con el Plan de Barrios de Barcelona, que se ha hecho durante un año toda una campaña con distintos fotógrafos que han incrementado, como antes veíamos en el caso de la Vía Laietana, fue una campaña también, fue un proyecto para recoger fondos que estaban reflejando la ciudad. Ahora se ha hecho un proyecto parecido, que estos barrios que son periféricos de la ciudad se han también incorporado en un proyecto con fotógrafos y con distintas actividades. Igualmente, por ejemplo, otro de los elementos que reflejan que el archivo es vivo es lo que pasó, desgraciadamente, en los atentados de las Ramblas, que ustedes se acuerdan que los ciudadanos iban depositando sus testimonios, sus escritos en la calle. Nosotros esto fue una campaña para recoger estos materiales. El museo también hizo lo mismo propiamente con los objetos. Estamos digitalizando también los expedientes, por ejemplo, de los funcionarios que fueron represaliados durante el franquismo, o organizamos actividades con entidades de la ciudad, como recientemente estamos celebrando los 40 años de los primeros ayuntamientos democráticos y hemos organizado actividades con entidades como, por ejemplo, el Centro LGTBI de Barcelona, en el que, por ejemplo, se realizó una mesa redonda y que esto ha dado pie a acercar más al archivo, que esto es nuestra misión, acercar realmente al archivo a las personas. Lo siento mucho porque he tenido que ser breve, pero yo creo que he cumplido con lo que me han pedido. Un momento. Hemos concluido la mitad de este periplo que estamos viviendo histórico. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que hacer, todavía tenemos tiempo para que el ponente conteste alguna pregunta si es que existe. Tienen hambre. Tienen hambre. Bueno, pues, sin más, muchas gracias a todos por su asistencia y, aunque dije que es la mitad de todos los actos, nos queda poco, pero muy importante para el Ayuntamiento de Barcelona. Y ahora tengo el privilegio de presentaros a un asturiano, a un vecino. Me van a permitir sentarme. Don Santiago González Romero es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, graduado social en la Universidad de Oviedo y diplomado en Gestión y Administración Hospitalaria, posgrado en la Escuela Nacional de Sanidad. Funcionario por oposición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Técnico de gestión en el 1980. Jefe de sección del personal de Servicios Sociales de la Consejería de Sanidad y Consumo del Principado de Asturias. 1936-1989, excedencia en 1990. 1936. Director gerente de la Fundación Archivo de Indianos. Museo de la Emigración, establecido en Colombres de Ribadedeva, Asturias. Director general de la Fundación de Tecnología y Cultura, Museo de la Minería y de la Industria de Asturias, el MUMI, famoso MUMI. Desde el 1993, responsable de los proyectos museográficos y museológico y puesta en marcha del museo. Es el museo más visitado de Asturias y radica en la localidad del Entrego, San Martín del Rey Aurelio, Asturias. Por eso decía famoso MUMI. Comunicación, producción de fuentes documentales para el estudio de la emigración, la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración de Asturias. Constituida en el año 1937, la Fundación fue promovida por el Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Ministerio de Cultura. Dirección General de Museos del Estado y Dirección General de Archivos Estatales, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
La Caja de Asturias y otros organismos nacionales y sociedades de migrantes en América. Radica la fundación en la Quinta Guadalupe de Colombres, un impresionante palacete indiano construido en el 1906 por el emigrante a México Íñigo Noriega Lasso. La finalidad de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Migración, es la recuperación, ordenación, estudio y divulgación de todo tipo de documentación relacionada con el fenómeno de la emigración a América durante los siglos XIX y XX. El proyecto se ha articulado a partir de fondos documentales de diferentes sociedades de migración en América y cuya información ofrece gran interés para el conocimiento de su origen, desarrollo material, vida social, cultural, durante más de un siglo de pertenencia institucional en América. Cuenta con un museo dedicado a las sociedades de migración. El director explicará las distintas líneas de desarrollo del proyecto fundacional y situación actual y perspectiva del futuro. Asimismo, quiero resaltar que a primeros de agosto se produjo el relevo al frente de la institución del presidente don Vicente Domínguez, de quien todos los patronos y autoridades resaltaron su eficacia al frente de la institución. El nuevo presidente es don Francisco Rodríguez, muy conocido por su éxito empresarial y su interés por todo lo asturiano. El pasado 17 de octubre se produjo la recepción del archivo de don José Fernández Rodríguez, fundador de Galerías Preciados, el entrañable Moscón Pepín Rodríguez. Ya explicará don Santiago por qué es Moscón y por qué es Pepín Rodríguez. Este valioso historial fue entregado por doña María Victoria Arechavala Fernández, en nombre de la familia. Además de las autoridades de Ribadedeva y los directivos del museo, entre otras personalidades, estuvieron presentes doña Begoña Serrano y doña Paz Fernández Felgroso, directora general de Migración y de la Memoria Histórica. Señoras, señores, con ustedes, don Santiago. Pues muchas gracias, casi está dicho todo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitar al Centro Asturiano de Barcelona. Sí, enciende. Quiero felicitar al Centro Asturiano de Barcelona por su larga presencia social y cultural en esta ciudad. Son 80 años de fecunda y perseverante labor asociativa de hombres y mujeres de Asturias, que sucesivamente han tomado el testigo y seguido los pasos de los fundadores, permitiendo que hoy podamos celebrar esta efeméride, y la celebramos precisamente hablando de lo que se suele hablar en los aniversarios, de los recuerdos, la memoria personal e institucional, de su conservación y difusión, y trayendo ese pasado vivido en común al presente para, desde su experiencia enriquecedora, continuar camino futuro. Yo espero que el Centro Asturiano de Barcelona tenga una gran historia por delante. Bueno, como se consigna en el programa de esta jornada, me corresponde hablar de los archivos de la migración. Sin embargo, tengo que decir que el enunciado de la comunicación es algo impreciso, puesto que cualquier archivo tiene que ver con la migración. Los municipales, los diocesanos, los parroquiales, los notariales, las hemerotecas, los personales y un largo etcétera, ¿no? También las tipologías documentales son sumamente variadas, al igual que las propias fuentes, orales, escritas, gráficas, sonoras, dependiendo en cada caso del objeto de estudio e investigaciones que emprendamos sobre el fenómeno de la migración, acudimos a unos u a otros archivos. Por eso debo aclarar que hablaré más en concreto sobre el archivo de la migración situado en Colombres, Asturias, el denominado Archivo de Indianos, que por lo demás es un término también impreciso,
en cuanto que resulta restrictivo, pues parece referirse los indianos a un solo sujeto antropológico y no define del todo ni su contenido específico ni su grado de ejecución. Trataré de explicarles sucintamente en qué consiste este proyecto, que en síntesis busca la recuperación de la base documental de la presencia asturiana y parte de la española, a la medida de lo posible, en América. En lo que se refiere a la idea inicial, el Archivo de Indianos en Asturias ha sido una iniciativa fundacional del gobierno asturiano, surgida en las vísperas de la celebración en 1992 del 5º centenario del descubrimiento de América. Por entonces, todas las comunidades autónomas participaron en el evento, proponiendo diferentes proyectos, amén de los pabellones que entonces se erigieron en la Exposición Universal de Sevilla. El proyecto asturiano, con la creación de la Fundación Archivo de Indianos Museo de la Migración, miraba más que al primer descubrimiento, lo que con matices podríamos llamar la colonia o etapa colonial, a lo que con acierto se llamó el segundo descubrimiento de América, es decir, el operado por la migración a los países de habla hispana. Sin duda, el proceso de construcción de las repúblicas americanas no se puede entender del todo sin el concurso de la migración a lo largo de los siglos XIX y XX, y además los subsiguientes procesos de transculturación y la integración sucesiva en los países de acogida. No fue, pues, solo asunto de libertadores o de grandes figuras históricas. Cuanto más se analiza el papel de los emigrantes españoles en la historia contemporánea de las sociedades de América, se puede concluir que nunca estuvimos más unidos que cuando estuvimos separados. Cuando los años posteriores al 92 intentábamos materializar el proyecto de Archivo de Indianos, nos preguntábamos por la naturaleza de los fondos documentales que deberían de recuperarse para constituir un archivo de la migración. Sobre los indianos está claro que era válida cualquier tipo de documentación que tuviese que ver con su vida, su historia, su lucha y el logro de sus emprendimientos empresariales. Y sobre la recuperación de esa información es la sede de nuestra fundación en Colombres, Asturias. Sus colores, plata y azules, aluden a los tonos cambiantes del mar y a la riqueza traída de vuelta por esos indianos. Fue construida en 1906 por Íñigo Noriega Lasso, un emigrante de Colombres que nació en 1853 y emigró a México, como tantos, con 15 años, y alcanzó las cumbres del poder económico en tiempos del largo mandato del general Díaz. Además del archivo, la casa alberga el Museo de la Migración. Sin embargo, como dije antes, los indianos son solo una parte extensa de un complejo mundo social protagonizado por otros sujetos menos visibles para nuestra historia y nuestra cultura. Muchos emigrantes, por haber fracasado, volvieron por la puerta de atrás, sin reconocimiento alguno. En Asturias les llamamos americanos del pote. Yo nunca supe bien por qué se decía así, quizás porque en Cuba solo podían comer el ajiaco, que es algo así como un pote básico, pero que era como el tasajo de los emigrantes, ¿no? O bien por el pote de berzas asturianos, la verdad es que no lo sé. También otros emigrantes, la gran mayoría, por haber permanecido en los países de acogida, en los que aún continúan sus descendientes, se han disuelto en el olvido. La recuperación de la memoria de esa migración constituye otro de los objetivos de nuestro Archivo de Indianos. La tarea es difícil, sin duda. No podemos buscar a los inmigrantes uno a uno y archivarlos, pero podemos aproximarnos de alguna manera al conocimiento sociológico del curso de sus historias individuales a través del estudio de otra dimensión característica de los emigrantes, que son las agrupaciones colectivas constituidas en los países de acogida. Perdón.
La recuperación de los archivos documentales de más de un siglo de presencia institucional de los emigrantes en América es otro de los aspectos más importantes en los que se centra la actividad de nuestra Fundación y su principal objeto de estudio. En Asturias, el fenómeno migratorio ha tenido una fuerte incidencia desde el segundo tercio del siglo XIX a los años 30 del siglo XX. Es, con la industrialización incitada por la minería del carbón, uno de los rasgos que caracterizan la historia contemporánea de Asturias. Las sociedades de migración asturiana constituidas a lo largo de América son muchos centenares y cerca de 200 han podido contabilizarse en Cuba. Si bien el asociacionismo de la migración es un fenómeno común a todas las comunidades españolas y su prevalencia tiene relación directa con el volumen de los inmigrantes de cada región. Sin embargo, aun siendo evidente, como dije antes, es poco conocido el papel exacto de la migración española en la construcción de las repúblicas americanas. Es una conexión histórica que no ha recibido atención suficiente, al menos en esa dimensión agregada. Las agrupaciones colectivas de migrantes son desconocidas precisamente porque se ha carecido de fuentes primarias y de archivos que nos permitan el estudio detallado de su contribución en América. El móvil para la formación de agrupaciones sociales en América por parte de los emigrantes españoles fue, en todo caso, hacer el bien a los compatriotas necesitados, como primer paso, pero por extensión a todos los semejantes que se hallasen en adversas circunstancias. Hay que retrotraerse al periodo clásico de la emigración, la segunda mitad del siglo XIX, y la ausencia del Estado social tal y como lo conocemos hoy en día para entender la importancia del asociacionismo en la migración. Obviamente, muchos de nuestros compatriotas emigrantes fueron desdotados de la vida y no pudieron integrarse, enfermos unos, sin ocupación o sin poder trabajar otros, desilusionados, durmiendo al raso, pidiendo ayuda a parientes o amigos. El contrapunto del indiano tiene, pues, un lado muy dramático. Así, los emigrantes, para llenar los vacíos existentes, crearon diversos tipos de instituciones para evitar que ningún compatriota se convirtiese en carga pública por imperativos económicos, para lo cual se crearon las sociedades de beneficencia. En Cuba, precisamente, ya que estamos aquí, debo citar que la primera sociedad de beneficencia fue la de los naturales de Cataluña, creada por los inmigrantes catalanes en el año 1840, y que sirvió de modelo a muchas otras. Le siguieron la de los gallegos, los canarios y luego los asturianos. También se buscaba que ningún compatriota careciese de asistencia sanitaria. A su vez, estas sociedades de beneficencia tienen su linaje en las antiguas cofradías, que eran las formas asociativas propias de finales del XVIII. La de Covadonga fue la decana en Cuba y también en México. Había otras, la de la Virgen de Valvanera o la de Montserrat. También en Cuba, las agrupaciones musicales, como el Orfeo Catalá o la Coral Asturiana, tenían una dimensión social añadida a su finalidad artística. En el caso que citaba de la beneficencia de los catalanes, construyó en Cuba una capilla de Montserrat en la llamada Loma del mismo nombre, pero hacia 1910 tenía un hospital para los asociados emigrantes, que se llamaba la Quinta del Rey. Esta Quinta del Rey fue donada por un prohombre emigrante a Cuba. Y en esta Quinta del Rey inicialmente recibían atención médica y sanitaria los emigrantes asturianos, asociados al centro asturiano. La documentación de esta sociedad y de manera especial sus memorias a lo largo de un siglo de vida
aportan información interesantísima sobre la presencia catalana en La Habana y de su relación con otras sociedades como la asturiana, a la que, por cierto, pues bueno, cuando en 1886 se funda el Centro Asturiano y el Casino Español, que es la sede de la oligarquía colonial española, se niega que se funde el Centro Asturiano porque lo considera una entidad demasiado regionalista, es el Centro Catalán el que le ofrece su sede para lograr sus propósitos asociativos. También tuvieron gran incidencia las sociedades de socorros mutuos para la asistencia sanitaria. Bueno, como sabemos, la seguridad social es históricamente la continuidad de la labor de aquellas sociedades de socorro mutuo, allí y aquí, de socorro mutuo y de beneficencia, a las que siguieron en el tiempo la constitución de la previsión social estatal, luego el seguro de vejez, luego la maternidad, finalmente el paro y otros derechos. Una segunda iniciativa fueron los llamados centros regionales. Este de Barcelona puede considerarse así, aunque yo aquí solo me estoy refiriendo a América y en especial a Cuba, porque los mundos sociales de Cuba son los que sirvieron de modelo al resto de América, a México, a Estados Unidos, a Argentina, y de ahí irradiaron a otras partes, Uruguay, Chile y un lago, etc. Si bien el primer centro regional de Asturias fue el de Madrid, que se creó en 1881. También perseguían los centros regionales que ningún inmigrante careciese de asistencia sanitaria, ni de la preparación intelectual y profesional que los capacitase para mejor desenvolverse en la vida. Surgieron de modo paralelo a las sociedades de beneficencia, pero las sociedades de beneficencia en cierto modo representaban el modelo de la caridad frente al modelo creado por los centros que se basaba en la mutualidad. En La Habana también hubo, siguiendo a la sociedad de beneficencia, el Centro Catalá, aunque muchas agrupaciones comarcales o regionales solo tenían sociedad de beneficencia. Tampoco debemos olvidarnos de las sociedades de instrucción y recreo, generalmente comarcales, a las que se le deben centenares de colegios y otros servicios públicos, sobre todo en Asturias y en Galicia. El Centro Asturiano de La Habana, por sus dimensiones extraordinarias, ha sido considerado la obra cumbre del mutualismo social, o del socialismo mutualista, como lo prefiramos decir. Se fundó el 2 de mayo de 1886. 2 de mayo es una fecha de resonancia histórica, pero simbólicamente posterior al 1 de mayo, aquella fecha de 1886 en que acontecieron los sucesos de Chicago, que reivindicaban, entre otras cosas, la jornada laboral de 8 horas, en aquel ideario de los 3 8, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio. Y el ideario del Centro Asturiano era como un trasunto de esa reivindicación, y su desarrollo normativo en la sociedad mutual constituida en Cuba anticipa el Estado social. Acogía a hombres y mujeres de otras latitudes, incluso de antitéticas aspiraciones nacionalistas, en una exaltación muy generosa de los principios en que se inspiraba, sin exigir más que el respeto a los estatutos de fundación realizados con profunda libertad de conciencia. Los asturianos proclamaban con mucho orgullo, ya a finales del 19, que aquella institución estaba a la cabeza de las instituciones benefactoras de Cuba y que superaba, porque así lo investigaban, a cualquier institución filantrópica de Estados Unidos, de América, donde se llamaban clubs. Su hospital fue uno de los más importantes de su tiempo, equiparable a la Clínica Mayo en Estados Unidos o los mejores hospitales de Suiza cuando comenzaba la atención hospitalaria. Su plantel jovillanos y sus planes formativos, su orientación laica, lo engarzan a través de personalidades como Rafael María de Labra,
o Rafael Altamira, con la Institución Libre de Enseñanza. Sus 100 delegaciones extendían progresivamente por todo Cuba, Estados Unidos y Asturias los beneficios de su ideario social que exaltaba la democracia. Repatriaba a quienes quedaban sin recursos o enfermos e integraba a la comunidad asturiana y a la cubana en el maravilloso Palacio Social de La Habana, completando esa tríada de beneficencia, instrucción y recreo. También cabe recordar que el desarrollo del Estado social comenzó primero restringiendo el trabajo bruto de grupos desprotegidos, como niños y mujeres, históricamente. Las mujeres asturianas tuvieron reconocidos sus derechos mucho antes de que en España gozasen del derecho a voto, y el propio Centro Asturiano desarrolló una ley del retiro para todos sus empleados y luego asociados. Lo curioso es que era una corporación y a sus normas estatutarias las denominaban con el término ley, que parece estar restringido a una jurisdicción pública, ¿no? A eso siguió la institución de las cajas de ahorro, ¿no? Esto anticipa el Estado social. En España, hasta hacia 1900, no hay una legislación social propiamente dicha. En 1904 apareció el Instituto de Reformas Sociales, en 1919 el SOBI, que era el antiguo seguro obligatorio de vejez e invalidez, que promovía el seguro social, que luego dio lugar al INP. Si bien España fue el primer país del mundo en establecer la jornada laboral de 8 horas en 1919. Cuando hablamos de los centros de la migración, no hablamos estrictamente de agrupaciones de identidad, hablamos de solidaridad y de integración. Ya Eva Canel, la distinguida periodista asturiana, medio exilada en Cuba y anteriormente por otros países de América, en 1896, en vísperas de la batalla con Estados Unidos, contraponía en su descripción de las creaciones institucionales de los centros asturianos el socialismo al regionalismo. Trataban de definir que era una sociedad socialista o era una sociedad regionalista. A lo mejor no son exactamente traspasables los términos a nuestro tiempo, ¿no? Pero de la lectura de libros de otras sociedades, españolas, catalanas, también, debemos sacar conclusiones parecidas. Y al contrario de lo que pueda parecernos por tratarse de sociedades adscriptivas, al principio el asociacionismo en la migración, al principio no fue la identidad, fue la solidaridad. Las diferencias objetivas y los límites entre centros regionales no suelen ser diferencias étnicas, sino que los límites son sociales. La pertenencia a estas sociedades la da el hecho de la adscripción y no la diferencia cultural, puesto que las asociaciones regionales en Cuba, ya en una primera fase, están integradas por naturales de las regiones españolas y por los descendientes. Son sociedades plurales, participan los asturianos, pero participan sus descendientes cubanos. Y ya en un tiempo en el que se está debatiendo los problemas de la guerra con los Estados Unidos. Así podemos encontrar cubanos, hijos y nietos de españoles, en la sociedad canaria, en la sociedad gallega o en la sociedad asturiana. Por eso insisto en que el límite de la sociedad es un límite adscriptivo. El comportamiento cultural simbólico tiene el límite precisamente de esa adscripción, asturiano dentro de ese círculo social y cubano fuera. Y esto es así por la transculturación, ese término que inventó ese gran antropólogo cubano Fernando Ortiz, que no es ni la pérdida de una cultura ni la asimilación, que es odiosa, porque acaba con la cultura del que llega. En todo abrazo cultural, obviamente, sucede lo que en la cópula genética. La criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. Y todo esto no es baladí. Una caracterización sociológica
correcta, nos permite un acercamiento a la realidad del fenómeno asociativo de la migración en América y a los procesos de adquisición, que es un fenómeno de doble identidad. Cuando ellos vienen aquí, dicen que son de allí, y cuando están allí, es curioso, dicen que son de aquí. Yo creo que todos los que han compartido experiencia en la vida social de estos centros conocen este fenómeno. Pues bien, la recuperación de los fondos de estas sociedades nos da una perspectiva nueva acerca de la integración social de los inmigrantes, sus aspectos sociales y culturales, sus modos de vivir y sus modos de enfermar, sus relaciones con la patria dejada y la tierra de acogida. Y esta es nuestra labor, nuestro trabajo y el objetivo del archivo de la migración de Colombres que les estoy presentando a ustedes. Así, a partir de la recuperación de testimonios procedentes de sociedades y de colectivos de la migración, se persigue la producción. Los archivos siempre se producen, no están hechos ya. La producción de series documentales capaces de inducir estudios sobre todas las organizaciones de migrantes a lo largo del periodo histórico de su implantación en América, las creaciones institucionales de esas organizaciones y obtener información detallada sobre todos esos aspectos de su vida colectiva, cultural, asistencial, sociosanitaria, estrategias de integración, asimilación, enculturación a que me he referido, modos de compartir identidades y un largo etcétera. Únicamente, para concluir, en la medida que tuve tiempo a asistir a algunas intervenciones de la mañana sobre los procesos de recuperación documental, en el caso de la Fundación, pues no tiene un origen normativo, sino que es resultado de una producción intersubjetiva, es decir, el gran fondo documental que se conserva en Colombres de todas las sociedades de migración en América es una creación conjunta entre los equipos de la propia Fundación a través de un trabajo de campo y todas estas sociedades. Y bueno, consideramos esencial pues, su difusión a través de esta entidad. Y una parte de los fondos pues ya son accesibles al público a través de la página web, ustedes los pueden consultar vía digital. Y nada más, muchas gracias, espero no haberme extendido demasiado. Bueno, señoras, señores, todavía tenemos un poco de tiempo por si alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta a don Santiago en relación al Museo Histórico de Colombres o al MUMI, que yo he resaltado el MUMI porque me pinta muy de cerca y me toca el alma. Don Santiago es una enciclopedia viviente en estos dos temas. Pueden preguntar lo que quieran sin ningún problema. No estoy seguro, no estoy muy seguro. Es que, bueno, deben permitirme esta pequeña indiscreción por ser asturiano y haber presentado a un asturiano del alma, que sabe mucho de Asturias, sabe mucho de los museos de la minería y del Museo de Indianos de Colombres. Y además, seguramente, les ofrecerá, y lo hago yo en su nombre, visitar Colombres, visitar el Museo de Indianos y también visitar el MUMI. Quedarían ustedes muy satisfechos y nosotros muy agradecidos. Pues muchas gracias. Bueno, aquí ven un cartel, pero bueno, por hablar, hacer un brevísimo comentario, ¿no?, de las técnicas de captación documental. Todo esto es un cartel editado en Chile, que dice, editado por las propias agrupaciones que existen allí, grupos de apoyo a los objetivos de esta fundación para crear el Museo de la Migración. Y entonces se convoca a toda la colectividad y hay una gran unión y bueno, pues ahí
se hace el recogido de archivos, se explican los objetivos, ¿no? Y así se va nutriendo un poco, ¿no? la panza de un archivo, que siempre hay que llenarla y nunca se acaba de llenar del todo, ¿no? Bueno, pues nada, agradecer a todos ustedes su presencia, agradecer, cómo no, encarecidamente al presidente del Centro Asturiano de Barcelona, que es nuestro embajador en Cataluña, no solamente en Barcelona desde el Centro Asturiano, sino en toda Cataluña. Y también instar y comprometer al presidente a que alguna de estas personalidades, si tienen la bondad de venir a Asturias en algún momento para explicar la verdad de Cataluña, que lo hagan. Pasamos al capítulo siguiente. Buenas tardes. Yo, hablar ahora de Asturias sería hacer el ridículo, porque lo que nos ha explicado aquí el historiador es importante. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Vale? Vale. Repito, no voy a hablar de Asturias porque me parece que haría el ridículo después de lo que ha ido comentando el historiador. Recibí la invitación, y en esa invitación yo me aparto totalmente probable de lo que se pretendía hacer o que se ha hecho aquí durante toda la mañana. No he podido estar, he regresado de Madrid a unas horas y me veo aquí y la estuve aquí, yo leía, decía 80 años después pasó, y dice, y Centro Asturiano de Barcelona. O sea, el futuro. Y yo me pretendo y dependo de lo que es, dijéramos, las casas regionales. Más de 20 años en las casas regionales. Y entonces mi detalle era decir, además de ser el futuro del Centro Asturiano de Barcelona, podríamos añadir todos los centros con su futuro, qué es lo que va a ocurrir. Bien. Empezaré. Buena tarde. Mi nombre, Tomás Soler, mi currículum, he sido empresario en diferentes empresas, presidente del Círculo Catalán de Madrid y presidente de la UNESCO de Madrid. Ante todo, quiero agradecer el ser invitado aquí al acto por el Centro Asturiano de Barcelona en la jornada Memoria 80 años. Felicito a todos los asistentes, los que sean asturianos, los que no lo son, y sobre todo los simpatizantes, en particular a su presidente Enrique Delgado, con el que me une mucha amistad de muchos años. Hemos estado combatiendo en muchas lides para intentar mantener lo que son las casas regionales, con dificultades sobre todo. A mí me ha correspondido un bloque que le llaman nuestro bloque Asociaciones por el Mundo. Intervendrá Enrique Caballería, Begoña Serrano, también digamos que no sé, Paz Fernández y Enrique Delgado. Sí. Paz no vino. Paz no vino. Menos mal. Es porque habría demasiada gente. Vale. Y Enrique Delgado. Y lógicamente los que están serán los que darán una amplia información de todas las cosas. Iba a dar los currículums, como han hecho otros que han dado primeramente el currículum. Y yo aún no lo voy a dar, lo voy a dar al final. ¿Por qué? Porque he hecho lectura del currículum y resulta que son personas de muy mucho nivel. Y yo he dicho, mejor que lo digas al final y así te permitirán que hables un rato. Vale. Bien. He hecho lectura de lo que han hablado esta mañana, porque como en estado hice una lectura y me encontré con una serie de cosas en las que realmente probablemente se apartan de lo que son las casas regionales, los centros regionales, que son los que tienen la vida y a los que yo he pertenecido durante muchísimos años. Porque claro, cuando uno se pone aquí a leer, dijéramos, de fotografía, de tal y tal, vale, todo fantástico. Pero nuestro problema hoy por hoy es el mantenimiento de las casas regionales. Desde las casas regionales, como ya sabemos todos, transmitimos valores a diferentes puntos del mundo, sobre todo a aquellos que han abandonado su patria y que nos hemos encontrado en todos los caminos en los que de repente nos hemos acudido allá. O sea, puede ser, nos hemos encontrado, yo recuerdo una vez que estaba en Argentina con Artur Mas,
con Carlos Rovira, tal y tal. Bueno, y ahí hubo alguna que otra cosa que esa es la que no explicaré porque se apartaría de la realidad. O mejor dicho, es la realidad que no voy a decir. Entonces, estando en Argentina, lo que sí que fue impresionante fue que de repente, allí, en esa congregación de catalanes en Argentina, probablemente habrían 1000 catalanes, o 800, los que fueran. Y era aquello un enardecimiento enorme. Ver todas aquellas personas que se habían ido llamemos de Cataluña o de su tierra, donde fuera, y estaban ahí pendientes de lo que hacían. Estaban, dijéramos, sobrecogidos, y yo entre ellos. Para mí fue lo que les dije en aquel momento. Para mí fue estar en España, en Argentina. Aquello fue una cosa importante. Y hay que decir otra cosa. Probablemente todas las personas, o la mayoría de personas, que se encuentran fuera de España, de su tierra, son esos que están manteniendo sus tradiciones. Y lo puedo aseverar porque yo tengo contacto con ellos continuamente y recibo la información. Y cuando recibo la información a veces digo, caray, ¿cómo es posible que esta gente siga manteniendo sus raíces? Y me sorprende. Yo tengo, por ejemplo, que me escriben, aquí el del 21 de octubre, los de Quito, los de México y tal. O sea, que son gente que está arraigada a su tierra. Probablemente defienden con más ahínco, muchos desde allá a los que estamos aquí. Porque como sabemos, por regla general, en mi opinión, siempre en mi opinión, los españoles siempre acostumbramos a estar ninguneando a lo nuestro, cuando lo nuestro es importante. Tenemos dificultad. Yo siempre me atengo a lo que es, dijéramos para mí, lo trascendente que son las casas catalanas. Sin ellas probablemente no estaríamos aquí. Probablemente a mi amigo Enrique no nos hubiera llamado. Tenemos dificultades para mantener nuestras sedes. Los gastos nos superan. Y ya llega un momento que no sabemos qué hacer. Son situaciones muy difíciles. Antes, y estoy hablando de, yo vivo muchos años, antes, hace 14 o 15 años, las dificultades por los propios gobiernos se aminoraban enormemente. Hoy creo que se aminoran, pero muy poco, por lo poco que estoy hablando con los que viven en su trascendente casa. Yo acudía, por ejemplo, siempre he tenido amistad, como sabe aquí mi amigo Rafael, con el gobierno, con los ayuntamientos, con las diputaciones, con las entidades bancarias. A ellas acudía continuamente, independientemente del apoyo que tenía de la Generalitat. Y de ellas y de todos los sitios nos ayudaban para que esa casa no desfalleciera. Eso es lo que a mí me molesta, que los gobiernos no luchen por mantener lo que ha sido, dijéramos, algo importante. Es verdad que tampoco se debe decir que nosotros decimos, ojo, que nos apoyaremos políticamente. Y el gobierno dice, bueno, fantástico. Y a lo mejor resulta que el apoyo que les damos no es lo suficiente. Puede ser, puede ser. Tenemos que superarlo, entonces llega un momento que tenemos que superarlo todos por nuestros medios. No hay más remedio, hay que superarlo por el medio. Otro problema que hemos tenido, ante las casas regionales, se mantenían por su lejanía, hoy cercanía. Su cercanía era aquel señor que vivía en Barcelona o en Sevilla y acudía a Madrid, imaginemos, ¿no? Como era tan difícil acudir, pues entonces se mantenía y en esa casa regional le daba vida. Hoy es muy difícil. Yo esta mañana he venido con 2 horas y media y ahora me iré con 2 horas y media. Eso, lógicamente, desfallece en lo que son las casas regionales. Hay un motivo que es lo que debe hacer. Importante, nuestras sedes. Nuestras sedes son propiedad o contratadas. Es un patrimonio tangible o intangible. Debe ser utilizado y explotado. ¿Cuántas horas estas sedes están vacías? ¿Y qué hacemos? Nada, las mantenemos cerradas. ¿Por qué? Porque ya casi la gente no acude. Tenemos que dar vida a eso. Aunque no es lo deseado, creo que es el momento que ya se hace, por lo menos yo cuando estuve, aún lo he hecho así, en la Casa de Madrid, recordemos que el Cercle Català de Madrid probablemente era, si no primero, el segundo a nivel mundial. Vale. Hoy,
me he marchado, no, simplemente que he dejado de perseguir eso, una marchación dentro de lo que es de honor. ¿Y qué ha pasado? Que hace 4, 5, 6 años, un día me llaman y me dicen, Tomás, tenemos mucho problema. ¿Cuál es el problema? Pues que no nos mantenemos los gastos, nos están hundiendo. Tanto nos están hundiendo que aquella entidad, con aquel edificio de Cataluña, prácticamente está vendido. No puedo llorar porque ya no tengo edad para llorar. Pero es lamentable que te encuentres que ese edificio, que era, dijéramos, a nivel nacional, uno de los estandartes, hoy esté prácticamente comprado por un amigo mío. Bueno, no es un amigo mío. No obstante, independientemente de mi comentario, diría que siempre hay solución. En mi sentido particular, para mí, formar parte de una asociación, de una casa regional, es un privilegio. Yo participo, ahora lógicamente, en el Círculo Catalán, en el de Rioja y además en la Casa de Madrid, donde llevo las relaciones institucionales, porque en su momento, ya hace ya bastantes años, en un momento de debacle que no estaba la cosa muy bien, sí que conseguimos que desde el Ayuntamiento de Madrid, y fíjense, madrileños, que los madrileños, hay cosas que son, tengo que aclarar, sorprendentes. Un día llego allí a los que me conocían a mí el Ayuntamiento, y le digo, tengo que hablar de la Casa de Madrid. Me dice, ¿cómo? ¿De la Casa de Madrid? ¿Y dónde está? En Barcelona. Ah, pues lo ignoraban. Ese es un detalle, pero me parece que hay muchas cosas que, si no tan exageradas, las ignoran. Eso es un problema muy, muy grande. Después tienes otro problema, que es decir, ¿hasta qué punto, cuando haces el reclamo como hoy, que le dices a la gente que hagan el favor de venir, dicen, bueno, hoy no puedo, que estoy constipado? No se puede funcionar. ¿Qué dirá Enrique? Yo no sé, no me lo ha dicho, pero me imagino. Es lamentable. ¿Qué te dices? Sí, ya lo sé, pero pero hay una cosa que es la siguiente. Cuando uno está en esta mesa y es el que dirige, es el que puede esperar más tiempo. Ay, perdonar, no lo quería decir, pero es la verdad. Porque yo lo que hago es combatir por una cosa, si no, no sé ni por qué he venido, porque dentro de un rato me marcho. Vale, entonces, a pesar de todo, voy a dar las gracias por vuestra atención. Espero no haberos molestado, pero yo seguiré manteniendo mis formas de actuar. Yo llevo muchos años en muchas empresas y en muchas cosas, y como no hagamos algo y luchemos, las casas regionales se irán muriendo. ¿Cuánto llevan? ¿6 minutos? Voy 100 minutos ya. No, yo no voy contando el tiempo. Mejor. No, lo pregunto porque debe ser así. No hay que controlar nunca al que presenta. El que presenta es el que manda. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, ya me permito, como he dicho antes, que los que son los... ¿Cómo sois? Ponentes. Los ponentes invitados, bueno, vamos a dar lo que aquí he recibido. Tan solo he recibido 2. Rafael Caballería, al que le conozco de hace más de 20 años, ¿no? O más, yo que sé, en los años que cuando que me dicen, yo digo, luchaba para mantener la Casa de Madrid en Barcelona. Y él me dice, no, nos manteníamos relaciones, pero de luchar nunca. Y tiene razón. Pero yo era luchador, sigo siéndolo. Entonces, Rafael Caballería y Per Ramón Granollers, 1965. Eso no se tenía que haber dicho. No sé por qué lo ponen aquí. No, pero no hay que decirlo. Siempre hay que quitar 10. Entonces, vale, lo he dicho. Vale. Entonces, el licenciado en Comunicación Audiovisual, diplomado en Gestión y Administración Pública. Otra formación, Evaluación de Políticas Públicas. Estructuras organizativas eficientes. Gestión de subvenciones. Ahí está, eso es lo bueno. Formas de gestión de los servicios. Es que ahí es donde yo... Desde 1996 y hasta la actualidad se desenvolvió en trabajos en el ámbito de las comunidades catalanas y en el exterior, en las que nos hemos encontrado, en tantos exteriores. Tanto estábamos en Vanessa. Bueno, entre el 2005 al 2010, responsable del área de comunidades catalanas al exterior. Y desde el septiembre de 2019, coordinador
de Servicio de Cataluña Exterior para el Departamento de Acción Exterior, donde él ha sido siempre el que lo ha ayudado. O sea, no sé por qué se marchó. Vale, sí, no lo entiendo. Algunas cosas, bueno, sí que lo sé. Vale, algunas... Coordinador de las organizaciones de encuentros mundiales, de comunidades catalanas y de los encuentros geográficos de casas catalanas y Cono Sur de América. Participación en el diseño y el registro de catalana y catalanismo al exterior y al interior y al exterior. Elaboración del anual de las comunidades catalanas del exterior. Secretario del Consejo de las Cataluñas, o sea, todo lo del exterior. Del interior nada. Y hay que luchar por el interior. Bueno, entonces aquí me parece que tengo la otra. ¿Es la tuya? Oh, tampoco, pues no la tengo. Bueno, es una persona que no he conocido, la conozco ahora. Como veis, debe ser eficaz, porque si no, no estaría aquí. Agradable. Cuando una persona sonríe, es válida. Si no sonríe, apartarla. Es fundamental en esta vida ir con una sonrisa. Me vais a perdonar cuando me ha dicho de los 5 minutos, porque si no me hubiera dicho los 5 minutos, hubiera hecho lectura de unas cuantas cosas más con el fin de luchar dentro de las casas regionales. Me he abstenido y lo lamento. Señores, muy buenas tardes, muchas gracias por su atención y hasta una próxima. Yo me levantaré de aquí, porque con disimulo, cuando pueda me marcharé, pero con disimulo. Esperaré un poco y luego me marcharé, porque me espera el tren. ¿De acuerdo? Rafael, endavant. Perfecte. Endavant. Bé, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer al Centro Asturiano su invitación y darme la oportunidad de explicar aquí a todos ustedes un poco qué son lo que llamamos informalmente casals catalans, ¿no? O comunidades catalanas, como nos gusta más de forma oficial llamarlas, ¿no? Yo tenía pensado hacer un poco de resumen histórico, pero creo que con el objetivo de ganar tiempo, yo creo que con la explicación del señor Santiago Romero y las que ha habido esta mañana, pues un poco el origen de los centros y su evolución histórica con los movimientos migratorios ya queda un poco clara. Pasaré muy de puntillas por encima, porque creo que sí lo que es más importante, que el amigo Tomás ha hecho referencia, me gustaría más hacer inciso en lo que es la situación actual de los centros catalanes, que en muchos casos tendrán casuísticas que son extrapolables a otras casas regionales, a otros centros, como es el caso de los centros asturianos en el exterior, y un poco de los retos de futuro que enfocamos desde el Gobierno de la Generalitat, así como los servicios que ofrecemos, pero siempre pensando en cuál es su evolución en un mundo que es constantemente cambiante, que cada vez estos cambios son más rápidos y más veloces y que necesitan, lógicamente, de una adaptación pues, y capacidad de respuesta más rápida, ¿no? Si les parece, como les decía, este era el guión original, pero como he dicho no voy a hacer inciso en ello. Muy de pasada, las primeras entidades, como repito, el señor Romero ha tenido muy bien a mencionar, ¿no? De lo que podemos decir, los primeros centros catalanes se forman a partir de mediados y finales del siglo XIX, tienen este carácter de sociedades de beneficencia, y en el caso de Cataluña hay 4 ejemplos muy claros, ¿no? En los cuales su objetivo no era otro que ese, que dar soporte y de dar ayuda a aquellos catalanes que no tuvieron la suerte o que no tuvieron fortuna en su aventura americana, que siempre son los que se hace mucha referencia. Aquí en Cataluña tenemos muchos ejemplos de estas casas de indianos, muchos de ellos originarios de toda la costa catalana, desde Begur, de Pals, de Vilanova, toda la costa que nos toca, pero lo que olvidamos es que el contingente más importante pues no tuvo la misma suerte y sufrió determinadas desventuras en forma de problemas económicos, problemas de adaptación
incluso problemas de adaptación al clima y de enfermedades tropicales a las cuales no estábamos acostumbrados, ¿no? Como decían estos, no haré más inciso en ello, solo mencionar a la Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Cataluña de La Habana. Se creó en 1840, originaria de un farmacéutico de Vilanova y la Geltrú, que daba soporte y daba ayuda a aquellos catalanes en situaciones de dificultad, que cuando él cerraba la farmacia pues iban para explicarle su caso y este les ayudaba, pero llegó un punto de que eran tal volumen de personas que iban a pedir ayuda al farmacéutico que decidió pues organizarse, coordinarse con el grupo de personas que hacían este trabajo, y a partir de aquí pues ya empezó la aventura de la Societat de Beneficència, todavía hoy vigente, porque es una entidad todavía viva, que tiene toda una masa social importante y que todavía una parte de su actividad, aparte de la actividad sociocultural que lleva a cabo, pues también sigue otorgando unas ayudas asistenciales a personas en situación de necesidad. La Asociació de Socors Mutus Montepío de Montserrat, de Buenos Aires, 1857, si no recuerdo mal, el Casal de Cataluña de Buenos Aires, antes había otro centro también de 1886, y en Mendoza también hubo una mutual catalana, Germanó, que ya digo, el elemento característico, eso es el centro, la Societat de Beneficència de La Habana. La característica de todos estos centros es que, aparte de ser un punto de encuentro, la realidad, que era su voluntad inicial, la realidad les condujo a convertirse en entidades de carácter asistencial, cuyo objeto era dar soporte a todas las personas que estaban en dificultades económicas y en precariedad. Con el Centro de La Habana, y esto lo relaciono lo que también se ha hablado esta mañana en temas de archivística y de documentación, estamos llevando a cabo desde hace ya unos años un programa en la Generalitat de recuperación de fondos documentales de estas entidades de carácter histórico, no solo de estas, sino también de las que se fundaron a principios del siglo XX, que en muchos casos pues tienen un fondo documental con documentación muy importante, como ya nos han explicado ampliamente esta mañana, ¿no? Yo he puesto aquí dos ejemplos para que vean de qué estamos hablando. ¿No se ve? Sí se ve, ¿no? En el caso son dos documentos de la Sociedad de Beneficència de La Habana del año 21, si no recuerdo mal, y que recogen dos de sus principales tareas. Por de una parte, a su izquierda tienen, pues, cuando llegaba algún catalán o catalana al centro, pues le abrían una ficha en la cual explicaba, pues, que, no sé si lo pueden leer, ¿no? Más o menos sí, yo no puedo leerlo, bueno, pues ponía el nombre de la persona, en qué barco habían llegado, el precio del pasaje, me parece que incluso explica, y a su derecha tienen otra ficha, que es una solicitud de pasaje, en este caso de una señora, de que tenía dificultades, de que no encontraba trabajo y lo que quería era retornar. Incluso no solo pedía para el billete del barco que la trajera de vuelta, sino también para ropa de abrigo para el viaje. Es decir, estaba en una situación realmente dramática, ¿no? En el archivo de Cuba tienen miles de documentos que se están digitalizando, se están clasificando y que se están haciendo donaciones, no sé si llevamos 2 o 3, al Archivo Nacional de Cataluña. Las primeras emigraciones catalanas que hacían el recorrido hacia Montevideo, lo que es el Río de la Plata, Buenos Aires y Cuba, pero también tenemos referencia de presencia catalana en Nueva York, en 1874. Y aquí, y también lo he traído más que nada como nota característica, no haré el desarrollo histórico, pero en 1874 se hacía un periódico en catalán en Nueva York, de un empresario que junto con un ilustrador también catalán, pues hacían un periódico sobre la realidad social y política tanto de Cataluña como de la incipiente ciudad americana, ¿no? Aquí pueden ver, pues,
si apareciera. Ahora sí, pues esta es la portada del número 1, se llamaba La Llumanera de Nueva York, estuvo saliendo durante unos años, luego ya no salió más, y aquí tenemos la segunda edición, todo ilustrado y con noticias de ambos lados, ¿no? Incluso había cierta opinión política, ¿no? Fíjense que el título o la cabecera, ¿no?, es La Llumanera de Nueva York, revista catalana de nuevas y de gresca, ¿no?, de fiesta, ¿no? Un poco dato curioso. Bien, iré muy rápido. Podemos marcar, los que son historiadores aquí seguramente me tirarían de las orejas por el poco rigor, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de unos movimientos migratorios que siempre han sido en diferentes grados, pero sí que es cierto que hay hechos que provocan que estos movimientos o fenómenos migratorios sean más importantes o no. Aquí lo relaciono un poco con lo que son la creación de los centros catalanes, en sentido estricto, no relacionado lógicamente con los movimientos migratorios, pero me circunscribo un poco aquí, ¿no? A principios del siglo XX, bueno, aparte de estos de finales del siglo XIX que ya hemos visto, a principios del siglo XX hasta mediados siglo XX, con toda la migración forzada del exilio, lógicamente, se crean muchos centros, principalmente en América, y ahí se empiezan a crear las primeras comunidades catalanas o casals catalans en Europa, en Marsella, Toulouse y Bruselas concretamente. El exilio que comporta pues un gran movimiento migratorio, como todos ustedes saben bien, hacia América, y que comporta que haya una gran parte de la intelectualidad y del mundo académico catalán que se ve obligado a exiliarse. El punto de referencia y que todo el mundo le viene a la cabeza cuando se habla de ello es el Orfeó Català de México. Es un centro que se creó en 1906, pero que tuvo su auge y su momento de más importancia con toda esta gente del exilio que llegó. Como anécdota, contar que el Orfeó Català de México se fundó con las personas de Cataluña, paletas de la construcción, que fueron a hacer la reconstrucción de la ciudad de San Francisco después del terremoto que tuvo en 1906, si no recuerdo mal, en 1905. Y muchos de ellos decidieron quedarse en América y fundaron, se quedaron en México y fundaron un centre català, el Centre Català de México, que con el devenir de los años se convirtió en el Orfeó actual. Después de esta etapa, a mediados del siglo XX, 1950, año 2000, todas las migraciones económicas, sobre todo al centro de Europa, se continúan formando centros catalanes. Ahora veremos la gráfica, la evolución de esta creación de centros. Es que yo aquí me perdonarán, pero lo veo muy pequeño. Motivos políticos y económicos, los que venían de la época franquista, la crisis económica del 73, todo esto provoca estos movimientos, y acá además se ven favorecidos por la facilidad que hay cada vez más de movilidad de las personas a nivel de transporte, y que es mucho más fácil moverse de un sitio para otro. Otra de las características es que la cualificación profesional de las personas no es de nivel alto, como sí que ha pasado con los movimientos migratorios producidos por la crisis económica ya de estos más reciente del 2008. El perfil de edad, más o menos, esto es aproximado, sobre los 30-35 años más o menos, y la etapa actual, que yo pongo entre el 2000 y el 2018, caracterizado básicamente por la crisis del 2008, que ha provocado que miles de personas cada año salieran al exterior, hasta el punto de que creo que fue en 2009, por primera vez, España, había más entradas que salidas, había más inmigrantes que emigrantes. En el año 2009 o 2010, no recuerdo ahora exactamente, se revirtió por primera vez en muchos años esta situación, y hubo más salidas que no entradas
de personas de otros sitios del mundo. Repito, voy un poco rápido también por el tiempo. Otra característica es que en los últimos años la edad media de las personas que salen es mucho menor y son mucho más jóvenes, prácticamente recién licenciados y en algunos casos sin la carrera acabada, pues ya emprenden la aventura de emigrar y buscar fortuna fuera. Voy a seguir. Bien, en esta gráfica se ve un poquito la evolución de la fundación de centros catalanes entre 1840, que como he dicho se fundó la primera de La Habana, y hasta el 2019, que es comprende todo el espectro de todos los años. Como pueden ver, hay un momento en el cual hay un gran, a partir de los años 90 tardíos, que empieza a haber una gran presencia, no de catalanes y catalanas fuera, porque ya estaban, sino de esta voluntad de asociarse y de crear nuevos centros. También que hubiera la primera ley de relación del gobierno con los centros catalanes desde el año 98, y eso también provoca de que esta relación institucional pues se intensifique y que afloren más entidades. 1800 Cuba, a modo muy indicativo, Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, como pueden ver, América, México, Mendoza, aquí aparece a Marsella, Bahía Blanca, Asunción, Santiago, Montevideo, nos movemos siempre en América. A Bruselas, Caracas, Toulouse, París, aquí ya empezamos a ver un poquito más de europeos, y en esta parte final del espectro es cuando hay más fundación de centros, ya vemos que es un poco muy repartido, también principalmente entre América y Europa, pero también ahí ya empieza a haber algún centro en Australia, en Hong Kong, en Osaka, en Japón. Por lo tanto, es un efecto de esta globalización y de la facilidad que hay ya para correr por el mundo. En estos momentos este es el mapa de los centros catalanes actuales. En la actualidad hay 140 casals catalans reconocidos oficialmente por el Gobierno de la Generalitat. De estos 140, unos 100, 102 están activos. Hay una parte, unos 30 y pico, que se fundaron en determinados momentos. Después ya hablaremos de las causas de este efecto, ¿no? Pero que están inactivos en estos momentos, pero de los que sí que están funcionando, pues este es el mapa en el cual vemos pues que en América, lógicamente, hay estas manchas, ¿no?, que indican una gran concentración. En Europa, pues también. En Estados Unidos y Centroamérica, México y Caribe, pues también hay una presencia muy importante. Y en Asia, que ya empieza a haber también una representación. Vale. Algunos datos sobre la presencia catalana en el mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 316.599 personas inscritas en algún municipio de Cataluña en el registro de matrícula consular. A 1 de enero de 2019, el padrón de españoles residentes en el exterior se actualiza anualmente y lo publican con fecha 1 de enero. Por lo tanto, estos datos son del 2018. Y aquí sí que hay que hacer mención a un aspecto. He dicho a personas que están inscritas en un consulado y que tienen como adscripción un municipio de Cataluña. Si miramos los datos un poquito más con detalle, veremos que en el caso de Cataluña, en el caso de Asturias, antes, esta mañana lo comentábamos con Begoñano, el porcentaje debe ser diferente, pero no sé si mucho. En el caso de Cataluña, cerca de un 70% son personas no nacidas en Cataluña. Es decir, son personas que tienen la nacionalidad española
a la cual han obtenido, bien sea porque han residido en Cataluña durante un tiempo, tal como prevé la normativa, o bien porque son descendientes o se han acogido a alguna de las fórmulas de obtener la nacionalidad española, como fue la ley de memoria histórica del gobierno Zapatero, que preveía que los descendientes, había un procedimiento que todavía hay muchos expedientes por resolver, ¿no?, de que preveía este procedimiento para obtener la nacionalidad. Por lo tanto, son datos, y a eso también, por eso lo explico, de que las comunidades teníamos un problema a la hora de poder trabajar con nuestros compatriotas que están residiendo en el exterior. Primero, porque los datos que se nos facilitan son números como estos, ¿no? Hay muchas fuentes, hay muchos números que muchas veces, si los cruzamos, tampoco coinciden. Como digo, el PERE, el Padrón de Españoles Residentes en el Exterior, se actualiza una vez al año. Es un padrón que se actualiza con el registro civil, el registro de policía, el registro de los consulados, y se pone toda una coctelera y al final, ¡bum!, sale un numerito. Pero yo he hecho el ejercicio de cruzar estos datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que hace a variaciones residenciales y migraciones en el exterior, con datos de organismos del extranjero, por ejemplo, con el Instituto de Estadística de Argentina o con el Instituto de Estadística de México, y las entradas y salidas no coinciden, pero no coinciden no por un 2%. Hay errores. Hay no coincidencias del 50 y del 60%. Otro hecho importante a la hora de coger los datos es que hay hoy en día, en el ámbito de la Unión Europea, como ustedes saben, de libertad de circulación, y no todo el mundo que se va a desarrollar una actividad profesional o académica al exterior, lo primero que hace cuando llega a París, a Berlín, a Londres o a Roma es irse al consulado y decir, hey, que estoy aquí. Hay mucha gente que no lo hace, por lo tanto los datos europeos seguramente también tienen alguna disfunción. Nosotros nos movemos con estos datos, luego hablaremos del registro de catalans y catalanas en el exterior, que sé que Asturias también se ha tirado a la aventura de intentar crear un censo así, pero bueno, estos son los datos que tenemos. Más o menos vamos cogiendo estos datos y los repartimos un poco por países para ver cuál es esta presencia catalana. Repito, bien entendido, que hay nacionales que no son nacidos aquí y otros que sí. Por lo tanto, números absolutos, y lo cogemos así. Vemos que en Europa, pues Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Andorra son todos los de la Seu d'Urgell, que cruzan y tienen una facilidad para ir allá. Por lo tanto, podemos eliminar Andorra del mapa. Bélgica, Italia, Países Bajos, aquí están los que superan los 1000 inscritos según el INE. En América, Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, Ecuador, Chile, Venezuela, ¿vale? Son lugares que creo que a todas las comunidades autónomas les suena porque son destinaciones tradicionales, ¿no?, de los diferentes movimientos migratorios que ha habido a lo largo de todos los años. Y aquí tendría que aparecer un poquito el resto del mundo, ¿no? Australia, China, Turquía, Emiratos Árabes, Israel, Pakistán, Filipinas, Japón, un poquito de datos. Otras características de los centros catalanes. Más o menos hay inscritos, porque tampoco tenemos un censo de los socios de todas las entidades, también partiendo de la base que hay muchos socios de centros catalanes que no son catalanes, que son asturianos, que son madrileños, que son... Esto es una de las cosas que me sorprendió en uno de mis primeros viajes a Venezuela, precisamente, de que me empezaron a presentar los socios de la entidad y muchos estaban aprendiendo, es que yo no hablo catalán, lo estic aprenent y podemos practicar un poco, ¿no? ¿Y usted dónde es? ¿No? Pues yo soy una señora murciana, recuerdo exactamente. No soy de Murcia. ¿Y usted qué hace aquí? Si hay casa de Murcia aquí en Venezuela. No, pero es que aquí en el centro está muy bien y hay mucha actividad y bueno, pues lo encontré maravilloso, ¿no? Por lo tanto, calculamos que hay más o menos unos 15.000 personas que son
miembros de estas entidades. Un 50% aproximadamente tienen sede física, ya sea en régimen de propiedad, de alquiler o de cesión de alguna institución local o donación de algún socio, y la otra mitad no tienen ningún tipo de sede física. Esto pasa mucho, sobre todo, en las entidades más recientes y a nivel europeo. Luego hablaré, si me quedan 2 minutos, haré más inciso en ello, ¿no? Hay una presencia catalana que eso creo que sí que nos diferencia de alguna comunidad autónoma que tiene una gran dispersión. Estamos presentes en 41 países de todo el mundo. Hace poco estaba con el encargado de las casas vascas, de las Euskal Etxeaks, Gorka, y me contaba que ellos tienen una pequeña ventaja ahí, que están muy concentrados en Estados Unidos, sí que tienen presencia en muchos sitios, también en América, en Venezuela sobre todo, pero que tienen una cierta concentración por tradición histórica de las primeras migraciones con Estados Unidos, y que esto pues les facilitaba un poquito el trabajo, ¿no? Son entidades muy heterogéneas, tenemos entidades que tienen 10 socios, tenemos entidades que tienen 800 socios, tenemos centros que tienen sedes que son edificios modernistas, y tenemos centros que no tienen ni sede o tienen un pequeño despacho que utilizan como sede social, ¿no? Situación actual y retos de futuro, que es la parte que sí que quería, para acabar, ¿no?, y para cerrar y dar paso a Begoña, hacer un poco de comentario, ¿no? Y antes también Tomás ha hecho alguna mención en su intervención. En estos momentos, después de toda la evolución histórica, nos encontramos con una realidad. Estoy hablando de una realidad de los últimos años. Y es que tenemos 2 grandes grupos de centros en estos momentos. Tenemos las comunidades que nosotros llamamos tradicionales, aquellas que tienen una sede, que están muy arraigadas en la sociedad de establecimiento de acogida, que llevan a cabo un conjunto de actividades de cultura tradicional y popular, básicamente, y que tienen una problemática muy concreta. Básicamente, hay muchos proyectos que en estos momentos responden a iniciativas individuales de personas. Individuales no me refiero a que sea una única persona, pueden ser 2 o 3, pero a un grupo muy reducido, que son los que ponen toda la carne en el asador, si se me permite decirlo así. Y el problema se genera cuando, por un motivo natural, estas personas no están, o por un motivo profesional se trasladan a otro sitio y no hay una continuidad en esta motivación y esta voluntad de continuar con la entidad. Por lo tanto, es un peligro, y de hecho ya hay muchas entidades o algunas entidades que están en esa zona roja en el cual su futuro puede depender, bueno, está en el filo, ¿no? Está muy complicado. Los centros que tienen grandes sedes tienen un problema grave de mantenimiento. Cuanto más grande es la sede, y esto lo sabe bien Tomás Solé, que estuvo muchos años de presidente del Cercle Català de Madrid, pues requiere unos gastos de funcionamiento que a veces, quizá hace muchos años, el contexto permitía que hubiera una masa social lo suficientemente grande para mantener sin dificultades ese centro, pero hoy en día que hay 1000 entidades en todas las ciudades, hay 1000 ofertas culturales, hay una facilidad para viajar brutal, pues hace que quizá esa necesidad de ser socio de un centro catalán, pues quizá no sea tan grande, aunque sí que me guste participar de sus actividades, pero no se ve la necesidad de que el vínculo sea más fuerte. Por lo tanto, pero las sedes siguen allí y siguen teniendo unos gastos de mantenimiento. Hay un distanciamiento, esto lo he detectado también en los últimos años, entre los socios y la poca participación en esta vida asociativa, relacionado con lo que acabo de decir de los centros. Me gusta ir al Centro Catalán de Madrid porque hacen una actividad que a mí me atrae, me gusta mantener mi catalán y hacen clases de catalán, o resulta que hacen teatro de autores catalanes que a mí me gusta seguir, pero yo no quiero ser el presidente ni el tesorero, no tengo tiempo.
tengo niños pequeños, tengo mucho trabajo, vivimos en una sociedad hiperacelerada, ¿no?, en el cual Twitter, Instagram y Facebook pues nos están pasando por encima, y a veces lo que es una ventaja tecnológica va en detrimento de una relación social de más proximidad o de contacto físico, como lo digo yo. Es cierto que estas comunidades tradicionales están muy asentadas en el sitio donde están, y sobre todo las que tienen más años tienen muy buenas relaciones con las instituciones, no solo las oficiales de los gobiernos que haya en esa zona o en esa ciudad, sino también con otras instituciones. Yo he tenido el privilegio de visitar muchos centros y al final muchas veces he acabado pues en el centro gallego, en el centro vasco, en el centro asturiano. Confieso que no he tenido el placer todavía, pero hay muy buenas relaciones y acabamos en actos en el cual muchas veces pues estamos no mezclados, sino colaborando y compartiendo experiencias, ¿no? Tener sede puede ser una ventaja o un inconveniente, depende cómo se vea. Hay algunos centros que me dicen, no, nos queremos desprender de la sede porque es un no vivir, y hay otros que sí que lo ven como una oportunidad porque les permite desarrollar muchas más actividades que el hecho de no tener sede seguramente no les permitiría. Y uno de los grandes problemas, a mi modo de ver, es la falta de relevo generacional, sobre todo en América. En Europa el perfil del emigrante es mucho más joven, por motivos profesionales, no quieren sede, tienen el WhatsApp para quedar, organizan 4 actividades, se mueven muy rápido, no tienen problemas, pero en América sí. En América en estos momentos la mayoría de los centros catalanes son ya segundas generaciones, quedan pocos que haya primeras generaciones. No es un lugar de destinación de nuevas emigraciones, son Europa, Asia, Estados Unidos, en el caso de Cataluña, los principales receptores de todas estas emigraciones de la crisis económica del 2008. Por lo tanto, son centros que también están en esa zona roja de que, como no espabilen en el sentido de dotar de nuevas características y de hacerlos más atractivos a estas nuevas generaciones, repito, ya no de emigrantes, sino de personas interesadas y motivadas en el tema de Cataluña, en su cultura y en su historia, pues van a tener problemas en pocos años. Junto con estas comunidades tradicionales, como ya he comentado, pues están las nuevas comunidades o comunidades virtuales, como las llaman algunos, que tienen esta característica, ¿no?, de que tienen las herramientas que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación les ofrecen, son mucho más rápidos, están mucho más al día en las tendencias culturales. Esto también es una ventaja, a nivel musical, a nivel de literatura, a nivel de todo. Y por lo tanto yo sí que veo en estos viajes que hago, pues que ir a América es un tipo de música, de cultura y de tradición, y viajar por Europa, pues aparte de las grandes fiestas tradicionales de Cataluña, el Sant Jordi, el Cagatió, l'11 de setembre, la Diada Nacional y 4 cosas más, el resto sí que hay muchas diferencias entre ellos, ¿no? Y en Europa, que estas comunidades virtuales tienen esta temporalidad en sus estancias, que jóvenes se vayan a Alemania, muchos ingenieros que se fueron con la crisis del 2008 a Alemania, porque Alemania los acogió. Abro un pequeño paréntesis: la actual comisaria de la Unión Europea, la Ursula von der Leyen, era ministra de Trabajo en el momento de la crisis en Europa, y hizo unas declaraciones en el sentido de que estaba encantada de acoger jóvenes ingenieros españoles porque tenían muy buena formación, de las mejores formaciones de Europa, que a ellos les había costado 0, y lo único que tenían que hacer es ofrecerles un lugar de trabajo y clases de alemán en horario laboral, ¿no? Y es curioso porque esto da un perfil de estos catalanes y catalanas que están dando vueltas por Europa, que hoy están en Alemania, pero seguramente les puede salir una oferta laboral en Suecia dentro de 2 años, y lo más seguro es que acaben en Suecia. Por lo tanto, son comunidades virtuales en que quizás su objetivo no sea de gran recorrido temporal, pero sí que son muy, muy intensos en cuanto
muy intensas en cuanto a su actividad. Retos de futuro, pues hay que conseguir una coordinación y el trabajo colaborativo entre las entidades, sobre todo en las de América o las que son más pequeñas en Europa. No es eficiente ni sostenible ni viable que un centro catalán en Buenos Aires consiga organizar una jornada del libro de Cataluña y que traiga autores de Cataluña, si no es de forma colaborativa y mancomunada con otros centros que tiene a pocos kilómetros. Por tanto, nosotros el trabajo en red colaborativo es una de las líneas que empezaremos a potenciar y que ya estamos trabajando, de hecho, en cómo diseñarlo. Promover la presencia de jóvenes. Claro, en América es complicado porque no hay esta presencia. Sí que hay descendientes jóvenes que tenemos que intentar que se involucren y que motivarlos, porque jóvenes atraen jóvenes y es una manera de revitalizar los centros, pero hay que trabajar este tema del relevo generacional. Establecer mecanismos de comunicación eficiente, lo que antes he dicho que servía para Europa del Twitter y del WhatsApp y Facebook y que esto es muy rápido, en América no pasa igual, aunque parezca mentira, o al menos esa es la experiencia que tenemos nosotros. Todavía vamos con mucha página web, muy estática, y que a veces, pues bueno, el que tiene que colgarlo pues no está, o no pasa por el centro y no se ha acordado, y si no hay difusión, no hay atracción de gente, y por lo tanto es un elemento clave que también hay que desarrollar. No sé cómo voy de tiempo, pero voy acelerando, Otro aspecto a trabajar, disminución del grado de dependencia de las subvenciones públicas. A mí es un tema que me preocupa muy intensamente. En estos momentos el grado de dependencia de la subvención pública de un casal catalán es de promedio de alrededor de entre el 75 y el 80%. Es decir, si la Generalitat desapareciera, cosa que no queremos, o tuviera otra intervención como el 155, que hay muchos centros que están en la cuerda floja a raíz del 155, pues no sé si un segundo 155 muchos centros lo soportarían. Porque el problema es este. El problema es que quizá, por una parte, por incapacidad de atraer a nuevos socios, de regenerar actividades, de traer a los jóvenes, de dinamizar la entidad, hay una parte de la subvención que saben que la tienen segura en mayor cantidad o en menor cantidad, pero eso está generando problemas. Y eso, el problema principal, es el grado de dependencia que nos dice que entre el 75 y el 80% de la subvención, del presupuesto de la entidad, llega vía subvención mayoritariamente de la Generalitat o de otras instituciones, ya sean locales o de otros ámbitos. Y creo que también es muy importante que todas las entidades tienen que ser conscientes de cuáles son sus capacidades reales. Si yo soy un centro pequeño con 25 socios, no puedo pretender organizar un ciclo de cine y traer directores y traer no sé quién y hacer una gran movida, por decirlo coloquialmente, ¿no? Por lo tanto, cada centro tiene su capacidad, su zona de influencia. No es lo mismo Buenos Aires que Capitán Sarmiento o Venado Tuerto, no es lo mismo una capital, volviendo al ejemplo de Buenos Aires, que es un centro de teatro y de cultura muy importante y que quizá otros ámbitos culturales no lo son tanto. Por lo tanto, hay que especializarse un poco si se quiere sobrevivir y tirar adelante. Y potenciar el Consejo de la Cataluña Exterior. Es un órgano que tiene el Gobierno con carácter asesor, que está formado por departamentos de la Generalitat, otras instituciones públicas como la UOC, la Institución de las Letras Catalanas, el Instituto Ramon Llull, y también tiene representante por zonas geográficas de todos los centros. Tomás formó parte de este Consejo durante unos años por la zona de España y de Europa, pero hay que potenciar porque tiene que convertirse no solo en un órgano de relación institucional, sino realmente en un órgano de trabajo activo. Y por lo tanto, en ello también estamos. Solo me queda comentar un poquito lo que hacemos desde el Servicio de la Cataluña Exterior. No sé cómo voy porque no me he controlado nada. Oye, me mira mal, o sea, voy mal porque la mirada ha sido fatal. No voy a entrar a explicar todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Alguna cosa ya la hemos comentado, como la recuperación de fondos documentales de las comunidades catalanas históricas.
Si me lo permiten, solo voy a hablar de una cosa. Si después alguien está interesado en algún otro tema, con mucho gusto, pues lo puedo ampliar, ¿no? Pero me voy a centrar en el primero, que es el registro de catalans y catalanas al exterior. Yo hace, como ha comentado antes Tomás, hace unos 25 años que estoy trabajando en este ámbito de las comunidades catalanas. Y siempre, como también he comentado antes, hay el baile de números. Nadie nos dice, ni el Estado nos permite, aunque se le ha pedido al menos de forma reiterada. Yo recuerdo que, bueno, de hecho enviamos la misma carta, solo cambiando la fecha y el destinatario, durante 5 años seguidos, en el cual decíamos que queríamos tener acceso a este padrón de españoles residentes en el exterior a efectos estadísticos. No para ponernos en contacto con ellos, Dios nos guarde, solo a efectos estadísticos, porque es muy difícil para un gobierno diseñar políticas públicas y tener conciencia de una presencia de catalanes o de asturianos o de vascos en el exterior si no sabemos ni siquiera no tenemos los datos básicos. El gobierno del Estado, con todos los gobiernos y de todos los colores, han dicho que no. Esto, bueno, excusas mil, porque bueno, las 2 primeras cartas recuerdo que sí que las contestaron, con excusas diferentes, las 3 últimas ni se molestaron en ello. Pero claro, nos cuesta mucho hacer este ejercicio. También recuerdo que, si no voy equivocado, el padrón de españoles residentes en el exterior es público desde el 2009, los datos que se publican en el web del Instituto Nacional de Estadística. No son datos muy generales, pero desde el año 2009. Bueno, aquí surgió una iniciativa que era construir nuestro propio registro. Y este registro se quería construir en el sentido de poder conocer un poco cómo son los catalanes y catalanas en el exterior. Si son nacidos aquí o fuera, cuál es su formación profesional, a qué se dedican, dónde viven, cuál es su edad, si es su primera destinación, la segunda, la tercera o la cuarta, si hace 25 años que viven allá, si tienen niños fruto de parejas mixtas o no, si sus hijos son bilingües, trilingües o cuatrilingües. Queríamos tener, con el objetivo último de poder diseñar políticas públicas adecuadas a sus necesidades. Se empezó el proyecto en una época que no fue muy afortunada por todos los hechos que ustedes ya conocen que está pasando en nuestro país. Últimamente se relacionó mucho este registro con la votación famosa que todos también ya conocen y la cosa quedó un poco así. Hubo mucha gente que no se inscribió por miedo a que resulta que no sé qué pasará por aquí y es un proyecto que lo tenemos no parado, porque el registro está funcionando, o sea, la gente se puede inscribir, le da derecho a algunos servicios, como la tarjeta sanitaria en sus estancias temporales en Cataluña. Cuando una persona de fuera viene aquí, tiene una tarjeta, si está inscrito en el registro, para que pueda ser atendido aquí. Hay otros servicios, como que sus hijos puedan venir a las colonias de verano que organiza la Generalitat a través de Juventud, o a través de un servicio de biblioteca digital, si están inscritos también tienen un acceso. Bueno, unos servicios que se pretende ir ampliando. En estos momentos tenemos 11.000 inscritos. El registro tiene 4 o 5 años y tenemos 11.000 inscritos, con lo cual es muy poco, teniendo en cuenta los datos así genéricos que he dado, ¿no?, de que había más de 300.000 personas que podrían formar parte de este registro. Intentaremos potenciarlo, intentaremos continuarlo. Es un registro que curiosamente sigue las directrices del Estado, es decir, para estar inscrito hay que aportar el certificado del PERE o el registro de matrícula consular. No es que nosotros digamos, preguntemos, ¿usted dónde vive? En París, muy bien, pues le apunto. No, tiene que aportarnos toda una serie de documentos oficiales basados en los del Estado que utilizan para su inscripción en el registro de matrícula consular. Pero creo que es una labor muy importante. Sé que en Galicia hace muchos años se intentó hacer una cosa similar y fracasaron, no sé exactamente el motivo, pero estoy hablando del año 2008 o 2009. Celebro que Asturias también esté por la labor. Creo que Andalucía también tenía algún proyecto en este sentido, pero creo que es un proyecto muy importante para nosotros y también para nuestros catalanes y asturianos residentes en el exterior, porque esto nos puede permitir que nos conozcamos mejor y que podamos colaborar y estar partícipes
de toda la vida social y cultural tan rica como tenemos ambas zonas de la península. Yo lo dejaré aquí para no que nadie me empiece a tirar cosas. Si después quieren alguna aclaración o información adicional, pues estoy a su entera disposición. Sí, no, aquí estamos trabajando en ello porque uno de los objetivos es, fruto de todas estas migraciones que hubo en el 2008, sobre todo de personas muy altamente cualificadas, esto supone, que también se ha comentado esta mañana, una pérdida de personal. Tomás. Perdón, pero me voy para mi pueblo. Y lo que sí que hay ya muchas regiones de España que tienen planes de retorno. Baleares sacó uno hace un año, Asturias también lo tenéis, Asturias, en Cataluña estamos en la cola, el Estado español también ha sacado un plan muy completo y muy elaborado. Cataluña estamos a la cola en este ámbito y ahora yo me incorporé a mi lugar de trabajo en septiembre, he estado un periodo fuera, pero ahora que me he reincorporado es uno de los objetivos que hemos marcado de tener elaborado un plan antes del verano del año que viene, con carácter transversal, porque tiene que ser así, con todos los departamentos, hay muchas políticas y muchos ámbitos que tiene que incluir un plan de retorno y hemos empezado a trabajar en ello. No solo de talento, sino también un plan de retorno de la persona emigrada, que tendrá un apartado especial para la recuperación de talento, que creo que es un lujo que hoy en día no nos podemos permitir ningún país, por pequeño que seamos. A usted. Begoña. Sí. Santiago ha hecho una muy buena introducción histórica y Rafael, cuando ha hecho un poco el diagnóstico de la emigración, pues coincide, porque lo que acabo de comprobar es que los problemas son comunes. Yo me incorporé a temas de migración en Asturias en el año 2004, primero dentro del gabinete de la Consejería de Presidencia y luego como directora general. Y yo recuerdo allá por el 2004 la primera reunión a la que yo fui, que me impactó muchísimo, era una reunión en la que todos eran los presidentes de estas instituciones, todos eran hombres, y todos superaban con mucho los 65 años de edad, salvo excepción. Y digo esto porque yo recuerdo que estuvieron hablando de la juventud y de la necesidad de que se incorporase la juventud durante todo el tiempo. Eso fue en 2004, estamos en 2019, siguen hablando de lo mismo, pero la mayor parte de ellos siguen siendo los mismos. Es muy difícil integrar a los jóvenes cuando no hay ningún tipo de relevo generacional al frente. En parte porque los jóvenes no se integran y en parte, y no me refiero a los centros de España, sino a los de América, porque hay unos liderazgos de gente que casi estaban ahí cuando aquello empezó y que, bueno, pues dar un paso a un lado les cuesta mucho. Como digo, también recuerdo una reunión en América con presidentes de América en la cual uno de los presidentes, cuando hablábamos de integrar a los jóvenes en las juntas directivas, dijo que el primer problema era porque Asturias consideraba que 35 años era una edad en que la gente dejaba de ser joven, que él proponía subirlo a los 45. Y lo segundo, que hasta que cumpliesen esa edad, los jóvenes podrían asistir a este tipo de reuniones sentándose cada uno detrás de su presidente a escuchar para aprender. Y recuerdo que le contesté que yo cuando tenía 23 años había acabado una carrera, me había incorporado al trabajo y tenía una hija. Por tanto, si hasta los 45 me invitaban en una asociación a sentarme detrás a escuchar para aprender, por muy buena educación que tuviese, la contestación iba a ser una grosería. Que los jóvenes están muy preparados, incluso mucho más de lo que lo estaban ellos cuando empezaron.
Por tanto, salvo una diferencia muy grande, la emigración asturiana a Andorra pues no existe prácticamente, lo demás hasta en los países y viendo el mapa pues coincide. La emigración catalana y la emigración asturiana coincide mucho en zonas geográficas también. A ver si... Voy a ir a toda velocidad con las diapositivas, y me voy a limitar no era esto lo que yo quería. A ver. Así. Bueno, pues no sé exactamente cómo se hace para ponerlo en pantalla completa, pero bueno. Ellos lo tienen. Ah, ellos lo tienen. Muy bien. Sí, yo tengo aquí la próxima. Bien, bueno, pues quiero empezar un poco con cifras rápidamente, porque más que nada porque quiero que entiendan el fenómeno, digamos, de la inmigración asturiana, incluso pues por comparación con la catalana, ¿no? Y estas son las cifras. En Asturias vivimos en este momento 1.022.200, bueno, en este momento, a finales del año 2018, que es de donde son los datos, 1.022.293 personas. Y fuera de España hay 133.854 asturianos legalmente. Quiere decir que la proporción entre los 7 millones y pico de personas catalanas que viven aquí en Cataluña y los 300 y pico mil emigrantes es mucho más pequeña que la de Asturias. Por lo tanto, Asturias tiene una parte muy grande de su población fuera de España, hasta el punto de que nuestro censo electoral fuera de España supera el 10% de las personas con derecho a voto. Si nuestros emigrantes votasen, si la ley está tan mala que tenemos no la tuviésemos, pues un 10% de las decisiones sobre quién gobierna en Asturias la tendrían evidentemente los emigrantes. La distribución, pues en América tenemos 103.655, en Asia 683, bueno, lo están viendo. Sí que me quiero parar en el fenómeno de Europa especialmente, porque en Europa esa es la población tradicional, la población que emigró de Asturias pues finales de los 50, bueno, aparte de la del exilio, finales de los 50, la década de los 60, con las huelgas, bueno, por motivos políticos, por motivos económicos, porque lo que es la nueva emigración, los jóvenes, nosotros también exportamos muchos ingenieros, Asturias produce al año más de 3.500 personas tituladas con muy buena preparación y somos 1 millón de habitantes. Por lo tanto, la capacidad de Asturias para absorber toda esa mano de obra especializada es imposible. Con lo cual, pues hay que reconocer que formamos gente que se va a Europa y al resto de las comunidades muchas veces. Por tanto, esa cifra de Europa es la cifra sin esos jóvenes que no van al consulado y por lo tanto no aparecen en el PERE en una mayoría tal. Esta mañana comentábamos, ¿verdad, Alfonso?, que si tú de esta gente que vive fuera de España miras los que nacieron en España o los que nacieron en Asturias, son un porcentaje ya muy pequeño. Luego, estamos hablando de gente que ya nació fuera de España y fuera de Asturias mayoritariamente. Bueno, pues verdaderamente para nosotros una pequeña comunidad, pequeña ahí en el norte de España, pero un poco alejada de lo que es la salida a Europa, y con... si Asturias se conoce en el mundo, hay que reconocer que muchas veces es gracias a los centros asturianos. La primera vez que yo fui a un centro asturiano en Suiza y vieron las fotos de los picos de Europa, aseguraban que eso no era España, porque allí España es el sur y el Mediterráneo, pero esa otra España ni siquiera la conocen porque, bueno,
digamos que los turísticos van hacia otra zona. Gracias a ellos, evidentemente, podemos difundir nuestros programas, a ver si tiene éxito el censo virtual, que queremos tenerlo sobre todo para además poder mandar información y que la información de lo que hacemos o de lo que para los asturianos llegue. Y desde luego, pues, actores imprescindibles de dos cosas: del diseño de nuestras políticas y de la evaluación. Solo una pincelada. En Asturias, cuando empezaron los centros asturianos, había dos tipos. Uno eran los centros asturianos, bueno, aparte de la sociedad de beneficencia y todo esto que os contaba Santiago, había centros asturianos y centros de concejos. Quiero decir, el centro Siero y Noreña, el centro avilesino. Es distinta, digamos, si miras los estatutos son distintos. Los centros asturianos eran centros de solidaridad, de acogida. Los centros que tenían que ver con concejos, con municipios de Asturias, eran lo contrario. Eran agrupaciones de gente de un concejo determinado para recaudar dinero. Gracias a todas esas asociaciones, en Asturias tenemos ahora más de 100 escuelas públicas que se construyeron con el dinero que ellos recaudaban para mandar a Asturias. Y en las cartas y en muchos libros ellos dicen que no quieren que los asturianos emigren como ellos emigraron, sin saber ni leer ni escribir, porque no quieren que los engañen como los engañaron a ellos. Entonces, pues los de Boal se juntaban y recaudaban dinero y hacían una escuela en Boal y otra escuela en Boal y se hicieron obra pública de traída de agua a las casas, cantidad de obras se hicieron en Asturias, en una Asturias que era muy pobre, por eso la gente emigraba tanto, con el dinero que recaudaban estos centros. Bueno, nada más. Bueno, pasamos. Estos son los centros. El primero, que es la Sociedad Asturiana de Beneficencia, es de 1877, y con más de 100 años tenemos en este momento, me parece que eran 19. Ahí tenéis. Como veis, están repartidos, hay muchos de La Habana. Este edificio es la sede del Museo Nacional de Cuba. Este edificio lo hicieron los asturianos y fue el Centro Asturiano. Esto es también el Centro Asturiano de Buenos Aires, una parte, La Escalera, es uno de los edificios históricos de Buenos Aires y de hecho pues, es parte del recorrido de la Noche de los Museos. Ahí tenéis la otra sede del Centro Asturiano, que es una finca, o el Centro Asturiano de Mar del Plata. Con reconocimiento de asturianía, desde el año 84 se crearon 117 centros asturianos y sociedades. Repartidos, tenemos centros asturianos en América, Europa, África, Asia y Oceanía. Nosotros también tenemos en Australia y sí. Pues entonces, pues nada, nada, decir que la primera ley es de la inmigración, es del año 84, que ahora tenemos una ley, era una ley exclusivamente para la relación entre la comunidad autónoma y los centros asturianos, y de una forma muy participativa que os puede contar muy ampliamente Enrique, porque trabajó desde el principio, hicimos una nueva ley y en un momento de un enfrentamiento brutal político dentro de la Junta General del Principado, que es nuestro Parlamento, ningún grupo político votó en contra de una ley por una razón muy sencilla, porque nosotros habíamos hecho un primer proyecto y durante 4 años se trabajó con los emigrantes y con la sociedad civil asturiana y entonces no podían votar contra una ley que no había hecho el gobierno sino los emigrantes. Bueno, tenemos el registro de la emigración y yo espero que nos den buen resultado, pero tengo mis dudas, tengo que decirlo, y funcionamos, bueno,
con la Dirección General de Migración y Memoria Democrática y con un Consejo de Comunidades que es el órgano consultivo. Y ya enseguida voy a pasar todo esto. Bueno, en la nueva ley, solo un minuto, de verdad, la nueva ley lo que intenta es, respecto a la otra, es no ser una ley para las comunidades asturianas, sino una ley para los asturianos en el exterior. Tuvimos una mala experiencia, Asturias lleva una historia de políticas muy buenas de migración, nos han copiado algunas comunidades autónomas, Castilla y León, que como yo les digo, por lo menos podíais haber cambiado el nombre de los programas para no llamarlos igual, pero bueno. Y bueno, pues hubo una temporada de un cambio de gobierno que se paralizó toda la política de migración y entonces pensamos que había que hacer una ley que obligase de verdad a proteger, ¿no? Bueno, pues el plan, el Congreso, la Escuela de Asturianía, ayudas sanitarias y sociales. Nosotros tenemos una convocatoria todos los años de ayudas sociales para asturianos que estén en situación de necesidad fuera de España. Programas de becas para que los descendientes vengan a la Universidad de Oviedo a hacer cursos de posgrado. El programa Raíces es para que jóvenes descendientes conozcan Asturias. Añoranza para los no indianos, los que no triunfaron y nunca pudieron volver, puedan volver a pasar unos días y a conocer la Asturias actual, los programas de subvenciones de Centros Asturiana, las ayudas tanto a emigrantes como a retornados, ayudas a la movilidad para ayudar en los viajes a los nuevos emigrantes que vienen, para que puedan venir pues, varias veces en Navidad, tal, a Asturias. Tenemos convenios para pagar la sanidad de los asturianos en Venezuela con la Fundación España Salud, un convenio sociosanitario con la Fundación Centro Asturiano de Caracas. Tenemos una residencia de ancianos en Buenos Aires, la residencia tinetense, un convenio para un centro de día en Brasil, un convenio con la Asociación de Migrantes Españoles y Retornados de Asturias para ayudar en el papeleo a los retornados, con la Asociación Compromiso Asturias 21, que no me voy a parar a deciros lo que es, pues un punto de atención social permanente en Buenos Aires y un centro de día. Y me gustaría haber tenido más tiempo. Muchísimas gracias.